Capítulo 1. Ante el escribano. Santiago de Guatemala, 1548. Alonso no había cruzado media vida para adornarla ante un escribano. Había venido a salvar del olvido lo que quedaba de su nombre, servicios, heridas, jornadas y una casa pobre que dependía de unas líneas bien asentadas. El escribano mojó la pluma, la sacudió con 2 golpes secos y miró a Alonso de Luarca como se mira a un hombre que trae más años encima que dineros en la bolsa. Decid vuestro nombre. Alonso estaba sentado en un banco bajo, frente a una mesa de madera oscura marcada por cuchilladas, manchas de tinta y quemaduras de vela. La estancia olía a papel húmedo, cuero viejo y sudor de gente que esperaba turno. Afuera, la ciudad de Santiago de Guatemala respiraba bajo una mañana cargada de nubes. No llovía, pero todo parecía a punto de mojarse. Alonso de Luarca, respondió. El escribano escribió despacio. ¿Natural de dónde? Alonso tardó apenas un instante. No porque dudara, sino porque en aquella pregunta cabían demasiadas cosas. San Tirso, Luarca, los caminos de Asturias, el puerto, la mar, México, Oaxaca, Guatemala, caballos muertos, hombres que ya no podían responder por sí mismos. De la villa de Luarca, en Asturias. La pluma raspó el papel. El oficial sentado junto al escribano, hombre flaco, de barba corta y ojos de poca paciencia, levantó la vista. Habéis pedido que se reciba información de vuestros méritos y servicios. Así es. Y decís haber servido a su majestad el rey don Carlos en la Nueva España, en los Chontales y en la conquista y pacificación de Guatemala. Eso digo, porque así fue. El oficial apoyó una mano sobre el legajo. No basta con decirlo. Alonso asintió. Aquello lo sabía bien. En Indias, un hombre podía haber cruzado mares, perdido sangre, gastado hacienda, llevado caballo y armas, dormido sobre barro, comido maíz podrido, visto morir amigos y enemigos, pero, si no había papel, testigos y sello, todo aquello se lo llevaba el viento. La espada abría camino. El papel repartía la merced. El escribano siguió escribiendo. Cada palabra caía sobre la hoja como una piedra pequeña. Información. Méritos. Servicios. Alonso de Luarca. No eran palabras hermosas. Eran palabras útiles. A un lado aguardaban los testigos. Algunos viejos soldados, otros vecinos de la ciudad, hombres que habían visto, oído o repetido lo que otros vieron. Llevaban capas gastadas, botas embarradas y rostros curtidos. Había quien miraba al suelo, quien observaba a Alonso con afecto seco, quien calculaba cuánto duraría aquello. Todos sabían para qué estaban allí. Jurarían. Responderían. Dirían si conocían a Alonso de Luarca. Si sabían que había pasado a la Nueva España. Si le vieron servir con Pedro de Alvarado. Si fue hombre de caballo. Si gastó de su hacienda. Si estuvo en la entrada de los Chontales. Si anduvo después en Guatemala bajo los Alvarado. Si fue de los primeros. Si merecía que su majestad le hiciese merced. Alonso notó que algunos testigos bajaban los ojos. No por cobardía. Hay nombres que no se pronuncian, se cruzan, como se cruza un río crecido, sabiendo que algo puede llevarse la corriente. El oficial tomó una hoja ya preparada. Se os recibirán testigos conforme a las preguntas presentadas. Cada cual jurará decir verdad. El escribano asentará lo que dijeren. Después se verá si vuestra información procede. Alonso volvió a asentir. No era un juicio, aunque lo pareciese. No había allí verdugo ni cárcel. Tampoco absolución. Era otra cosa más limpia por fuera y más áspera por dentro, una probanza. Un hombre traía su vida y la ponía delante de otros para que éstos la midieran con palabras. No bastaba haber vivido. Había que probarlo. El escribano levantó la pluma. ¿Pedís esta información por vos y por los vuestros? Por mí, dijo Alonso, y por mi casa. La respuesta salió firme. Pero al decirlo pensó en los que vendrían después de él, en los que tal vez tendrían que vivir de lo que aquel papel alcanzara. Tierra, renta, oficio, encomienda, consideración. Cualquier cosa que no fuese solo memoria de soldado viejo. El oficial hizo un gesto al escribano para que continuase. Constará que el dicho Alonso de Luarca pide se haga información de sus servicios para que, vista por quien corresponda, se le pueda hacer merced. Merced. La palabra se quedó en el aire. Alonso la conocía desde mucho antes de llegar allí. La había oído en México, en boca de hombres que juraban haber sido los primeros en entrar, los primeros en pelear, los primeros en sangrar. La había oído junto a fogones apagados, en plazas, en cabildos, en iglesias,
en caminos donde los caballos resbalaban entre piedras. Todos pedían merced. Todos habían servido más que los demás. Todos habían sufrido trabajos. Todos habían gastado hacienda. Todos habían sido necesarios. Y, sin embargo, no todos habían vuelto para contarlo. Llamad al primer testigo, ordenó el oficial. Un alguacil abrió la puerta. Entró un hombre ancho de hombros, con barba canosa y una cicatriz vieja que le cruzaba la mejilla izquierda. Se quitó el sombrero, saludó apenas con la cabeza y se acercó a la mesa. Alonso lo reconoció. También reconoció lo que venía con él: polvo de camino, olor a cuero, una risa antigua junto al fuego, el ruido de los cascos bajando hacia tierra caliente. Aquel hombre no traía solo su cuerpo. Traía años. El escribano le tomó el nombre. Luego le hizo poner la mano donde debía y pronunciar juramento. Juráis por Dios nuestro Señor y por la señal de la cruz, decir verdad en lo que fuere despreguntado. Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. El testigo tragó saliva. Amén. Alonso no apartó la mirada. Pensó que aquella era la parte extraña de todo aquello. Otros hombres iban a contar su vida delante de él. No como él la recordaba, sino como convenía al expediente. Con orden. Con fechas cuando las hubiera. Con nombres. Con servicios. Sin demasiada sangre, si no era necesaria. Sin demasiadas dudas, porque las dudas no daban mercedes. El oficial leyó la primera pregunta. Primeramente, si conoce al dicho Alonso de Luarca, y de cuánto tiempo a esta parte. El testigo miró a Alonso. Le conozco a muchos años. Decid lo que sabéis. El hombre respiró hondo. Sus ojos se fueron un instante hacia la ventana, como si detrás de las nubes de Guatemala pudiera ver otra luz más fría, otra costa más lejana. Sé que es hombre natural de Asturias. De Luarca le llaman. Y antes de estas tierras ya tenía nombre entre los nuestros. El escribano empezó a escribir. Alonso escuchó su propio nombre convertido en tinta. Aquello debería haberle dado satisfacción. Durante años había querido eso, que alguien dijera que estuvo, que sirvió, que valió. Pero al oírlo sintió otra cosa. Una incomodidad pequeña, como una piedra dentro de la bota. Porque sabía lo que vendría. Los testigos hablarían de Asturias, de México, de los Chontales, de Guatemala. Hablarían de Pedro de Alvarado, de Cortés, de la salida hacia el sur, de caballos, de lanzas, de arcabuces, de indios amigos y enemigos, de ciudades tomadas y pueblos rendidos. Hablarían de los asturianos que fueron con él: Juan y Pablo de Luarca, Diego de Colio, Alonso Martín, Bernardino de Oviedo. Unos saldrían mejor parados que otros. Algunos quizás solo aparecerían como nombres. Otros volverían enteros por un momento, con su voz, su gesto y su manera de maldecir. El papel lo pondría todo en fila. La memoria mezclaba las cosas. Una orden dada al amanecer. Un caballo que no quería cruzar un río. Un muchacho indígena mirando sin entender una cruz de hierro. Un compañero riendo con la boca llena. Una aldea ardiendo. El golpe de una espada contra madera. La fiebre. El olor dulce de la muerte cuando el sol apretaba. El silencio posterior a la victoria, que casi siempre era peor que el ruido. Decid si sabéis que el dicho Alonso de Luarca pasó a la Nueva España y sirvió en ella, continuó el oficial. El testigo se enderezó. Lo sé. Decid cómo lo sabéis. ¿Por qué le vi? Y por qué anduve con él. El escribano levantó un momento la vista. Aquellas eran las palabras que importaban. Le vi, anduve con él. No rumores. No cuentos de taberna. Vista y compañía. Carne para el expediente. Alonso cerró los dedos sobre la rodilla. La mañana seguía quieta. En la calle se oyó pasar una mula y después voces de indios cargadores. Nadie dentro de la estancia miró hacia la puerta. La ciudad entera vivía de papeles como aquel, de mandatos, repartimientos, tributos, solares, encomiendas, quejas y memoriales. Todo acababa allí tarde o temprano, en una mesa, bajo una pluma. El testigo siguió hablando. Alonso apenas escuchó las primeras frases. Sabía que debía atender, pero el ruido de la pluma le llevó lejos. Vio la costa de Luarca, no como era tal vez, sino como se le había quedado, gris, húmeda, pequeña frente al mundo. Vio a Juan y Pablo antes de las Indias, con menos arrugas y más hambre de fortuna. Vio la cara de su madre, o lo que de ella guardaba. Vio San Tirso como un nombre que se decía en casa, una raíz tierra adentro, más que un lugar al que volver. Luego vio México.
Y la voz del testigo cambió de peso. Y después sirvió con el capitán Pedro de Alvarado. El oficial hizo un gesto. Eso se tratará en su pregunta. Como vuestra merced mande. El escribano secó una línea con arena fina. Alonso miró la arena caer sobre la tinta fresca. Pensó que así se cubrían también los años, con una capa ligera que parecía ordenarlo todo. Debajo seguía húmedo. El oficial dejó la primera hoja a un lado. Que conste lo declarado. Pasemos adelante. A Alonso le pareció que la estancia se hacía más estrecha. No temía que los testigos mintiesen contra él. Temía otra cosa, que dijeran verdad solo a medias. Que contasen lo necesario y callasen lo demás. Pero así eran las probanzas. Nadie venía a desnudar el alma. Se venía a probar servicios. A pedir recompensa. A que la corona oyera, desde muy lejos, que un hombre había servido bien y merecía algo antes de que la edad, los rivales o la muerte lo borrasen. El testigo esperó la siguiente pregunta. El escribano volvió a mojar la pluma. Alonso de Luarca respiró despacio. Había venido a pedir justicia en forma de papel. Y el papel, antes de darle nada, empezaba a exigirle la vida entera. Capítulo 2. Merced para su casa. Decís que pedís merced, dijo el oficial. Conviene que se entienda qué merced pretendéis. Alonso de Luarca miró la mesa. Sobre ella había papeles, un tintero, una caja de arena y un crucifijo pequeño, de madera oscura, gastado por muchas manos. El escribano tenía la pluma quieta. Esperaba. También esperaban los testigos, sentados contra la pared con la paciencia torcida de los soldados viejos. Alonso entendió entonces que la merced no era solo dinero ni tierra. Era una forma de decir que todo aquello, los caminos, los muertos, la obediencia y el miedo, había servido para algo más que para envejecer lejos de Luarca. La que su majestad fuere servido hacerme, respondió Alonso. El oficial torció apenas la boca. Eso dicen todos. Porque todos servimos a su majestad. Todos dicen haber servido. Alonso no respondió al momento. Afuera se oyó el paso de una recua. Cascos, voces, el roce de carga sobre espalda humana. En Guatemala, hasta el silencio parecía llevar peso. Yo no vengo a pedir limosna, dijo al fin. Vengo a probar servicios. El escribano bajó la pluma y escribió. El oficial apoyó los dedos sobre el legajo. Servicios, sí. Pero los servicios se prueban para algo. Unos piden encomienda. Otros tierras. Otro salario, oficio, ayuda de costa, asiento en cabildo, confirmación de lo que dicen haber ganado. Vos, Alonso de Luarca, ¿qué queréis? La pregunta era sencilla. Por eso costaba responderla. Alonso había oído esa misma pregunta de muchas maneras durante años. A veces la hacía un capitán antes de repartir una entrada. A veces un escribano. A veces un compañero borracho, al borde del fuego, con una pierna vendada y la boca llena de maíz. ¿Qué queréis? Oro. Caballos. Indios. Tierra. Nombre. Una casa con techo bueno. Que los hijos no empiecen de cero. Que al entrar en una sala, los demás se levanten un poco. Quiero que conste lo que hice, dijo. El oficial no pareció satisfecho. Eso es memoria, no merced. Quiero que mis servicios valgan para mi casa. Ahora sí, escribió el escribano con más cuidado. Para mi casa. Alonso oyó la frase y sintió que no le pertenecía del todo. La casa. En Asturias aquella palabra tenía otro peso. Casa era sangre, solar, nombre, parientes vivos y muertos, tierra que no siempre daba de comer, pero daba sitio en el mundo. En Indias, casa era otra cosa, un pedazo que ganar, un derecho que defender, un papel que enseñar cuando otro hombre dijera que había servido más. Hablad claro, ordenó el oficial. Alonso levantó la vista. Si por mis trabajos se me puede hacer merced de tierra, renta, encomienda, oficio o favor para los míos, eso pido. Lo que fuere justo. El oficial asintió despacio. Aquello ya era lenguaje que el papel podía entender. «¿Qué conste?», dijo. El escribano escribió. Alonso miró la punta de la pluma moverse. Pensó en lo extraño que era todo. Durante años los hombres habían resuelto las cosas con hierro, hambre y miedo. Ahora todo dependía de que una mano no temblase al escribir. Un caballo muerto no valía nada si nadie lo nombraba. Una herida cerrada era solo piel mala si no había testigos. Los caminos andados se perdían si no entraban en una pregunta. El oficial tomó otro papel.
Se hará información sobre si servisteis con vuestra persona, armas y caballo, si gastasteis de vuestra hacienda, si pasasteis trabajos, si os hallasteis en entradas y conquistas, si fuisteis obediente a vuestros capitanes y útil al servicio de su majestad. Alonso escuchaba. Persona. Armas. Caballo. Hacienda. Trabajos. Cada palabra abría una puerta. Persona, el mismo, más joven, con los hombros menos cansados. Armas, espada, lanza, rodela, arcabuz ajeno, hierro que se oxidaba con la humedad. Caballo, no uno, sino varios, porque en Indias los caballos morían antes que las esperanzas. Hacienda, lo poco o mucho gastado para parecer hombre de guerra y no peón descalzo. Trabajos, hambre, lluvia, fiebre, lodo, noches sin sueño, flechas desde la espesura, órdenes que nadie quería cumplir y todos cumplían. También se preguntará, continuó el oficial, si sois de los primeros conquistadores de estas partes. Uno de los testigos movió la cabeza. Otro soltó una tos seca. Aquella frase valía mucho, de los primeros. En Indias, ser primero era casi más importante que haber sido valiente. El primero veía más peligro, eso decían. El primero gastaba más. El primero abría senda. El primero tenía derecho a pedir antes que los que llegaban después, cuando ya había iglesia, plaza, escribanos y mujeres lavando ropa junto al río. Pero Alonso sabía que también había otra verdad. Los primeros habían tenido más ocasión de tomar, mandar y callar. Fui de los primeros en lo que se me pregunta, dijo. No lo digáis vos. Que lo digan ellos. El oficial señaló a los testigos. Alonso apretó la mandíbula. Eso era una probanza, poner la propia vida en boca ajena. El primer testigo seguía allí, de pie. El escribano le indicó que se acercase de nuevo. El hombre puso una mano sobre el borde de la mesa. Tenía los dedos gruesos, maltratados, con las uñas rotas. Decid si sabéis que el dicho Alonso de Luarca hizo gastos de su hacienda en servicio de su majestad. El testigo miró a Alonso. Había en sus ojos una sombra de burla vieja, no contra él, sino contra el mundo. Sé que los hizo. ¿Cómo lo sabéis? Porque le vi mantener caballo y armas. Y porque en aquellas entradas no andaba un hombre a caballo sin gastar más de lo que convenía. El escribano escribió. Decid si sabéis que dichos gastos fueron útiles al servicio de su majestad. Útiles fueron. Sin caballos, mal hubiéramos andado. Alonso no pudo evitar acordarse del olor de las cuadras improvisadas en campaña, cuero mojado, estiércol, sudor caliente, heridas mal lavadas. Los caballos eran la diferencia entre mandar y obedecer, entre asustar y ser rodeado, entre vivir y quedar tendido con la boca llena de tierra. También eran animales que sufrían, resbalaban, se quebraban las manos, chillaban de noche cuando olían sangre. El papel diría, mantuvo caballo. No diría lo demás. Decid si padeció trabajos, prosiguió el oficial. El testigo soltó una risa sin alegría. Como todos. Responded a la pregunta. Sí. Padeció trabajos. Hambre, caminos, guerra, falta de sueño, lluvias y enemigos. Y no se volvió atrás. El oficial miró al escribano para asegurarse de que quedaba asentado. Alonso sintió un cansancio repentino. No del cuerpo, aunque el cuerpo lo tenía ya gastado, sino de la memoria. Había pasado media vida deseando que alguien declarase aquello. Ahora, al oírlo, todo parecía demasiado pequeño. Hambre. La palabra no explicaba el modo en que un hombre mira la última tortilla de maíz. La palabra no decía nada del ruido que hace una lanza al entrar donde no debe. Enemigos. Esa era la peor. Porque el papel llamaba enemigos a todos los que estorbaban el camino. Pero Alonso había visto enemigos con nombre, con mando, con miedo, con hijos, con dioses propios, con mensajeros que llegaban sin armas y acababan presos. El oficial levantó la cabeza. ¿Tenéis hijos? La pregunta llegó sin aviso. Alonso tardó un segundo. Sí. ¿Y pretendéis que esta información aproveche también a ellos? Si su majestad lo tiene por bien. No basta con tenerlo por bien. Hay que pedirlo. Alonso tragó saliva. Pensó en los hijos de los conquistadores, en los legítimos y en los otros, en los que llevaban apellido como armadura y en los que quedaban al margen de los papeles. Pensó en Hernando, en el futuro que tal vez necesitaría más documentos que espadas. Pensó que un hombre no solo peleaba para sí mismo, aunque muchas veces lo creyese. Lo pido, dijo. Para mí y para los míos. El escribano volvió a escribir. Para mí y para los míos.
Alonso oyó la arena caer sobre la tinta. El gesto le pareció casi solemne. Casi ridículo. Había visto ciudades rendirse con menos ceremonia. El oficial se recostó. Bien. Queda entendido lo que pretendéis. No quedaba entendido, pensó Alonso. No del todo. Porque lo que pretendía no cabía en una sola petición. Quería merced, sí. Quería que sus servicios pesasen. Quería que nadie pudiera decir que Alonso de Luarca había cruzado medio mundo para quedar como soldado sin premio. Quería que su casa tuviera raíz en aquella tierra nueva, aunque aquella raíz estuviera clavada en suelo ajeno. Pero también quería otra cosa que no se pedía ante escribano. Quería que todo hubiera tenido sentido. Miró a los testigos. Algunos eran hombres duros. Otros solo parecían duros porque habían sobrevivido. Los había conocido en marcha, en vela, en combate, en repartos, en discusiones por oro, maíz, indios de carga o caballos. A algunos los había visto hacer cosas que ningún papel debía repetir. A otros los había visto compartir agua, cubrir una retirada o levantar del barro a un compañero herido. Los hombres no eran una sola cosa. Esa era la desgracia. El oficial tomó el interrogatorio. Seguirán las preguntas sobre la Nueva España y los primeros servicios del dicho Alonso de Luarca. El testigo se santiguó, quizá por costumbre. Alonso enderezó la espalda. Sabía que ahora vendría el mar, aunque nadie lo hubiera preguntado todavía. Vendría Asturias, breve como un golpe de frío. Vendrían Santirso y Luarca, sus padres, el puerto, los paisanos. Vendría el viaje hacia las Indias, del que unos recordaban tormentas y otros solo promesas. Vendría México, donde tantos hombres aprendieron que la fortuna no era una dama, sino una perra flaca que mordía antes de dejarse atar. El escribano esperó. Decid, ordenó el oficial, si sabéis de dónde es natural el dicho Alonso, y qué calidad de persona tiene. El testigo miró a Alonso otra vez. Esta vez no vio al hombre sentado ante la mesa. O no solo a él. Vio al muchacho que había salido del norte con más orgullo que Hacienda, con nombre de villa marinera y raíz tierra adentro. Vio a uno de tantos que llegaron a las Indias creyendo que allí cada cual podía hacerse de nuevo. Sé que es asturiano, empezó. Y que le llaman de Luarca. El escribano bajó la pluma. Alonso cerró los ojos un instante. La Provenza, por fin, había abierto la puerta de su casa. Capítulo 3. Hijo de Santirso. Decid lo que sabéis de su naturaleza y linaje, ordenó el oficial. El testigo carraspeó. No era pregunta de espada, sino de casa. Y en las Indias, por raro que pareciese, la casa pesaba casi tanto como la espada. Un hombre podía haber servido en montes, ríos y ciudades enemigas, podía haber gastado caballos, armas y salud, pero, llegado el momento de pedir merced, convenía que no pareciese nacido del aire. A Alonso le incomodaba más aquella pregunta que muchas lanzas. En la guerra bastaba mantenerse en pie, ante el papel había que demostrar que uno no venía de la nada. Sé que Alonso de Luarca es natural de Asturias, dijo el testigo. De la villa de Luarca. Y que sus padres fueron Juan de Santirso y Aldonza Álvarez. El escribano escribió los nombres con cuidado. Juan de Santirso. Aldonza Álvarez. Alonso oyó aquellos nombres como quien oye abrir una puerta vieja. ¿Vecinos de dónde? Preguntó el oficial. De Santirso, en el concejo de Siero, según siempre se dijo entre los que le conocen. El escribano levantó un momento la pluma. ¿Y cómo siendo sus padres de Santirso es llamado el de Luarca? El testigo miró a Alonso, como pidiendo permiso para entrar en cosa de familia. Alonso no dijo nada. Porque en Luarca nació o se crió su nombre, respondió al fin. Sus padres dejaron la tierra de Santirso por causa que yo no sabría jurar. Unos decían que por trato de familia, otros, por buscar mejor asiento junto al mar, otros, que por necesidad, que es razón bastante en cualquier reino. Lo cierto es que de Luarca salió para las Indias, y por Luarca fue conocido. El oficial asintió apenas. Que conste solo lo que sabe de cierto. De cierto sé que le llaman Alonso de Luarca, y que su raíz viene de Santirso. La pluma volvió a raspar el papel. Alonso agradeció en silencio aquella prudencia. En una Provenza no convenía adornar demasiado. Las mentiras grandes se veían, las pequeñas, con el tiempo, acababan pesando igual. Nadie allí podía decir con verdad porque Juan de Santirso y Aldonza Álvarez habían ido a dar a Luarca. Quizá ni ellos mismos lo habrían explicado de una sola manera. La gente se movía por hambre, por parentesco, por pleito,
por tierra mala, por oportunidad, por mar. A veces por todo junto. Alonso recordaba a Luarca mejor que Santirso. Santirso era un nombre de los mayores, una raíz tierra adentro, dicho en casa con respeto seco. Luarca era otra cosa, olor a sal, redes, madera mojada, voces en el puerto, hombres que llegaban con noticias de Sevilla, de Canarias, de islas y tierras donde el oro parecía estar esperando al primero que tuviera restos para ir a buscarlo. No había oro esperándolo, claro. Eso lo supo después. ¿Era hidalgo?, preguntó el oficial. El testigo tardó un instante en responder. Tenía calidad de hidalgo, según se tuvo por público. No os pregunto lo que se murmuraba en las tabernas. No lo digo por taberna. Lo digo porque así era tenido entre los suyos. El oficial miró al escribano. Asentadlo con esa forma. El escribano obedeció. Alonso no se movió. La palabra hidalgo tenía filo. En Asturias podía dar honra, pero no siempre pan. Había hidalgos con escudo y hidalgos con la despensa vacía. Hidalgos que mandaban y otros que solo podían recordar que sus abuelos habían mandado algo alguna vez. Él había conocido esa clase de orgullo, el que no llena el estómago, pero impide agachar la cabeza. Por eso se fue. No por una sola razón. Nadie cruza el mar por una sola razón, aunque luego lo cuente así para que parezca más limpio. Se fue por honra, sí. Por hacienda. Por deseo de ser más de lo que allí podía ser. Por no pasarse la vida oyendo hablar de Indias mientras otros se jugaban el pellejo y volvían, los que volvían, con oro, caballo, espada buena o mentira suficiente para parecer ricos. El testigo seguía hablando. Era mozo recio. De ánimo. No de esos que esperan a que la fortuna llame a la puerta. El oficial alzó una ceja. No se os pregunta su ánimo todavía. Pues cuando se pregunte, diré lo mismo. Uno de los soldados viejos soltó una risa breve. El oficial le clavó la mirada y la risa murió en el banco. Alonso casi sonrió. Había cosas que el papel no sabía ordenar. Un testigo podía responder a una pregunta y, sin querer, abrir otra. De dónde venía un hombre no era solo lugar. Era también hambre, carácter, costumbre, compañía. Alonso venía de Santirso por sangre, de Luarca por nombre y del mar por decisión. Lo demás lo hicieron México, los caminos y Alvarado. Decid si sabéis cuándo pasó a las Indias, dijo el oficial. El testigo negó despacio. El año preciso no lo sé de vista. Sé que ya andaba en la Nueva España por el año de 21, y así se tuvo por sabido entre nosotros. El escribano escribió, año de 1521. Alonso miró la cifra, 1521. En el papel parecía quieta. En la memoria no lo estaba. Aquel año olía a humo, sudor, maíz, hierro y ciudad vencida. Olía a hombres que habían visto caer México y se creían capaces de tomar cualquier cosa que hubiera bajo el cielo. Olía a promesa y a rapiña. Olía a comienzo, aunque para otros hubiese sido final. El oficial hizo una pausa. Basta por ahora sobre su origen. El escribano secó la tinta con arena. Alonso sintió que la puerta de Asturias se cerraba. No del todo. Nunca se cerraba del todo. Volverían Juan y Pablo de Luarca, volverían las palabras dichas en el puerto, volvería la manera en que un asturiano reconocía a otro lejos de casa por un giro, por una blasfemia o por el modo de mirar la lluvia. Pero lo necesario ya estaba dicho. Santirso. Luarca. Hidalguía. Indias. 4 piedras para levantar un hombre ante la autoridad. El oficial ordenó llamar al siguiente testigo. Mientras entraba, Alonso pensó que nadie en aquella sala podía entender bien lo que era dejar Asturias sin saber si se volvería a ver. Tampoco hacía falta. La probanza no pedía lágrimas. Pedía hechos. Y el hecho era simple. Un hijo de Santirso, nacido al mar de Luarca, había cruzado el océano para hacerse nombre. Ahora el nombre estaba sobre la mesa. El escribano pidió otro pliego. Capítulo 4. Los de Luarca. Llamad al siguiente. El alguacil abrió la puerta y entró Juan de Luarca. No era ya el mozo ancho y ligero que Alonso recordaba del puerto, sino un hombre gastado por el sol de las Indias. Traía la barba entrecana, una mano torcida y esa forma de mirar propia de quienes han visto demasiadas veces levantarse el día sobre un campamento con muertos. Se quitó el sombrero, saludó al oficial y al escribano, y después miró a Alonso. La mano torcida de Juan decía más que su boca. Era una de esas señales que las probanzas nombraban deprisa, pero que en un cuerpo quedaban para siempre. No sonrió. Juan no era hombre de sonreír ante papeles.
pero en sus ojos hubo reconocimiento. «Decid vuestro nombre», pidió el escribano. «Juan de Luarca». La pluma bajó. «¿Conocéis al dicho Alonso de Luarca?» Juan miró de nuevo a Alonso. «Le conozco». «¿Desde cuándo?» «Desde antes de venir a estas partes». El oficial levantó la vista. «¿Sois pariente suyo?» Juan tardó muy poco en responder. «No que yo sepa ni pueda jurar». Alonso agradeció la respuesta. Clara, sin adornos. En una sala como aquella, un parentesco inventado podía servir un rato y mancharlo todo después. «Somos de la misma tierra», añadió Juan. «Paisanos. De Luarca nos llamaron a ambos, y en Luarca nos conocimos». El escribano asentó la frase. «Paisanos». La palabra tenía menos fuerza legal que pariente, pero más verdad. En las Indias, un paisano podía valer tanto como un hermano si llegaba la noche mala. Y podía traicionarte igual, si había oro o encomienda de por medio. Pero Juan no era de esos. Era duro, áspero y capaz de justificar cualquier golpe dado en nombre del rey. Aun así, Alonso habría dormido junto a él con la bolsa abierta. «Decid lo que sabéis del dicho Alonso antes de pasar a la Nueva España», ordenó el oficial. Juan se rascó la barba. «Sé que era hombre de buen ánimo. En Luarca no se hacía rico nadie mirando la mar desde tierra. Había quien se quedaba, quien remendaba redes, quien servía a otro, quien esperaba heredar 4 piedras. Y había quien escuchaba hablar de Indias». El oficial frunció el ceño. «Ceñíos a lo que se os pregunta». «Eso hago». «Preguntáis por Alonso». Y Alonso era de los que escuchaban. Alonso bajó los ojos. Luarca volvió de golpe. No como paisaje largo, sino en pedazos, una calle húmeda, el olor a pescado, los cascos de las bestias sobre piedra, los barcos pequeños cabeceando, los hombres reunidos junto al puerto con noticias que crecían cada vez que se contaban. Sevilla. La Española. Cuba. México. Oro. Tierras grandes. Hombres que habían salido sin nada y escribían después pidiendo parientes, criados, mujeres, herramientas, más manos. En Luarca, el mar no era poesía. Era camino o tumba. A veces las dos cosas. ¿Y pasasteis juntos a Indias?, preguntó el oficial. Juan negó. No lo juraría así. Cada cual tomó su ocasión. Pero nos hallamos después en la Nueva España y en la entrada de Guatemala. El escribano escribió despacio. Aquello importaba, no hacer de la memoria una cuerda demasiado tensa. ¿Y Pablo de Luarca?, preguntó Alonso, antes de poder contenerse. El oficial lo miró con severidad. No habléis si no se os pregunta. Perdón. Juan volvió la cabeza hacia la puerta. Pablo espera fuera. El alguacil asintió. El oficial hizo un gesto. Entrará después. Seguí. Juan apoyó ambas manos en el borde de la mesa. Tenía los nudillos hinchados. Alonso recordó esas manos sujetando una rienda bajo lluvia, arrastrando un fardo, empujando a un soldado herido para que no quedara atrás. Alonso no vino a Indias como hombre perdido, dijo Juan. Vino a buscar lo que muchos, honra y hacienda. Pero no era de los que solo hablan. Tenía arrestos. Y cuando hubo que ponerse a caballo, se puso. El escribano anotó. Alonso oyó aquello y vio, con una claridad incómoda, el día en que Juan le había dicho casi lo mismo, pero sin autoridad delante. Habían estado los dos en México, junto a una pared de adobe, con el polvo pegado a la cara. Juan acababa de vender una pieza de ropa por menos de lo que valía. Alonso limpiaba el bocado de un caballo. Mira, Alonso, le había dicho Juan, aquí el que anda a pie acaba mandado por todos. El caballo come más que un cristiano, pero abre puertas. También las cierra, había respondido Alonso. Solo a los pobres. Juan era así. No odiaba la dureza. La entendía como se entiende la lluvia, molesta, inevitable, útil si cae sobre campo propio. ¿Decís que le visteis en servicio de su majestad?, preguntó el oficial. Lo digo. ¿En qué partes? En las entradas que se hicieron hacia el sur, con Pedro de Alvarado. Y antes supe de sus servicios en la tierra de los chontales. Responded de lo que visteis. Vi lo bastante. El oficial no apartó los ojos de él. Juan corrigió el tono. Vi que iba con armas y caballo. Vi que no se apartó de la jornada. Vi que obedecía a sus capitanes y que otros le tenían por hombre de provecho. El escribano escribió. Alonso notó como cada frase útil caía en su sitio, limpia de barro. Entonces entró Pablo de Luarca. Era más joven que Juan,
aunque los años de campaña le habían robado mucha juventud. Conservaba, sin embargo, algo vivo en la mirada, una chispa impaciente, medio apagada pero no muerta. Se quitó el sombrero tarde, como si aún estuviera aprendiendo a tratar con oficiales. «Nombre», dijo el escribano. «Pablo de Luarca». «¿Conocéis al dicho Alonso?» Pablo miró a Alonso y esta vez sí sonrió un poco. Antes de que tuviera tantas canas. Alguien en el banco soltó una risa. El oficial golpeó la mesa con 2 dedos. «Responded como conviene». «Le conozco desde Luarca», dijo Pablo. «Éramos de la misma villa. No digo parientes, porque no lo sé. Pero sí de la misma mar». El escribano dudó un instante y luego escribió de la misma villa. «¿Qué sabéis de su paso a Indias?» Pablo se encogió de hombros. «Que no fue por cobardía por lo que se vino». «Eso no se pregunta». «Pues debería». El oficial lo miró con frialdad. Juan carraspeó desde un lado, como aviso. Pablo entendió. «Sé que Alonso vino a estas partes como vinimos muchos, porque allá no había sitio bastante para todos los que queríamos ser algo». En Luarca se hablaba de los que habían pasado a las Indias como si hubieran cruzado a otro mundo. Y era verdad. Solo que nadie contaba bien el precio. Alonso sintió la frase más que si Pablo hubiera gritado. Nadie contaba bien el precio. En el puerto sí se hablaba de naufragios, hambres, enfermedades y flechas. Pero se hablaba de todo eso como se habla de tormentas ajenas. Lo que quedaba al final era el brillo. Un hombre que volvía con cadena de oro, otro que mandaba cartas desde Cuba, otro que decía tener indios, tierra, caballos. Las desgracias de los muertos no discutían con las mentiras de los vivos. «Decid si le visteis servir en la jornada de Guatemala», intervino el oficial. Pablo asintió. «Le vi». «¿Con Pedro de Alvarado?» «Con él». «Y con todos nosotros». «¿Quiénes?» Pablo contó con los dedos, despacio, como si lo sacara de una noche antigua. «Juan de Luarca». «Yo». «Diego de Colio». «Alonso Martín». «Bernardino de Oviedo». Y otros muchos que no eran asturianos, claro está. El escribano anotó los nombres. Alonso escuchó aquella lista con una sensación extraña. En boca de Pablo, los nombres no parecían parte de una probanza, sino de una guardia junto al fuego. Juan de Luarca, duro como tabla vieja. Pablo, con más ganas que juicio. Diego de Colio, siempre midiendo cuánto podía ganar o perder. Alonso Martín, hombre callado, de esos que aguantan hasta que un día dicen una verdad que nadie quiere oír. Bernardino de Oviedo, que rezaba más que otros y miraba ciertas órdenes como si ya estuvieran siendo juzgadas en otra parte. Los asturianos de Alvarado. Nunca fueron compañía aparte. No llevaban pendón propio ni mandaban por ser de la misma tierra. Eran soldados entre soldados, jinetes entre jinetes, hombres metidos en una empresa demasiado grande para cualquiera. Pero en medio de lenguas extrañas, calor de horno, lluvia que no acababa y camino sin nombre cristiano, reconocerse asturiano era una forma de no estar solo. ¿Se favorecían entre sí por ser de una tierra?, preguntó el oficial. Juan respondió antes que Pablo. Como hacen todos los hombres cuando están lejos. Eso no prueba mérito. No. Pero ayuda a seguir vivo. El escribano no escribió esa última frase. Alonso lo notó. Había frases que nunca entraban en los papeles, y sin embargo, explicaban más que muchas declaraciones. Pablo miró al oficial. Alonso era tenido entre nosotros por hombre de cuenta. No porque hablara mucho, sino porque cuando había que montar, montaba, y cuando había que callar, callaba. Alonso pensó que aquello no siempre había sido virtud. Muchas cosas se hicieron porque hombres como él callaron a tiempo. ¿Le visteis huir de algún peligro?, preguntó el oficial. Pablo sonrió de medio lado. A todos nos vi huir alguna vez, si por huir se entiende no dejarse matar como necio. El oficial endureció el gesto. Responda bien el testigo. No le vi faltar a su puesto, dijo Pablo, ya serio. Eso puedo jurarlo. La pluma escribió. No le vi faltar. Alonso levantó la vista hacia Pablo. Durante un segundo volvieron a ser los del puerto, los de antes de tantas cuentas. Recordó una tarde en Luarca en que Pablo, casi muchacho, había dicho que en Indias un hombre podía hacerse grande en un año. Juan le había respondido que también podía quedarse bajo tierra en menos de una semana. Ambos tenían razón. Decid si el dicho Alonso gastó en caballo y armas, continuó el oficial. Gastó, dijo Juan. Gastó y renegó de lo que gastaba, añadió Pablo. Esta vez el oficial no reprendió.
Tal vez porque hasta él sabía que la frase sonaba verdadera. ¿Y fue útil su servicio? Juan respondió. Sí. Pablo tardó un poco más. Sí, dijo al fin. Útil fue. La palabra quedó entre los tres. Útil. No bueno. No justo. No limpio. Útil. Alonso pensó que quizá esa era la palabra exacta para muchas vidas de indias. Habían sido útiles al rey, útiles a sus capitanes, útiles a sus casas, útiles a sus ambiciones. También habían sido útiles para abrir caminos por donde luego entraron escribanos, frailes, ganados, tributos y pleitos. El oficial dejó a un lado la hoja. Quedan recibidas estas declaraciones por ahora. Se llamará a los demás testigos cuando corresponda. Juan se apartó de la mesa. Pablo hizo lo mismo, pero antes de volver al banco se inclinó un poco hacia Alonso. Al fin vas a conseguir que te escriban entero, murmuró. Alonso lo miró. Nadie queda entero en un papel. Pablo no supo qué responder. O quizás sí lo supo, pero no quiso decirlo delante del escribano. Los dos de Luarca volvieron a sentarse. Ya no eran mozos de puerto. Ya no esperaban que el mar les regalara nada. Habían ido al otro lado del mundo y el mundo les había cobrado paso. El oficial tomó el interrogatorio y pasó la hoja. Sigamos. Pregúntese ahora por su llegada y servicios en la Nueva España. Alonso respiró despacio. Asturias volvía a quedarse lejos, pero ya no estaba muda. El oficial llamó al siguiente testigo. Capítulo 5. México, 1521. Decid si sabéis que el dicho Alonso de Luarca pasó a la Nueva España, y en qué tiempo. El nuevo testigo era más viejo que los anteriores. Tenía el rostro hundido, la barba blanca y una voz que parecía salir de un arcón cerrado. Se llamaba Rodrigo de Valdés, aunque nadie le llamaba ya por el nombre entero. Para los hombres de la jornada era Valdés, sin más. Había servido en México y después había bajado con otros hacia tierras de Guatemala. No era asturiano, pero conocía a muchos. A Alonso lo conocía de vista, de trato y de guerra. Sé que pasó a la Nueva España, dijo. Y que por el año de 1521 ya estaba en México. México no acudió a la sala como una victoria limpia. Llegó con polvo, gritos, humo y aquella alegría culpable de los hombres que sobreviven cuando otros no pueden hacerlo. El escribano escribió. No recordaba su llegada como los hombres suelen contar las llegadas importantes. No hubo música, ni claridad, ni señal del cielo. Hubo cansancio, calor, polvo y una ciudad vencida que todavía parecía no entender su propia caída. México no se parecía a nada de lo que Alonso había imaginado en Luarca. Había oído hablar de ciudades grandes, de templos, de calzadas, de canales, de mercados donde cabía medio mundo. Había oído hablar de oro y plumas, de señores que mandaban sobre pueblos innumerables, de sacrificios, de ídolos y de riquezas. Pero una cosa era oírlo junto al mar, con una jarra en la mano, y otra entrar en aquella tierra después de la guerra. La Nueva España olía a humo viejo. No todo estaba destruido. Eso era lo peor. Muchas cosas seguían en pie, pero ya no eran las mismas. Las casas, los patios, los templos, los canales, los caminos, las plazas, todo parecía haber cambiado de dueño sin haber cambiado de sitio. Los españoles caminaban como quien acaba de ganar una apuesta enorme y aún no sabe cómo cobrarla. Los aliados indígenas observaban con la prudencia de quienes habían vencido también, aunque los papeles futuros no siempre fueran a decirlo. Alonso llegó con los ojos abiertos y la boca cerrada. Aprendió pronto. En México se hablaba de servicios a todas horas. Los hombres no conversaban, reclamaban. Uno había entrado primero por tal calzada. Otro había sostenido tal puente. Otro había perdido 2 dedos, otro un caballo, otro un hermano. Todos habían estado donde más peligro hubo. Todos habían sido necesarios. Todos esperaban que Cortés, la corona o Dios, en ese orden o en otro, les pagasen lo suyo. ¿Le visteis servir?, preguntó el oficial. Valdés asintió. Le vi andar entre hombres de guerra. No era de los que se arrimaban al muro cuando había que salir. Hablad con precisión. Le vi dispuesto con armas. Y supe que buscaba asiento entre los de caballo. El escribano levantó la vista. ¿De caballo? Sí. Tenía voluntad de servir como hombre de caballo. Aquello valía más que muchas frases. Un peón podía ser valiente, un hombre de caballo era otra cosa. Caballo significaba gasto, riesgo, apariencia y puesto. Significaba que un hombre podía entrar en la guerra con más fuerza que otros,
pero también que debía mantener al animal, alimentarlo, curarlo, herrarlo, reemplazarlo si moría. El caballo daba honra y la devoraba. Alonso recordó el primer caballo que quiso comprar en la Nueva España. No era hermoso. Tenía el lomo algo vencido y una mala costumbre de morder cuando le ajustaban la cincha. El vendedor juraba que había servido en buenos lances y que no se asustaba de gritos ni de flechas. También juraba que valía más de lo que pedía, lo cual era mentira segura. Alonso pagó demasiado. Todos pagaban demasiado por parecer menos pobres. Juan de Luarca lo vio aquella tarde y soltó una carcajada. Ese animal tiene más años que tu padre. Mientras tenga más piernas que tú, me sirve. Te servirá para arruinarte. Entonces ya parece de Indias. Pablo, que estaba cerca, había mirado al caballo con envidia. Con uno de esos, hasta un hombre pequeño parece capitán. Juan le dio un golpe en el hombro. Y sin él, hasta un capitán parece criado. Así se aprendía en México. No en libros, sino en el mercado de animales, en los corrales, en los patios donde se discutía por herraduras, en las noches en que un caballo enfermo podía quitarle a un hombre el futuro. Alonso gastó. Más de lo que convenía. Menos de lo que otros fingían haber gastado después. Decid si el dicho Alonso tenía hacienda bastante para mantenerse en la guerra, pidió el oficial. Valdés se encogió de hombros. Bastante no sé. Ninguna era bastante allí. Pero mantenía armas, y después caballo. Y no le vi pedir puesto de hombre inútil. El escribano dudó con la frase. Asentad que mantenía armas y caballo, dijo el oficial. Lo demás no hace al caso. No hace al caso. Alonso casi oyó reír a Juan. En México, casi todo hacía al caso y casi nada entraba en los papeles. No entraba el miedo de los recién llegados al ver a veteranos con cicatrices y encomiendas prometidas. No entraba la mirada de los indígenas que cargaban piedras para levantar lo que otros llamarían ciudad cristiana. No entraban los aliados tlaxcaltecas y mexicas que no eran sombra de nadie, sino hombres con memoria propia de la guerra. No entraban las mujeres que aprendían antes que los soldados que significaba un nuevo amo. La vida no las daba. ¿Era tenido por hombre de calidad? Preguntó el oficial. Era tenido por hidalgo asturiano, respondió Valdés. Y por hombre que quería medrar. El oficial miró al escribano. Eso último no. ¿Por qué no? Preguntó Valdés. Porque querer medrar no es mérito. Alonso pensó que el oficial se equivocaba. En Indias, querer medrar era casi la primera condición para sobrevivir. Los que no querían nada acababan obedeciendo a los que querían demasiado. México, en 1521, era un lugar para hombres con hambre. No solo hambre de pan. Esa también. Había días en que se comía mal y se dormía peor. Pero la otra hambre era más peligrosa, la de merced, la de nombre, la de tierra. Se veía en los ojos de los soldados cuando hablaban de repartir. Se oía en las quejas ante Cortés. Se olía en los patios donde cada cual calculaba lo que había arriesgado y lo que le habían dado. Alonso aprendió a escuchar antes de hablar. Cortés era entonces una sombra grande sobre todos. No hacía falta verlo para sentirlo. Sus órdenes corrían por la ciudad como corre el agua por una acequia. Unos le admiraban, otros le maldecían, casi todos le necesitaban. Alvarado era distinto. Donde Cortés medía, Alvarado ardía. Los hombres hablaban de él con una mezcla de respeto, miedo y gusto por lo peligroso. Algunos capitanes mandaban porque tenían cargo. Alvarado mandaba también porque atraía a los que querían guerra. Alonso lo vio por primera vez en un patio lleno de hombres y caballos. Pedro de Alvarado no era fácil de olvidar. Tenía presencia, voz clara y esa confianza de quienes creen que el mundo está hecho para abrirse a golpes. Sonreía con facilidad, pero su sonrisa no tranquilizaba. Había soldados que se acercaban a él como quien se arrima al fuego, para calentarse, sabiendo que podía quemarse. Ese es Tonatiuh, murmuró Pablo, que había oído el nombre indígena antes que Alonso. ¿Qué quiere decir? El sol, dicen. Juan escupió a un lado. Pues cuidado con mirarlo mucho. Alonso no dijo nada. Miró a Alvarado y entendió, sin saber todavía hasta qué punto, que aquel hombre podía llevarlos lejos. También podía llevarlos al infierno. En Indias, a veces era el mismo camino. ¿Servía ya entonces con Pedro de Alvarado? Preguntó el oficial. Valdés pensó antes de responder. No diré que desde el primer día, porque no lo sé. Pero sí sé que entró después en su compañía y que sirvió bajo su mando.
Eso se tratará en pregunta separada. Pues allí se dirá mejor. El escribano anotó lo justo. Alonso recordó cómo se entraba en la órbita de un capitán. No siempre había una ceremonia. A veces bastaba una recomendación, un conocido, un caballo disponible, una necesidad de hombres, una promesa hecha en voz baja. Los capitanes necesitaban soldados capaces de obedecer y de gastar. Los soldados necesitaban capitanes que abrieran camino hacia Botín y Mercedes. Cada cual usaba al otro con palabras nobles. Servicio. Lealtad. Empresa. Honra. Detrás estaban las cuentas. Decid si el dicho Alonso era obediente a sus superiores, continuó el oficial. Valdés soltó aire por la nariz. Obediente era cuando la orden tenía sentido. El oficial le clavó la mirada. Responded conforme conviene. Era obediente, corrigió el viejo. Y no fue hombre de motín ni desorden. Eso sí lo escribió el escribano. Alonso agradeció que Valdés hubiese callado lo demás. No porque hubiera sido hombre de motín, que no lo fue, sino porque la obediencia en Indias era cosa más turbia de lo que parecía. Se obedecían órdenes justas, órdenes necias y órdenes crueles. A veces se obedecía por disciplina. A veces por miedo a perder parte. A veces porque todos alrededor obedecían y nadie quería ser el primero en decir no. En México aprendió también que las palabras cambiaban según quien las dijera. Cuando un español resistía, era valor. Cuando un indígena resistía, era rebeldía. Cuando un español reclamaba recompensa, era justicia. Cuando un vencido reclamaba lo suyo, era insolencia. Cuando los aliados indígenas peleaban junto a ellos, eran amigos útiles. Cuando pedían pago por su sangre, estorbaban. Alonso no pensaba así al principio. No del todo. Al principio quería sitio. Quería que le llamasen para las entradas. Quería caballo mejor, armas mejores, parte mejor. Miraba a los veteranos y no veía sus culpas, sino sus ventajas. Un hombre joven aprende primero lo que desea. Solo después, si no muere, aprende lo que costaba. ¿Sabéis si el dicho Alonso se halló en trabajos y peligros desde su llegada? Preguntó el oficial. Valdés asintió. Sí. Decid cuáles. Los propios de aquella tierra, caminos inseguros, falta de bastimentos, enfermedades, guardias, entradas, trato con naturales de diversas lenguas, obediencia a capitanes y necesidad continua de estar apercibido. El escribano escribió casi palabra por palabra. Aquello sonaba bien. Sonaba suficiente y ordenado. Alonso pensó en una noche concreta. Había llovido sobre México hasta convertir el suelo en una pasta negra. Dormían en un corredor, envueltos en mantas húmedas. Un indígena viejo, empleado como cargador, tosía sin parar junto a una pared. Pablo se quejaba del frío. Juan afilaba un cuchillo con calma. A lo lejos se oían perros. Nadie hablaba de Gloria aquella noche. ¿Crees que habrá tierra para todos? Preguntó Pablo. Juan siguió afilando. No. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Procurar ser de los que la tengan. Alonso recordaba haber mirado al cargador viejo. El hombre seguía tosiendo. Tal vez entendía algo. Tal vez no. La tierra de la que hablaban ya tenía dueño. Siempre lo había tenido. Pero en aquel corredor nadie dijo eso. El oficial dejó descansar la mano. Conste que por el año de 1521 el dicho Alonso de Luarca se hallaba en la Nueva España y comenzó a servir en ella. El escribano escribió la frase, limpia y redonda. Alonso supo que aquello era bueno para él. También supo que no era toda la verdad. El primer México de Alonso no fue solo servicio. Fue aprendizaje. Aprendió que los papeles llegaban después de las lanzas, pero mandaban mucho tiempo. Aprendió que los aliados de hoy podían ser estorbo mañana. Aprendió que un caballo valía más que una promesa y que una promesa, bien escrita, podía valer más que un caballo. Aprendió que los hombres hablaban de Dios, de rey y de honra, pero contaban las fanegas de maíz con más cuidado que los pecados. Y aprendió a mirar a Pedro de Alvarado. Porque pronto tendría que seguirlo. El oficial pasó a la hoja siguiente. Pregúntese ahora por los servicios que hizo con el capitán Pedro de Alvarado. Valdés bajó la cabeza, como quien se dispone a entrar en terreno peor. Alonso permaneció quieto. En la mesa, la tinta esperaba. Capítulo 6. A la sombra de Alvarado. Decid si sabéis que el dicho Alonso de Luarca sirvió con el capitán Pedro de Alvarado. Valdés no respondió enseguida. Miró primero al oficial, luego al escribano, y por último a Alonso.
Había nombres que, aun después de muertos sus dueños, seguían entrando en una sala antes que los vivos. El de Pedro de Alvarado era uno de ellos. Alonso sintió el viejo tirón del respeto y del recelo. Alvarado había abierto caminos y también heridas. Seguirlo daba honra ante los jueces, pero no siempre dejaba dormir en paz. Lo sé, dijo al fin. La pluma bajó. ¿Cómo lo sabéis? Porque le vi en su compañía. Y porque muchos de los que entonces servíamos en la Nueva España, acabamos siguiendo la bandera de Alvarado hacia el sur. El oficial asintió. Hablad de lo que toca al dicho Alonso. Toca a Alonso porque nadie servía cerca de Alvarado sin quedar marcado de algún modo. El escribano levantó la vista. El oficial no mandó callar. Tal vez también él quería oír aquello. Alonso no se movió. Había intentado durante años recordar a Pedro de Alvarado con justicia. No era fácil. Los hombres como él no cabían bien en una sola frase. Decir que fue valiente era poco. Decir que fue cruel también era poco, aunque fuese verdad. Tenía arrojo, don de mando, buena presencia, rapidez para decidir y una seguridad que arrastraba a los hombres. También tenía prisa para la violencia. Y cuando un capitán con prisa para la violencia encuentra soldados con hambre de merced, el camino se llena pronto de muertos. La Provenza necesitaba a Alvarado como respaldo. ¿Era Alonso soldado suyo? Preguntó el oficial. Sí. Sirvió bajo su mando. Con provecho. Con provecho para la jornada, sí. El escribano escribió. Con provecho. Alonso recordó la primera orden directa que recibió de Alvarado. No fue una gran escena. No hubo tambor ni pendón al viento. Alvarado estaba en un patio, junto a varios caballos, hablando con dos capitanes. Llevaba la mano sobre la empuñadura de la espada, no por amenaza, sino como quien descansa sobre algo propio. A su alrededor los hombres parecían más atentos de lo normal. Nadie quería perderse una palabra suya, y nadie quería recibirla de mala manera. Vos, el asturiano, dijo Alvarado. Alonso dio un paso. A vuestro servicio. ¿Tenéis caballo? Lo tengo. ¿Sabe correr o solo comer? Algunos rieron. Corre cuando conviene, respondió Alonso. Alvarado sonrió. Tenía una sonrisa clara, casi amable, pero los ojos no acompañaban del todo. Aquí conviene muchas veces. Eso fue todo. Una frase, una mirada, y Alonso quedó metido en una rueda que ya no se detendría. Alvarado miraba los caballos antes que a los hombres, dijo Valdés ante el escribano. No por desprecio, sino porque sabía lo que valían en estas tierras. Y Alonso podía servir en eso. ¿Era buen hombre de caballo? Preguntó el oficial. Valdés pensó. Era firme. No el más lucido, si queréis, pero firme. Y en campaña vale más un firme que 3 gallardos. Alonso aceptó la frase sin molestia. Nunca se había tenido por jinete de torneo. En Indias el caballo no era para lucirse, sino para entrar, salir, romper, perseguir, sostener miedo. Había que saber cargar, sí, pero también saber guardar al animal, darle agua antes que a uno mismo, notar si cojeaba, bajarse cuando el barro lo exigía y no fingir valentía donde el terreno mandaba prudencia. Alvarado, en cambio, parecía hecho para el ataque. A los soldados les gustaba eso. Un capitán decidido ahorra dudas a los demás. Y las dudas, en campaña, pesan más que una coraza mojada. Pero Alonso aprendió pronto que la decisión de Alvarado no siempre distinguía entre necesidad y furia. Decid si el dicho Alonso obedeció las órdenes del capitán Alvarado, leyó el oficial. Valdés soltó un ruido breve. Las obedeció. ¿Sin contradicción? El viejo miró a Alonso. Sin contradicción que yo viese. El escribano escribió. Alonso pensó en cuántas cosas se escondían en esas 4 palabras, que yo viese. Hubo órdenes que obedeció porque eran propias de la guerra. Avanzar, guardar, reconocer camino, montar al alba, cubrir flanco, perseguir a los que huían, escoltar cargas, vigilar prisioneros. Otras las obedeció porque desobedecer habría sido quedarse solo frente a todos. Y algunas, pocas o muchas según la memoria de cada cual, las obedeció sin mirar demasiado a los lados. ¿Fue tenido Alvarado por buen capitán? Preguntó el oficial. Valdés alzó las cejas. Buen capitán para vencer, sí. Responded sin donaires. Eso respondo. Para vencer, pocos como él. La pluma tardó un instante en moverse. El escribano no sabía si escribir la frase entera. Al final asentó una forma más segura. Alonso recordó una tarde en México,
antes de partir a nuevas entradas. Los hombres se habían reunido junto a unas caballerizas. Juan de Luarca engrasaba una correa. Pablo hablaba demasiado. Diego de Colio escuchaba sin gastar palabras. Alonso Martín revisaba la punta de su lanza. Bernardino de Oviedo pasaba las cuentas de un rosario entre los dedos. Alvarado cruzó el patio con 2 hombres detrás. No levantó la voz. No hizo falta. Pablo lo siguió con la mirada. Ese nos hará ricos. Juan apretó la correa con los dientes. O viudas a nuestras mujeres, si las tuviéramos. Hablas como viejo. Hablo como vivo. Diego de Colio intervino entonces. Con Alvarado habrá jornada. Con jornada, partes. Con partes, pleitos. Con pleitos, papeles. Mejor eso que pudrirse esperando. Bernardino no levantó los ojos del rosario. Hay capitanes que abren caminos y otros que abren sepulturas. Juan soltó una carcajada. Fraile no saliste, Bernardino. No. Soldado. Por eso lo digo. Alonso había callado. Miraba a Alvarado alejarse y pensaba que todos tenían razón. Ese era el peligro. ¿Vio el testigo al dicho Alonso tomar parte en acciones mandadas por Alvarado? Preguntó el oficial. Sí. ¿Cuáles? Las que se hicieron en la tierra de los Chontales, y después en la jornada de Guatemala. Pero si vuestra merced quiere orden, conviene ir por partes. Por partes iremos. El oficial pasó una hoja. Alonso agradeció en silencio ese orden. No por comodidad, sino porque la memoria, si se soltaba entera, podía desbordarlo todo. Primero Alvarado. Después los Chontales. Después Cortés. Después Guatemala. Así lo quería el papel. Quizá así se podía soportar. Decid cómo era tenido Alonso entre los hombres de Alvarado, dijo el oficial. Valdés se rascó la mejilla hundida. Por hombre serio. No hablador. De los que atienden más que vocean. Alvarado prefería hombres que no se quebrasen al primer mal paso. ¿Y Alonso no se quebró? No. El escribano escribió. No se quebró. Alonso recordó, sin querer, a un hombre que sí se quebró. No asturiano. Un mozo de Extremadura, fuerte de cuerpo y flojo de ánimo, aunque eso solo se supo tarde. Después de una escaramuza quedó sentado junto a una acequia, con las manos manchadas y la mirada fija. No había recibido herida. No hablaba. Solo repetía que quería volver a Castilla. Alvarado pasó cerca, lo miró un instante y siguió andando. Al día siguiente el mozo estaba con una carga al hombro, degradado en silencio. Nunca volvió a montar. En las Indias, quebrarse no siempre mataba. A veces solo te quitaba el sitio. Alvarado no perdonaba la flaqueza, dijo Valdés, como si hubiera seguido el mismo recuerdo. El oficial lo miró. Eso no es pregunta. Pero explica muchas respuestas. No estamos aquí para explicar a Alvarado. No se puede explicar a Alonso en aquellas jornadas sin pasar por él. Hubo un silencio breve. El oficial dejó que la frase muriera sola. Luego dijo: seguid con lo que hace al servicio. Valdés inclinó la cabeza. Alonso sirvió. Montó cuando se mandó montar. Entró cuando se mandó entrar. Guardó orden en la compañía. Y no fue de los que daban mal ejemplo. El escribano escribió todo aquello con letra apretada. Alonso oyó la lista como si se la dijeran de otro hombre. Montó. Entró. Guardó. No dio mal ejemplo. Sí, todo era cierto. Y, sin embargo, faltaba lo principal. ¿Qué se siente cuando un capitán como Alvarado levanta la mano y 100 hombres entienden que ya pueden soltar la violencia que llevan guardada? ¿Qué se siente al formar parte de una fuerza que avanza con cruz, hierro, caballos y aliados indígenas, diciendo que sirve al rey mientras cada cual calcula su parte? No era hipocresía sencilla. Ojalá lo hubiera sido. Muchos creían de verdad servir a Dios y a su majestad. Muchos creían llevar orden donde había idolatría. Muchos creían merecer pago por riesgo cierto. Y el riesgo era cierto. Las flechas mataban. Las piedras abrían cabezas. Los caminos tragaban hombres. Los pueblos resistían con inteligencia y furia. Nadie podía llamar fácil a aquello. Pero creer una cosa no impedía hacer otra. ¿Alonso recibió paga por esos servicios?, preguntó el oficial. Valdés negó. Paga cierta, no que yo sepa. En tales jornadas se esperaba merced, parte o repartimiento, según lo que después se ordenase. ¿Gastó más de lo que recibió? Como casi todos.
El oficial miró de nuevo. Valdés corrigió. Sí. Gastó en caballo, armas y mantenimiento para servir. El escribano asentó. Alonso pensó que aquella era una de las trampas de las Indias. Un hombre gastaba para poder servir y servía para recuperar lo gastado. Si no recibía merced, quedaba pobre y viejo. Si la recibía, otros pagaban por ella. Siempre había alguien al final de la cuenta. ¿Sabéis si el capitán Alvarado le tuvo por útil? Preguntó el oficial. Valdés dudó. No puedo jurar pensamiento de Alvarado. Nadie os pide pensamiento. Entonces digo que le mantuvo en la jornada y le dio lugar entre los suyos. Eso no se hacía con inútiles. El escribano escribió una fórmula más seca. El oficial parecía satisfecho. Alonso no. Le vino a la memoria una noche en que Alvarado habló a un grupo reducido de hombres. No fue discurso grande. Los discursos grandes suelen recordarlos mejor quienes no los oyeron. Aquello fue una arenga corta, dicha con una copa en la mano y el cansancio todavía fresco. En estas tierras, dijo Alvarado, no se gana nada esperando. Los señores que se nos oponen entienden solo fuerza. Y los que se nos allegan entienden provecho. A unos se les vence. A otros se les usa. Así se hacen los reinos. Nadie discutió. Alonso tampoco. Bernardino de Oviedo, que estaba cerca, bajó la mirada. Después, junto al fuego, murmuró. También los pecados se hacen así, por partes. Juan de Luarca le respondió. Si empiezas con pecados antes de entrar en guerra, no saldrás de la cama. Quizá algunos no deberían salir. Pablo se rió. Pues quédate rezando, Bernardino. Yo iré a buscar mi parte. Bernardino alzó los ojos. Eso haré. Rezaré para que sepas qué hacer con ella si la encuentras. Alonso recordaba aquella conversación porque entonces le pareció cosa de hombres cansados. Ahora le parecía otra clase de aviso. El oficial dejó el interrogatorio sobre la mesa. Queda asentado que Alonso de Luarca sirvió bajo el capitán Pedro de Alvarado y fue tenido por hombre útil en su compañía. Pasaremos a los servicios hechos en tierra de los Chontales. Valdés respiró despacio, como quien sabe que la siguiente pregunta trae camino difícil. El escribano pasó los dedos por la pluma. Alonso miró sus propias manos. Las vio más viejas que un momento antes. No estaban manchadas, pero él sabía que hubo un tiempo en que lo estuvieron. Alvarado había sido su capitán. Eso le daba mérito ante el papel. Y lo dejaba a solas con aquello que el mérito no alcanzaba a limpiar. Capítulo 7. Los Chontales. Pregúntese ahora, dijo el oficial, si el dicho Alonso de Luarca se halló en la entrada y conquista de los Chontales, con el capitán Pedro de Alvarado. El escribano tomó otra hoja. La palabra quedó en la sala con un peso distinto. Chontales. Alonso vio moverse los labios de Valdés antes de oír su voz. Sea yo. Decid cómo lo sabéis. Porque yo también anduve en aquellas partes. Y le vi servir con caballo y armas. La pluma empezó a correr. Alonso recordó tierra caliente, monte espeso, ríos difíciles y caminos que parecían cerrarse detrás de los hombres. Los nombres cambiaban según quien los dijera. Chontales, Chantales, Oaxaca. Para los papeles eran provincias, entradas, servicios. Para quienes caminaban allí eran sudor, barro y una humedad que se metía bajo la ropa hasta pudrir el cuero. No fue una campaña limpia. Ninguna lo era. Los hombres de Alvarado avanzaban con la confianza que les había dejado México, pero la confianza pesaba mal en terreno ajeno. En aquellas tierras, el caballo seguía causando miedo, sí, pero no hacía milagros. Había pasos estrechos, árboles bajos, barrancos, lluvias, pueblos que se vaciaban antes de la llegada de los españoles y ojos ocultos en la espesura. ¿Fue jornada trabajosa?, preguntó el oficial. Valdés casi sonrió. Mucho. Decid los trabajos. Falta de bastimentos. Caminos malos. Calor grande. Ríos. Gente de guerra escondida en monte. Peligro continuo para hombres y caballos. El escribano escribió. Esta vez no tuvo que adornar nada. La lista bastaba. Alonso se acordó de un caballo muerto junto a un arroyo. No era suyo, pero lo recordaba como si lo hubiera sido. El animal había resbalado al bajar una ladera, se había abierto una mano y luego se negó a levantarse. Su dueño, un soldado de Castilla, lo golpeó primero con rabia y después lloró sentado a su lado, sin importarle quién lo viera. No lloraba por amor al animal, o no solo por eso.
Lloraba porque acababa de perder su lugar entre los hombres de a caballo. Juan de Luarca lo dijo sin compasión. Ya es peón. Pablo, que aún conservaba cierta juventud en la mirada, murmuró. Sigue siendo hombre. Juan le contestó. En Indias eso no siempre basta. Alonso no dijo nada. Estaba revisando las cinchas de su propio caballo. ¿Tuvo el dicho Alonso caballo propio en esa jornada? Preguntó el oficial. Lo tuvo, dijo Valdés. ¿Y lo mantuvo a su costa? Así se entendía. Cada cual cargaba con lo suyo, y si no podía, pronto se sabía. El oficial miró al escribano. Asentad que sirvió con caballo y armas, a su costa. La frase entró en el papel con buena figura. Alonso sabía lo que valía. Servir con caballo y armas, a su costa. Aquello sonaba a mérito. Lo era. Pero no decía nada del miedo de quedarse sin animal, ni del cálculo miserable de cada puñado de maíz, ni de las discusiones por herraduras, ni de los ratos en que un hombre deseaba más agua para su caballo que para sí mismo porque el caballo era futuro, rango y posibilidad de recompensa. Alvarado entendía eso mejor que nadie. En los chontales, como en todas partes, miraba primero el terreno y luego los hombres. Sabía cuándo empujar y cuándo fingir paciencia. Pero su paciencia duraba poco. Una mañana, después de que unos exploradores volvieran sin información clara, Alvarado reunió a varios soldados. Alonso estaba entre ellos, también Juan, Pablo y Diego de Colio. No hemos venido a pedir licencia al monte, dijo Alvarado. Si no salen, se les saca. Si se esconden, se les busca. Y si ayudan a los que se alzan, se les trata como alzados. Diego de Colio bajó la voz junto a Alonso. Eso quiere decir que pagarán todos. Juan oyó el comentario. Mejor ellos que nosotros. Bernardino de Oviedo, que había llegado con el rostro empapado de sudor, dijo. No siempre se sabe quién es ellos. Juan le miró con fastidio. Siempre se sabe quién tiene la lanza apuntándote. También quién no la tiene. Alonso los hizo callar con un gesto. Alvarado estaba cerca. Aquel día entraron en un poblado casi vacío. Quedaban unas mujeres, 2 ancianos, varios perros flacos y humo reciente en los hogares. Los hombres habían huido o estaban en el monte. Un intérprete habló con una mujer que no miraba a los españoles. Ella respondió poco. Demasiado poco para Alvarado. Preguntad dónde están, ordenó. El intérprete preguntó. La mujer calló. Alvarado no levantó la voz. Eso era peor. Otra vez. La mujer dijo algo breve. El intérprete tragó saliva. Dice que no sabe. Alvarado miró a sus hombres. Siempre saben algo. Antes de que empezaran los interrogatorios, Alonso dio un paso hacia Alvarado. No para detenerlo. Para señalar a uno de los principales. Ese sabe más, dijo. Miró hacia las cargas cuando se habló del oro. El hombre no entendió las palabras, pero entendió el dedo que lo marcaba. Alonso apartó la mano demasiado tarde. Bernardino lo vio. Hay dedos que pesan más que una espada, le dijo después. Alonso no quiso responderle. Tampoco pudo olvidar la mirada del principal cuando lo separaron de los otros. En la Provenza se diría que hubo resistencia, que se pacificó tierra, que se sirvió al rey. Todo cierto, según las palabras de los españoles. Pero Alonso recordaba la mano de Pablo apretando la empuñadura sin desenvainar, recordaba a Bernardino apartando la vista, recordaba a Juan mirando como se mira una cosa necesaria y desagradable, recordaba su propia quietud. La quietud también puede ser culpa. ¿Hubo peleas y encuentros con los naturales? Preguntó el oficial. Valdés asintió. Los hubo. ¿Se halló en ellos Alonso de Luarca? Se halló. ¿Procedió como buen soldado? Procedió. El escribano anotó. La sala olía a tinta, pero Alonso olía otra vez la tierra mojada de los chontales. Hubo una escaramuza al caer la tarde, en un paso estrecho donde los árboles dejaban entrar poca luz. Los primeros gritos llegaron desde delante. Luego una piedra golpeó el casco de un soldado. Después vinieron flechas. No eran ejércitos formados como los españoles querían imaginar. Eran golpes desde el monte, retiradas rápidas, ruido en varios lados, trampas en el camino. A los caballos les costaba girar. Los jinetes maldecían. Los peones levantaban rodelas. Los aliados indígenas entendían antes que nadie por dónde venía el peligro. Uno de ellos, un guerrero tlaxcalteca llamado Tecol, señaló una hondonada y gritó algo que Alonso no entendió. Pero entendió el gesto.
Tiró de la rienda justo cuando un grupo salía entre la maleza. Juan cargó demasiado pronto. Pablo le siguió. Alonso entró después, no por cobardía, sino porque vio que el terreno podía partir la formación. La lanza se le hundió en algo blando. No vio el rostro. Eso le alivió entonces. Después dejó de aliviarle. ¿Llevaba consigo gente o criados?, preguntó el oficial. Valdés dudó. No sabría decirlo con certeza. Sí sé que era tenido por hombre de alguna posibilidad, pues sostenía su caballo y su equipo. El oficial aceptó la respuesta. ¿Recibió heridas? No que yo pueda jurar en esa jornada. Alonso casi agradeció que dijera la verdad. Muchos adornaban sus servicios con heridas que nunca tuvieron. Él había tenido golpes, caídas, cortes menores, fiebres y cicatrices de poca historia. Nada que mereciera convertirlo en mártir. Su mérito no estaba en una gran herida. Estaba en haber estado allí, entero y útil, cuando otros faltaron. El oficial siguió. Decid si en dicha jornada el dicho Alonso gastó de su hacienda y padeció necesidad. Sí. ¿Qué necesidad? La de todos. Falta de comida, malos caminos, vela de noche, riesgo de perder caballo y vida. ¿Fue la jornada de provecho para el servicio de su majestad? Valdés miró la mesa antes de responder. Así se tuvo. Responded sí o no. Sí. El escribano escribió. Alonso oyó aquella afirmación como quien escucha cerrar un cerrojo. De provecho para el servicio de su majestad. Era la frase que necesitaba. También era la frase que lo desasosegaba. Porque provecho era una palabra amplia. Para la corona significaba tierra obediente, tributo, vasallos, caminos abiertos, enemigos reducidos. Para los soldados significaba mérito, parte y esperanza de merced. Para los pueblos sometidos, el provecho de otros solía empezar con pérdida propia. En los chontales, Alonso empezó a entenderlo sin querer entenderlo. Una noche, después de una jornada de calor, se sentaron los asturianos aparte. No por desprecio a los demás, sino por costumbre. Juan cortaba carne dura con su cuchillo. Pablo tenía una venda en el antebrazo. Diego de Colio hacía cuentas con piedrecillas sobre el suelo. Bernardino rezaba en voz baja. Alonso Martín, que hasta entonces había hablado poco, miraba el fuego. ¿Cuánto crees que valdrá esto en la Provenza?, preguntó Diego. Pablo se rió. ¿Ya piensas en papeles? El que no piensa en papeles acaba trabajando para quien sí pensó. Juan señaló con el cuchillo. Ahí dice verdad. Bernardino levantó la vista. ¿Y qué pondrás en esos papeles? ¿Qué tomamos pueblos vacíos? ¿Qué quemamos casas para que otros salieran del monte? ¿Qué preguntamos por oro a quien no quería hablar? Juan dejó de masticar. Pondremos que servimos. Eso no responde. Es lo único que responderán cuando pidamos merced. Alonso Martín habló entonces, sin apartar los ojos del fuego. Los papeles no tienen orejas para los gritos. Nadie se rió. Alonso recordaba aquel silencio. Lo recordaba mejor que muchas peleas. Quizá porque entonces aún podían decir esas cosas alrededor del fuego. Después, en Guatemala, con la guerra más grande y la ambición más cerca, se habló menos. ¿Sabéis si después de esos servicios Alonso continuó en otras jornadas?, preguntó el oficial. Valdés asintió. Sí. Pasó luego a la empresa de Guatemala. Eso se preguntará después. Entonces digo que lo de los chontales fue principio, no fin. El oficial hizo un gesto para que el escribano no escribiera la última frase. Pero Alonso la guardó. Principio, no fin. Eso habían sido los chontales para él. El primer lugar donde entendió que la guerra de Indias no era una sucesión de hazañas, sino una rueda. Una entrada llevaba a otra. Un servicio pedía otro. Un gasto obligaba a más gasto. Una violencia hacía necesaria la siguiente, o eso decían los capitanes. Cuando un hombre quería detenerse, ya debía demasiado. Al capitán, al caballo, a la hacienda gastada, a la honra prometida, a su propia ambición. El escribano terminó la declaración. Queda asentado que el dicho Alonso de Luarca sirvió en la entrada de los chontales con caballo y armas, a su costa, bajo el capitán Pedro de Alvarado, y que padeció trabajos en servicio de su majestad. El oficial miró a Alonso. ¿Tenéis algo que añadir? Alonso sabía que no convenía hablar mucho. El interesado no debía parecer ansioso ni corregir a sus testigos a cada paso. Solo que fue como se ha dicho, respondió. Fue como se ha dicho. Otra frase útil. Otra verdad incompleta.
Valdés se apartó de la mesa. Parecía más cansado que al entrar. Tal vez declarar también era volver a caminar. El oficial pasó a la hoja siguiente. Después de estos servicios, se tratará de la jornada que el capitán Alvarado hizo hacia Guatemala por mandado de Hernán Cortés. Alonso levantó la mirada. Cortés. El nombre cambió el aire de la sala. No como Alvarado, que entraba con ruido de espada, sino de otra manera. Cortés pesaba como pesan los hombres que no necesitan estar presentes para mandar. El escribano limpió la pluma. Alonso no. Todavía podía ver aquel monte cerrándose detrás de ellos, como si la tierra hubiera querido tragarse las huellas. Capítulo 8. Cortés manda al sur. Pregúntese, dijo el oficial, si después de los servicios hechos en los Chontales, el dicho Alonso de Luarca fue en la jornada que Pedro de Alvarado hizo a Guatemala por mandado de Hernán Cortés. Valdés se enderezó. Fue. El escribano apoyó la pluma. La orden de Cortés sonaba clara en el papel. En el camino, en cambio, había sido barro, hambre, lenguas desconocidas y una obediencia que nadie se atrevía a discutir en voz alta. Decid cómo lo sabéis. Porque se pregonó la jornada. Porque se juntaron hombres, caballos, armas y bastimentos. Y porque vi al dicho Alonso entre los que habían de ir. El oficial asintió. Hablad del mandado. Valdés miró a la mesa, como si allí hubiera un mapa. Cortés quería saber y mandar lo que había al sur. Había nuevas de tierras grandes, señoríos ricos y gente de guerra. Para esa empresa escogió a Pedro de Alvarado. Alonso recordó bien aquellos días. México no descansaba nunca. Incluso cuando parecía quieta, la ciudad estaba tramando algo. Unos levantaban casas, otros reclamaban solares, otros buscaban indios de servicio, otros escribían cartas que decían menos de lo que pedían. En las plazas se hablaba de nuevas entradas. En los patios se compraban caballos. En las iglesias se rezaba por almas que casi todos seguían poniendo en peligro al día siguiente. La guerra de México no había apagado el hambre. La había abierto más. Un hombre podía haberse hartado de peligros. Muchos no lo hicieron. El que no tenía recompensa suficiente quería más. El que ya tenía algo quería defenderlo con otro servicio. El que llegaba tarde buscaba una jornada nueva donde poder decir después, yo también estuve. Alonso estaba entre esos hombres. Había servido. Había gastado. Había visto morir. Pero todavía no tenía lo bastante para sentarse tranquilo y esperar a que otros hicieran la historia. ¿Visteis a Cortés?, preguntó el oficial. Valdés dudó. Le vi de lejos en aquellos tratos. No diré más de lo que vi. Basta. Alonso sí lo había visto más cerca una vez, aunque no lo bastante para decir que lo conocía. Cortés no necesitaba levantar la voz. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Alvarado era golpe, brillo, empuje. Cortés era cuenta. Tenía la mirada de quien escucha una frase y ya está pensando la consecuencia. No parecía más fuerte que otros capitanes. Parecía más dueño de su paciencia. Aquella mañana había varios hombres reunidos en una sala amplia. Capitanes, escribanos, intérpretes, soldados de cuenta. Sobre una mesa había papeles, informes, alguna traza de camino y noticias traídas por mercaderes, aliados y mensajeros. No eran mapas como Dios manda, sino intentos de sujetar la tierra antes de pisarla. Alvarado estaba de pie. No sabía estar quieto del todo. Cortés hablaba con calma. Guatemala no se ganará con ruido, dijo. Primero hay que llegar. Y para llegar hacen falta aliados, lenguas, bastimentos y orden. Alvarado sonrió. Y hombres que no tengan miedo. El miedo no me preocupa, respondió Cortés. Me preocupa más la prisa. Hubo un silencio. Alonso estaba al fondo, junto a otros. No era hombre llamado a decidir. Era uno de los que cargarían con la decisión. Cortés siguió. Iréis al sur. Haréis saber a los señores de aquellas tierras que han de reconocer a su majestad. Si obedecen, se les recibirá. Si resisten, se procederá como convenga. Como convenga. Alonso aprendió pronto que esas dos palabras podían contener una misa o una matanza, según el día y el capitán. Alvarado inclinó la cabeza. Así se hará. Y no olvidéis, añadió Cortés, que no vais solos. Los amigos de estas tierras han de ir con vos. Conocen caminos, lenguas y modos de guerra que nosotros no conocemos. Alvarado aceptó, pero su gesto decía que ya estaba pensando más allá de la advertencia. ¿Con quiénes se hizo la jornada?,
preguntó el oficial en la sala de la probanza. Valdés respondió sin adornos. Con españoles de caballo y de pie, algunas piezas de artillería y muchos indios amigos de México, Tlaxcala y otras partes. El escribano escribió. Alonso miró la tinta. Muchos indios amigos. La frase era corta. La realidad, no. Sin ellos, la jornada habría sido otra cosa, quizá imposible. Iban guerreros aliados, cargadores, guías, intérpretes, hombres que tenían sus propias cuentas pendientes con pueblos del camino. No eran sombra de los españoles. Peleaban por razones suyas, enemistades antiguas, provecho, prestigio, supervivencia, cálculo. Algunos habían combatido ya en México. Otros conocían mejor que los castellanos la manera de tratar con señoríos, mercados y caminos. Pero en las probanzas españolas solían caber poco. Decid si Alonso de Luarca iba en calidad de soldado de caballo, ordenó el oficial. Así iba, dijo Valdés. Con caballo y armas. ¿A su costa? A su costa, según se tuvo y vio. El escribano asentó la fórmula. Alonso recordó los preparativos. No hubo épica. Hubo cuentas. ¿Cuánto maíz? ¿Cuánta pólvora? ¿Cuántas herraduras? ¿Cuántas mantas? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos caballos aptos? El que habla de conquista suele olvidar que una jornada empieza con discusiones sobre cargas, animales, correas, cuchillos, clavos y comida. La gloria depende mucho de que no se rompa una cincha en mitad del barro. Juan de Luarca revisaba su lanza con gesto serio. Dicen que al sur hay señoríos grandes, dijo Pablo. Siempre lo dicen antes de salir, respondió Juan. También dijeron eso de México. Y mira cómo quedó México. Pablo calló. Diego de Colio, sentado sobre una caja, hacía números con los dedos. Si esta entrada sale bien, habrá repartos mejores que en la ciudad. Los que llegamos tarde a una mesa tenemos que levantarnos antes para la siguiente. Bernardino de Oviedo estaba ajustando una correa de su peto. Hablas como si fuéramos a una feria. Diego ni se molestó. A una feria con lanzas. Pero feria al fin. Alonso Martín, que hasta entonces miraba las monturas, dijo. En las ferias se paga lo que se compra. Aquí también, contestó Bernardino. Nadie preguntó con qué moneda. Alonso escuchaba mientras comprobaba el hierro de su caballo. Tenía las manos ocupadas y la cabeza más. La jornada prometía lo que prometen todas antes de empezar, riesgo para justificar recompensa. A cada hombre le parecía que esta vez podía tocarle el sitio que antes le habían negado. ¿Se alistó el dicho Alonso voluntariamente? Preguntó el oficial. Valdés frunció el ceño. Voluntariamente, sí. Como se alistan los hombres que buscan merced y no quieren quedarse atrás. ¿Fue obligado? No. Eso quedó escrito. Alonso pensó que la palabra voluntario también tenía su trampa. Nadie le puso una espada en el cuello para ir a Guatemala. Pero la necesidad empuja sin tocar. Había gastado en caballo y armas. Había servido con Alvarado. Había entrado ya en la rueda. Quedarse en México mientras otros iban al sur podía parecer prudencia. También podía parecer miedo, falta de ambición o renuncia a futuras mercedes. Y un hombre que había cruzado el mar no quería acabar pareciendo menos que los que cruzaban un monte. ¿Qué se decía de Guatemala? Preguntó el oficial. Valdés miró al escribano, no muy seguro de si aquello debía entrar en la probanza. Se decía que había muchos señoríos y gente belicosa. También que podía haber oro y riqueza. Asentad lo de los señoríos y la resistencia, dijo el oficial. Lo demás no es necesario. Alonso casi sonrió. Lo demás era lo que movía a medio campamento. No solo el oro, aunque el oro ayudaba. También las encomiendas posibles, las tierras, los cargos, los honores. Y una cosa más difícil de escribir, el deseo de ser nombrado entre los primeros. En Indias, llegar primero era una forma de propiedad. El que llegaba primero decía después que había abierto la puerta. Y pedía pago por ella. Alvarado lo sabía. Por eso atraía. Una tarde, antes de la salida, pasó revista a varios de los hombres. No fue amable ni cruel. Fue rápido. Vos, dijo a Pablo. ¿Habéis combatido bastante para no caeros del susto? Pablo se irguió. He combatido, señor. Eso no responde. Ya veremos. Juan murmuró algo que Alonso no oyó bien. Alvarado sí. ¿Tenéis lengua para decirlo más alto? Juan no se encogió.
Decía que el muchacho aprenderá deprisa o no aprenderá nada. Alvarado lo miró un instante y rió. Eso vale para todos. Luego se volvió hacia Alonso. Asturiano. Mantened a los vuestros cerca, pero no tanto que parezcáis cofradía. En la jornada cada hombre responde por sí. Así será. Y por su caballo. También. Alvarado siguió adelante. Pablo soltó el aire. Ese hombre habla como si ya nos hubiera enterrado y repartido. Juan ajustó el talabarte. Al contrario. Habla como quien sabe que alguno volverá para contarlo. ¿Y nosotros? Procura ser de esos. En la sala de la probanza, el oficial continuó. Decid si antes de partir se proveyó la jornada de lo necesario. Valdés respondió. Se procuró. Pero en jornadas largas nunca es bastante lo que se lleva. ¿Faltaron bastimentos? Más adelante, sí. Eso se dirá cuando toque. El oficial era hombre de orden. Quería los hechos en su sitio. Alonso comprendía esa necesidad, aunque la vida no hubiera sido así. Antes de salir ya se mezclaban el hambre futura, la ambición presente y la memoria de guerras pasadas. Nadie marcha vacío. Cada soldado carga con lo que espera y con lo que teme. Cortés apareció otra vez en su recuerdo, poco antes de la partida. No habló con Alonso. No tenía por qué. Pasó junto a un grupo de hombres, se detuvo ante Alvarado y le dijo algo en voz baja. Alonso solo oyó el final. Y que no se os deshaga la alianza por codicia temprana. Alvarado no respondió enseguida. La codicia de otros suele estorbar más que la mía. Cortés lo miró. La vuestra es más visible. Alvarado sonrió como si aquello fuera elogio. Ese era el mundo que Alonso había elegido, hombres peligrosos advirtiéndose entre sí que no fueran demasiado peligrosos. ¿Partió Alonso finalmente en dicha jornada? Preguntó el oficial. Partió, dijo Valdés. La pluma escribió. Partió. Una palabra basta cuando ya se sabe que no hay regreso fácil. Alonso recordó la víspera. Durmieron poco. Juan pasó media noche revisando cargas. Pablo habló demasiado hasta quedarse dormido. Diego guardó unos papeles en una bolsa encerada. Bernardino rezó sin hacer ruido. Alonso Martín afiló su hoja con paciencia. Alonso salió un momento al aire. México quedaba detrás, oscura y enorme. Al sur no había certeza. Solo camino. A la mañana siguiente, los caballos resoplaron, los hombres ajustaron armas, los aliados indígenas formaron con sus propios mandos, y la jornada empezó a moverse como una bestia larga. Alonso miró una vez hacia atrás. No por nostalgia. Para recordar desde dónde empezaba la cuenta. Queda asentado, dijo el oficial, que Alonso de Luarca fue en la jornada de Guatemala mandada por Hernán Cortés al capitán Pedro de Alvarado, con caballo y armas, en servicio de su majestad. El escribano terminó la línea. Alonso sintió que el papel avanzaba. También la memoria. Y ahora venía el momento en que los asturianos, los castellanos, los extremeños, los aliados indígenas, los caballos, las piezas de artillería y las ambiciones de todos dejaron México atrás para meterse en un camino que ninguno conocía entero. Capítulo 9. Los asturianos. Llamad a Diego de Colio. El nombre hizo que Juan de Luarca levantara la cabeza desde el banco. Pablo también miró hacia la puerta. Alonso no se volvió. Sabía cómo entraría Diego, sin prisa, sin ruido, midiendo la sala antes de dar el segundo paso. Así fue. Diego de Colio apareció con el sombrero en la mano y el gesto limpio de quien no regala ni una palabra. Era hombre seco, de ojos claros, más atento a lo que se callaba que a lo que se decía. No tenía el aire áspero de Juan ni la impaciencia de Pablo. Diego parecía siempre estar contando algo: hombres, pasos, riesgos, monedas, favores. Con Diego entró también otra Asturias, no la del recuerdo dulce, sino la de los hombres que aprenden pronto a cerrar la boca, guardar fuerzas y no fiarse del día siguiente. Decid vuestro nombre. Diego de Colio. El escribano escribió. ¿Conocéis al dicho Alonso de Luarca? Le conozco. ¿Desde cuándo? Desde la jornada de Guatemala, cuando se juntaron los hombres que habían de ir con Pedro de Alvarado. ¿Sois de su tierra? Soy asturiano, como él. No de su casa ni de su parentela, que yo sepa. El oficial asintió. Alonso escuchó con atención. Aquello era justo. Con Juan y Pablo había memoria de Luarca. Con Diego, no a Diego lo había conocido ya en tierra de Indias, cuando los hombres se medían por la montura, las armas, el témpel y la utilidad. Luego venía el origen. Si uno resultaba asturiano,
Se le miraba otra vez. Decid cómo le conocisteis. Diego juntó las manos delante del cuerpo. En los preparativos de la entrada. Había muchos hombres y no todos valían lo mismo. Alonso de Luarca era tenido por soldado de provecho. Tenía caballo, armas y crédito entre algunos de los nuestros. ¿De los vuestros? Asturianos que iban en la jornada, Juan y Pablo de Luarca, Alonso Martín, Bernardino de Oviedo, yo mismo. Y el dicho Alonso, que sobresalía entre nosotros por haber servido ya en otras partes. El escribano anotó los nombres. Alonso oyó cómo quedaban juntos en el papel. Era raro. En la vida nunca habían sido una lista. Habían sido voces, discusiones, manos que ayudaban a cargar, hombres que se buscaban al caer la noche porque el acento propio calentaba más que una manta mala. El oficial miró a Diego. ¿Formaban compañía aparte? No. ¿Tenían mando propio? No por ser asturianos. Cada cual servía según su puesto. Entonces, ¿por qué los nombráis juntos? Diego tardó poco. Porque en tierra extraña un hombre recuerda a quien habla como él. La frase quedó en el aire. El escribano no la escribió entera. Tomó lo útil, eran de una misma tierra y se conocían en la jornada. Alonso pensó que, por una vez, el resumen no estaba mal. Diego había aparecido una tarde de preparativos, cerca de los corrales donde se reunían los caballos. Alonso estaba con Juan y Pablo revisando carga. El calor apretaba, y los animales movían las orejas con fastidio. Diego se acercó sin saludo largo. ¿Vos sois Alonso de Luarca? Eso dicen. Diego de Colio. Asturiano. Así es. Juan lo miró de arriba abajo. ¿De los que pelean o de los que cuentan lo que otros pelean? Diego no se ofendió. De los que procuran vivir para cobrar. Pablo soltó una risa. Entonces eres de los nuestros. Diego señaló el caballo de Alonso. Si ese animal aguanta el sur, vos tendréis mejor probanza que muchos. Todavía no he pensado en probanzas, dijo Alonso. Pues vais tarde. Aquel fue Diego desde el principio, un hombre que miraba la guerra por delante y el expediente por detrás. No era cobarde. Tampoco era soñador. Sabía que la lanza abría camino, pero después venía el escribano. Y quien no tuviera testigos, quedaba a merced de la memoria ajena. En la sala, el oficial preguntó. ¿Decís que Alonso era tenido por principal entre los asturianos? Diego midió la respuesta. Digo que era más conocido que otros por servicios anteriores, y que tenía caballo. Eso daba lugar y consideración. ¿Mandaba sobre vosotros? No como capitán nombrado. Pero su parecer se oía. El escribano asentó. Alonso no sabía si agradecerlo. Diego no exageraba, por eso su testimonio servía. Había hombres que, por ayudar, mentían demasiado. Diego ayudaba diciendo solo lo que convenía y podía sostenerse. Llamad a Alonso Martín, ordenó el oficial. Diego se apartó. Entró Alonso Martín con paso firme, como si viniera de una guardia y no de un banco de espera. Era ancho de pecho, moreno, con barba corta y una cicatriz pequeña junto a la ceja. No tenía la mirada despierta de Pablo ni la astucia de Diego. Tenía algo más simple y más raro, parecía hombre que no se movía si no hacía falta. Nombre. Alonso Martín. ¿Natural de Asturias? Sí. ¿Conocéis a Alonso de Luarca? Le conozco de la jornada de Guatemala. Decid lo que sabéis de él. Alonso Martín miró al otro Alonso. Durante un instante los dos compartieron una memoria que no estaba en la pregunta. Lluvia, noche, una carga perdida, un hombre herido que pedía agua, y la orden de seguir. Sé que fue con nosotros, dijo. Que iba a caballo. Que no faltó cuando hubo necesidad. ¿Qué necesidad? Todas las de la jornada. El oficial suspiró. Responded con más claridad. Alonso Martín se encogió apenas de hombros. Hambre, camino, armas, vela, pelea. No sé decirlo más claro. El escribano escribió algo parecido. Más limpio, menos vivo. En los preparativos, Alonso Martín había hablado poco. Estaba sentado sobre un fardo, remendando una correa. Pablo le preguntó de dónde venía. De Asturias. Eso ya lo oí. ¿De qué parte? ¿De dónde se trabaja? Juan se rió. Entonces eres de todas. Alonso Martín levantó la vista. ¿Y vosotros? De Luarca, dijo Pablo. Allí se trabaja también, aunque algunos prefieran mirar el mar hasta que les dé de comer. El mar no da de comer, dijo Alonso Martín. Presta.
Y luego cobra. Esa frase sí la recordaba Alonso. Tenía sentido entonces y lo tenía ahora. Aquel hombre no hablaba mucho, pero cuando lo hacía dejaba la palabra clavada. En la marcha resultó ser de los útiles. No protestaba antes de tiempo, no se emborrachaba cuando no debía, no se hacía el valiente por gusto. Ayudaba a levantar una carga, vigilaba sin dormirse, comía lo que había y no pedía explicación por cada orden. Los capitanes apreciaban a esos hombres. Los compañeros también, aunque no siempre lo dijeran. ¿Visteis al dicho Alonso de Luarca favorecer o ayudar a otros soldados? Preguntó el oficial. Alonso Martín respondió. Sí. ¿A quiénes? A los suyos cuando podía. Y no solo a los suyos. ¿Qué queréis decir? Que no dejaba a un hombre en mal paso, si podía sacarlo sin perder la jornada. El oficial miró al escribano. Asentad que fue buen compañero y útil en los trabajos. Alonso sintió cierta incomodidad. No porque fuese falso. Porque era incompleto. Había ayudado a hombres, sí. También había pasado de largo ante otros. En campaña, la compasión tenía límite, el peso, la prisa, el miedo, la orden. Uno se decía que no podía salvar a todos y acababa usando esa verdad para no salvar a algunos. Alonso Martín siguió de pie. ¿Tenéis más que decir? Preguntó el oficial. Sí. El escribano levantó la pluma. Decid. Que no era hombre de alboroto. Y eso, con Alvarado, importaba. El oficial lo estudió. ¿Por qué? Porque ya había bastante fuego en el capitán. Nadie rió. Alonso Martín tampoco. Había dicho lo que quería decir. Basta, dijo el oficial. Llamad a Bernardino de Oviedo. Alonso sintió que la sala cambiaba antes de que Bernardino entrara. No porque Bernardino fuera hombre de autoridad. Era otra cosa. Algunos soldados traían ruido. Bernardino traía conciencia, y eso incomodaba más. Entró despacio, con el sombrero contra el pecho. Tenía el rostro más delgado que en la memoria de Alonso, pero los mismos ojos graves. No era fraile, aunque muchos se lo habían llamado por burla. Rezaba más que otros y blasfemaba menos, lo cual en campaña bastaba para parecer santo. No lo era. Había peleado. Había obedecido. Había visto lo mismo que los demás. La diferencia era que no siempre lograba llamarlo de otra manera. Nombre. Bernardino de Oviedo. ¿Natural de Asturias? Sí. ¿Conocéis al dicho Alonso de Luarca? Le conozco. ¿Desde cuándo? Desde la jornada que se hizo a Guatemala con Pedro de Alvarado. Decid lo que sabéis. Bernardino miró a Alonso. No había reproche en sus ojos. Eso era peor. Sé que sirvió. Sé que fue con caballo y armas. Sé que padeció trabajos y peligros. Y sé que fue tenido por hombre de valor. El escribano escribió con rapidez. Aquello era buen testimonio. El oficial preguntó. ¿Fue obediente? Bernardino bajó la mirada. Sí. ¿Leal a su majestad? Sí. ¿Útil en la jornada? Sí. Demasiados síes seguidos. Alonso esperó el golpe. Llegó. Pero no todo lo útil es limpio, dijo Bernardino. La pluma se detuvo. El oficial alzó la cabeza despacio. Eso no se os pregunta. Lo sé. Entonces no lo digáis. Bernardino inclinó la cabeza. No lo diré más. El escribano miró al oficial, esperando orden. El oficial hizo un gesto para que no lo asentara. Alonso sintió que aquella frase, al no escribirse, se había vuelto más verdadera. Conoció a Bernardino una noche de preparativos. Estaba aparte, cosiendo una tira de cuero junto a una vela. Pablo lo había señalado con la barbilla. Ese reza antes de ensillar. Juan respondió. Mientras ensille después, que rece lo que quiera. Diego de Colio se acercó primero. Dicen que sois de Oviedo. Eso dicen bien. Y que no os gusta Alvarado. Bernardino no levantó la vista. No he venido a que me guste. Entonces, he venido porque vine. Como todos. Después cada cual inventa razones mejores. Alonso, que escuchaba cerca, se interesó por él desde ese momento. Bernardino no fingía pureza. Eso lo hacía más difícil de despreciar. Más tarde, junto al fuego, hablaron los 6 asturianos por primera vez sin otros cerca. Juan preguntó. A ver, Oviedo. Si tanto reparo tienes, ¿qué haces en esta jornada? Bernardino tardó en responder. Lo mismo que vos. Buscar lugar.
Pues no pongas cara de entierro. Quizá es que he visto alguno antes de tiempo. Pablo rió. En Guatemala habrá oro. Eso dicen. Diego corrigió. Dicen muchas cosas. Lo seguro es que habrá méritos para quien sobreviva. Alonso Martín añadió. Y tierra para quien la pueda tomar. Bernardino miró el fuego. La tierra ya es de alguien. Juan chasqueó la lengua. Todo es de alguien hasta que viene otro más fuerte. Alonso de Luarca no dijo nada. Estaba entre Juan y Bernardino, como tantas veces después, entre la dureza que permitía avanzar y la duda que impedía dormir. En la sala de la probanza, el oficial retomó el control. El testigo dirá solamente lo tocante a los méritos del dicho Alonso. Bernardino asintió. Entonces digo que los tuvo. Sirvió en lo que se le mandó. No fue cobarde. No fue inútil. No fue de los que buscaban la sombra cuando otros entraban al peligro. ¿Y merece merced? La pregunta cayó seca. Bernardino miró a Alonso. Según lo que se pide en esta tierra, sí. No os he preguntado por la tierra. Entonces sí. Merece que se tengan por ciertos sus servicios. El escribano escribió. Alonso respiró despacio. Aquello era suficiente. Más que suficiente, viniendo de Bernardino. El oficial repasó la hoja. Quedan nombrados los asturianos que el dicho Alonso trató en la jornada: Juan de Luarca, Pablo de Luarca, Diego de Colio, Alonso Martín y Bernardino de Oviedo. El escribano asentó los nombres. Por un instante, los 6 quedaron juntos en la sala. No como habían estado en el camino, con sudor, polvo y armas, sino reducidos a tinta. Juan, duro y fiel a su manera. Pablo, que había querido gloria antes de conocer su peso. Diego, contando méritos antes de que acabara la guerra. Alonso Martín, sólido como una piedra en mitad del barro. Bernardino, con sus dudas a cuestas. Y Alonso de Luarca, sentado ante todos, intentando que aquella hermandad de caminos sirviera ahora para probar una vida. El oficial dejó la hoja. Basta por hoy con los nombres. En adelante se preguntará por la salida y camino hacia Guatemala. Nadie habló. Pero Alonso recordó la mañana en que aquellos hombres miraron al sur. Ninguno sabía aún cuánto iba a costarle seguir vivos. Ninguno sabía qué parte de sí mismo tendría que dejar atrás. La Probanza había reunido a los asturianos. El camino iba a separarlos por dentro. Capítulo 10. Lo que vieron los testigos. El escribano pidió otra vela. No porque faltase luz, sino porque la mañana se había ido cerrando detrás de las nubes y la sala comenzaba a parecer más pequeña. La llama nueva tembló un instante, prendió bien y dejó sobre la mesa un círculo amarillo donde el papel parecía más blanco. A esas alturas, todos comprendían que no estaban reconstruyendo una vida, sino pesándola. Cada declaración ponía algo en la balanza, cada silencio quitaba otra cosa. El oficial repasó las hojas ya escritas. Hasta aquí constan naturaleza, calidad, primeros servicios y conocimiento de los testigos. Conviene ahora poner orden en lo visto. Poner orden. Alonso miró los folios. Allí estaban ya Santirso, Luarca, México, Alvarado, los chontales, los asturianos. Todo limpio, por renglones. Si alguien hubiera leído solo aquello, habría pensado que una vida era camino recto: nacer, pasar a Indias, servir, marchar, merecer. No lo era. Una vida se parece más a un campamento después de lluvia: huellas cruzadas, ceniza, barro, restos de comida, una cincha rota y un hombre buscando algo que juraría haber dejado en otro sitio. Pero el papel necesitaba otra cosa. Que vuelvan a responder sobre lo principal, dijo el oficial. Y que cada cual diga si lo vio, lo oyó o lo sabe por pública voz. Aquello era importante. No valía lo mismo ver que oír. No valía lo mismo estar allí que escuchar al regreso. La Probanza no quería cuentos de fogón, aunque a veces viviera de ellos. Quería testigos. Hombres que juraran. Hombres que pudieran decir: yo lo vi. El escribano levantó la pluma. Primeramente, si conocen al dicho Alonso de Luarca. Juan de Luarca respondió el primero. Le conozco. ¿Desde cuándo? Desde antes de venir a estas partes. De Luarca. El escribano anotó. Pablo confirmó lo mismo, aunque con menos sequedad. Le conozco de la villa y después de la guerra. El oficial le lanzó una mirada. Basta con lo que se pregunta. Pues eso digo. Diego de Colio fue más exacto. Le conozco desde los preparativos de la jornada de Guatemala. Alonso Martín dijo.
Le conozco del camino y de la pelea. Bernardino de Oviedo. Le conozco de la jornada. Valdés. Le conozco de la Nueva España y de los servicios de Alvarado. El escribano escribía deprisa, pero no tanto como para perder la forma. Cada respuesta quedaba sometida al mismo molde. Alonso veía cómo hombres distintos se iban volviendo parecidos al entrar en la tinta. Segunda pregunta, continuó el oficial. Si saben que el dicho Alonso pasó a la Nueva España y se hallaba en ella por el año de 21. Ahí la fecha entró sin ceremonia, como debía entrar, en boca del interrogatorio, no como campana de iglesia. Valdés respondió. Lo sé. Ya por entonces se hallaba en México. Juan y Pablo no pudieron jurarlo de vista con tanta seguridad. Dijeron lo que sabían por trato posterior y por fama entre los suyos. Diego se ciñó a lo que vio más tarde. Alonso Martín calló hasta que se le preguntó. De eso no sé bastante, dijo. Lo vi después. El oficial asintió, satisfecho. Una buena probanza no se hacía solo con afirmaciones. También con límites. El testigo que no pretendía saberlo todo ayudaba más que el que llenaba cada hueco con vanidad. Tercera. Si saben que sirvió con Pedro de Alvarado. Esta vez hubo más firmeza. Sí, dijo Valdés. Sí, dijo Juan. Sí, dijo Pablo. Sí, dijo Diego. Sí, dijo Alonso Martín. Bernardino tardó un poco más. Sí. El escribano escribió 6 veces lo mismo con palabras distintas. Alonso escuchó aquel coro breve y pensó que, en efecto, todos podían jurarlo. Habían visto a Alvarado mandar. Habían visto a Alonso obedecer. Habían visto el pendón, los caballos, las cargas, los caminos. Pero ninguno de ellos podía escribir en la cara del capitán lo que cada orden llevaba por dentro. Eso no se probaba. Cuarta. Si saben que sirvió con caballo y armas, y que gastó de su hacienda. Diego respondió primero, como si aquella pregunta le perteneciera. Lo sé. Ningún hombre mantiene caballo sin gasto. Y Alonso lo mantuvo. Responded por lo que visteis. Vi el caballo. Vi las armas. Vi el gasto en bastimentos y aparejos. Y vi que no iba como hombre mantenido por otro. El oficial hizo un gesto al escribano. Asentadlo. Juan añadió. Y cuando faltaba maíz para los animales, faltaba también para los hombres. Eso lo vimos todos. Pablo murmuró. Más de una vez comió mejor la bestia que nosotros. El oficial lo miró, pero esta vez no lo reprendió. Tal vez porque entendió que aquello, además de cierto, probaba trabajo. Quinta. Si saben que padeció trabajos y peligros. Alonso Martín levantó la cabeza. Sí. Decid cuáles. Marchas largas. Caminos malos. Agua poca cuando hacía falta y demasiada cuando no. Flechas. Piedras. Hambre. Guardia. Enfermedad. Miedo. El escribano se detuvo en la última palabra. El oficial también. Miedo. Repitió. Alonso Martín no se movió. Sí. Miedo. Quien diga que no lo hubo, miente. Hubo un silencio incómodo. Alonso miró al testigo con gratitud contenida. Aquella palabra rara vez entraba en documentos de mérito. Los hombres preferían decir riesgo, peligro, trabajos. Miedo sonaba demasiado humano. Pero era verdad, y no quitaba valor. Al contrario. Solo tiene mérito mantenerse en el puesto cuando el cuerpo pide correr. El oficial tardó un instante, pero al fin dijo. Asentad peligro continuo. El escribano escribió, peligro continuo. Alonso Martín bajó la vista. Había dicho lo que quería. El papel había tomado otra cosa. Así funcionaba. Sexta. Si fue de provecho su servicio a su majestad. Aquí nadie dudó. Sí, dijo Valdés. Sí, dijo Diego. Sí, dijo Juan. Pablo dijo. Fue de provecho. Bernardino miró la mesa antes de responder. Para lo que se pretendía, sí. El oficial frunció el ceño. Decidlo sin rodeos. Sí. El escribano escribió solo el sí. Alonso sabía que Bernardino había dejado otra frase fuera de la tinta. Para lo que se pretendía. Era una precisión peligrosa. Porque lo que se pretendía podía ser obediencia al rey, conversión de almas, dominio de tierra, castigo de rebeldes, botín, encomienda o todo mezclado. Las empresas de Indias se movían con muchas razones a la vez. Las nobles iban delante, las otras empujaban desde atrás. Séptima.
Si el dicho Alonso se halló en la jornada de Guatemala que salió de México con Pedro de Alvarado. El oficial levantó la vista. Aquí responderá cada testigo según lo que vio. Juan dijo: yo lo vi. Pablo: yo lo vi. Diego: yo lo vi. Alonso Martín: yo lo vi. Bernardino: yo lo vi. Valdés: yo lo vi. 6 hombres. 6 juramentos. La misma frase. Yo lo vi. Alonso sintió que aquellas palabras le sujetaban al banco con más fuerza que cualquier acusación. Había querido eso. Lo necesitaba. Lo había buscado. Y sin embargo, oírlo tantas veces era como ser rodeado por sus propios años. El oficial continuó: decid si recordáis cuándo partió dicha jornada. Valdés respondió: fue al comenzar diciembre, después de juntarse la gente. Tengo por cierto que partió a 6 días de dicho mes. Diego añadió: así se decía en los papeles de la jornada. El escribano anotó la referencia sin levantar la cabeza. Alonso recordó la mañana de la salida. No porque el calendario le importara, sino porque ciertos días quedan en el cuerpo. El aire fresco antes del sol. Los caballos inquietos. Los aliados indígenas formando aparte, con orden propio. Los españoles contando cargas. Alvarado revisándolo todo con impaciencia. Cortés ausente ya, pero presente en la orden. Un fraile diciendo palabras que algunos escucharon y otros solo esperaron que terminase. Pablo estaba nervioso. Hoy empieza lo bueno, dijo. Juan ajustó la cincha de su caballo. Hoy empieza lo que haya. Diego comprobaba una bolsa de cuero. Hoy empieza la cuenta. Bernardino se santiguó. Dios nos la tome con misericordia. Alonso Martín miró hacia el sur. El camino no sabe quién manda. Alonso de Luarca había montado sin responder. En aquel momento aún creía que la jornada podía darle lo que buscaba. Tal vez lo creían todos, incluso Bernardino, aunque lo escondiera bajo rezos. Octava, dijo el oficial. Si saben que en dicha jornada fueron también indios amigos y aliados. El escribano preparó otra línea. Valdés respondió: fueron muchos. ¿De qué partes? Tlaxcala, México y otras provincias sujetas o amigas. No podría nombrarlas todas con certeza. Diego añadió: sin ellos no se hubiera caminado igual. El oficial lo miró. ¿Por qué? Porque guiaban, cargaban, peleaban, hablaban lenguas que no hablábamos y sabían tratar con pueblos del camino. El escribano escribió más de lo habitual. Alonso agradeció que eso quedara. No por caridad, sino por verdad. La jornada no había sido solo de españoles. Ninguna lo era tanto como luego gustaba decir. Los aliados indígenas abrían ojos donde los castellanos iban ciegos. A veces empujaban la guerra por razones propias. A veces contenían errores. A veces sufrían lo peor y recibían lo menos. Uno de ellos, Tecol, aparecía con fuerza en la memoria de Alonso. Era tlaxcalteca. No hablaba castellano al principio, o hablaba poco. Se entendía con gestos, con intérpretes y con esa rapidez de los soldados que aprenden a reconocer peligro antes que palabras. En los chontales había señalado una hondonada a tiempo. En la marcha al sur caminaba con otros de los suyos, no como criado sino como guerrero aliado. Pablo una vez lo llamó nuestro indio. Tecol no entendió la frase. O quizás sí. Un intérprete se la explicó a medias. Tecol miró a Pablo con calma y respondió algo en su lengua. El intérprete sonrió sin ganas. Dice que él no es de nadie. Que camina con vosotros. Juan rió. Tiene genio. Bernardino dijo: tiene razón. Pablo no volvió a decirlo delante de Tecol. Novena, continuó el oficial. Si saben que el dicho Alonso guardó orden durante la marcha. Juan respondió: la guardó. Pablo: la guardó, aunque renegaba como todos cuando tocaba cargar más de la cuenta. El oficial suspiró. No es menester asentar reniegos. Entonces no se asentará media jornada, dijo Pablo. Juan le dio un golpe seco con el codo para que callara. El escribano mantuvo la cabeza baja, pero Alonso juraría que sonrió. Diego declaró con sobriedad. Guardó orden y no causó discordia. Eso sí entró en el papel. Bernardino añadió. Y procuró que los de su tierra no la causaran. El oficial señaló con la pluma. Eso conviene. Decid más. Cuando había disputa, Alonso templaba. No siempre. Pero a menudo.
Un soldado de Medellín por un saco de maíz. La discusión subió de tono. Había hambre, cansancio y animales que alimentar. Bastó una palabra de más. Alonso se interpuso. Ese maíz va para los caballos de la escuadra, dijo. Mi caballo también come, respondió el de Medellín. Juan ya tenía la mano en el cuchillo. El tuyo cojea desde ayer. Si hay que escoger, que coma uno que sirva. El otro se lanzó. Alonso lo empujó contra un fardo antes de que sacara hierro. Aquí no se mata por maíz mientras haya enemigos que lo hagan gratis. La frase calmó poco, pero dio tiempo a que llegara un cabo. El maíz se repartió mal, como casi todo. Nadie quedó contento. Nadie murió. Eso también era servicio, aunque no luciera. 10ª, leyó el oficial. Si saben que, por todo lo dicho, merece que su majestad le haga merced. El escribano dejó la pluma suspendida. La sala pareció detenerse. No era la pregunta final, pero se le parecía. Todo lo anterior caminaba hacia allí. Méritos y servicios no eran memoria por amor a la memoria. Eran moneda. Se presentaban para pedir algo. Valdés respondió primero. Sí. Merece merced. Juan. Sí. La merece. Pablo. Más que otros que la tuvieron. El oficial le lanzó una mirada dura. Decid solo si la merece. Sí. Diego. La merece conforme a sus servicios. Alonso Martín. Sí. Bernardino tardó. Alonso no lo miró. No quiso empujarlo con los ojos. Sí, dijo Bernardino al fin. Sus servicios son ciertos. El oficial aguardó, por si añadía algo. Bernardino no lo hizo. El escribano escribió. Alonso sintió que una parte de la sala respiraba otra vez. Pero la probanza aún no estaba ganada. Faltaba camino. Faltaban hechos concretos. Faltaba demostrar no solo que había estado, sino que había servido donde importaba. Faltaban Tehuantepec, Soconusco, Setulul, los Caiche, las Alianzas, los Tz-Utugiles, Jorge de Alvarado. Faltaba toda Guatemala, que era precisamente la herida mayor. El apellido seguía pesando, aunque el hombre fuese otro. En Indias, a veces, un nombre abría camino antes que la espada. El oficial ordenó descanso breve. Los testigos se movieron por fin. Juan salió al corredor. Pablo fue tras él. Diego se quedó revisando mentalmente lo dicho, como si pudiera corregir una cuenta. Alonso Martín bebió agua. Bernardino permaneció sentado, mirando sus manos. Alonso no se levantó. El escribano sopló suavemente sobre la última hoja. Luego echó arena, esperó y la volcó con cuidado. La tinta quedó fija. Eso era lo terrible del papel, fijaba incluso lo incompleto. Bernardino se acercó a Alonso cuando el oficial se volvió hacia otro legajo. He dicho lo que debía, murmuró. Lo sé. No todo. Nadie está aquí para decirlo todo. Bernardino lo miró. Ahí está el daño. Alonso no respondió. Porque también lo sabía. El oficial volvió a sentarse y golpeó la mesa con los dedos. Prosigamos. Trátese ahora del camino por Tehuantepec y Soconusco. Los hombres regresaron a sus lugares. La sala volvió a cerrarse sobre ellos. Y el camino al sur, que ya había empezado en el papel, empezó otra vez en la memoria. Capítulo 11. Salida de México. Decid lo que sabéis del principio de la jornada, ordenó el oficial. Y si el dicho Alonso de Luarca salió con ella desde México. Valdés volvió a ponerse en pie. Había declarado ya bastante, pero los hombres viejos son como los caminos largos, parece que se acaban y todavía guardan otro recodo. Se apoyó con una mano en la mesa, no por flaqueza fingida, sino porque los años le pesaban de verdad. Salió con ella, dijo. Yo lo vi. Alonso oyó la frase como quien oye cerrar una puerta. Desde ese punto ya no habría regreso posible, ni para el muchacho que había sido, ni para el hombre que ahora aguardaba sentado. El escribano mojó la pluma. ¿En qué forma? Valdés miró hacia el techo, buscando la imagen. Con caballo, armas y aparejo. Iba entre los hombres de guerra. No rezagado, ni de acompañamiento. Iba como quien va a servir. Que se asiente. La pluma raspó el papel. Alonso oyó esa frase, como quien va a servir, y recordó la mañana en que dejaron México. No fue una salida limpia ni hermosa. Las jornadas no empiezan como los romances. Empiezan con gritos, mulas que no quieren cargar, hombres que han perdido una correa,
caballos inquietos, un barril mal cerrado, un soldado buscando su cuchillo y otro jurando que alguien le ha robado media manta. Aquel día todos querían parecer listos. Pocos lo estaban. Alvarado iba de un lado a otro, montado ya, con el rostro encendido por esa impaciencia que le hacía más peligroso. No gritaba sin necesidad, pero cuando lo hacía, la gente se movía. Detrás de él, los capitanes menores ponían orden donde podían. Los peones cargaban. Los jinetes comprobaban cinchas. Los aliados indígenas formaban aparte, con sus propios mandos, sus propios bultos, sus propias armas y sus propios silencios. Alonso observó a aquellos aliados con más atención que muchos españoles. Había tlaxcaltecas, mexicas y hombres de otras partes. Algunos llevaban ya cicatrices de guerras recientes. Otros miraban a los españoles sin admiración y sin miedo. Habían venido por razones que no cabían en una sola palabra: alianza, enemistad, obligación, provecho, venganza, cálculo. Los castellanos hablaban de ellos como ayuda. Ellos, seguramente, no se tenían por ayuda de nadie. Tecol, el tlaxcalteca, estaba entre ellos. Alonso lo vio ajustar una carga y hablar con dos de los suyos. No entendió las palabras, pero sí el gesto: revisaba, mandaba, corregía. Un soldado que no necesita lengua común para ser reconocido como soldado. Pablo se acercó a Alonso, tirando de su caballo. «Mira eso. Medio mundo se va al sur. Más de medio nos mira irnos», respondió Alonso. Pablo volvió la cabeza hacia la ciudad. México quedaba detrás, viva y herida. Los muros nuevos crecían sobre piedras antiguas. En las calles, indígenas cargaban, vendían, miraban, callaban o hablaban en lenguas que los españoles apenas entendían. Algunos niños siguieron a la columna un trecho, más por curiosidad que por despedida. Una mujer vieja escupió al suelo cuando pasó un jinete. Pablo no la vio. Juan de Luarca sí. «Nos desean buen camino», dijo, seco. «No todos», respondió Bernardino de Oviedo, que apareció junto a ellos con las riendas en la mano. Juan le miró. «Hoy empiezas pronto con sermón. Hoy empieza el camino. Conviene empezar despierto». Diego de Colio llegó detrás, revisando una bolsa de cuero. «Despiertos sí. Tristes no. La tristeza no da merced». Bernardino contestó sin mirarle. «Tampoco la da estar ciego». Alonso Martín cerraba el pequeño grupo. No dijo nada. Miraba al sur, donde el camino se abría como una promesa y una amenaza. Alonso los vio juntos por un instante: Juan, Pablo, Diego, Alonso Martín, Bernardino. Asturianos en mitad de una empresa que no era asturiana, ni siquiera solo española. Hombres de norte caminando hacia un sur que ninguno conocía bien. No llevaban pendón propio. No eran hermandad de papel. Pero se buscaban con la mirada cuando algo salía mal. Y en las jornadas siempre salía algo mal. ¿Iban muchos españoles?, preguntó el oficial en la sala. Valdés respondió con prudencia. Iban jinetes y peones. No sabría dar cuenta cierta de todos, pero era fuerza considerable para tal entrada. ¿Y artillería? Algunas piezas. ¿Y aliados naturales? Muchos. Muy necesarios. El escribano asentó. El oficial miró a los demás testigos. ¿Lo confirman? Diego de Colio respondió. Lo confirmo. Sin ellos no se habría entendido el camino ni la lengua de muchos pueblos. Juan añadió. Y peleaban. El oficial giró hacia él. ¿Quiénes? Los indios amigos. Peleaban. No solo cargaban. El escribano escribió aquello, quizá porque era útil, quizá porque era verdad demasiado evidente para dejarla fuera. Alonso agradeció que quedara en el papel. En otras informaciones, los aliados desaparecían como si la tierra se hubiera vencido sola al paso de unos cuantos caballos españoles. Pero él los había visto caminar, sudar, cargar, combatir y morir. También los había visto aprovechar la fuerza española para sus propias guerras. No eran inocentes de todo ni dueños de todo. Eran hombres metidos en una red de alianzas que iba cambiando con cada jornada. Como ellos. Decid si en la salida y primeros caminos el dicho Alonso guardó su puesto, preguntó el oficial. Valdés respondió. Lo guardó. Pablo añadió desde el banco. Y guardó a más de uno cuando empezó el desorden. Hablaréis cuando se os pregunte, dijo el oficial. Pablo bajó la cabeza, pero no se arrepintió. Alonso sí recordó aquel primer desorden. No fue batalla. Fue camino.
La columna se alargó demasiado al salir de una zona pedregosa. Unas cargas se retrasaron. 2 caballos se espantaron por el ruido de unas piezas arrastradas sobre piedra. Los hombres empezaron a gritar órdenes distintas. Un grupo de aliados indígenas se apartó para no ser golpeado por una mula desbocada. Un peón cayó al suelo con un fardo encima. No hubo gloria. Solo confusión. Alonso tiró de la rienda, bajó del caballo y ayudó a levantar la carga. Juan le gritó que dejase eso a los peones. Alonso no respondió. Pablo sujetó una mula por la cabezada y casi recibió una coz. Alonso Martín apartó al peón caído antes de que otro animal le pasara por encima. Alvarado apareció al momento, furioso. Orden. Quien no sepa llevar carga que se quede en México a hilar lana. Nadie quería hilar lana. Todos se movieron. Alonso volvió a montar. Alvarado le miró apenas un instante. Asturiano, que los vuestros no se me desparramen. No se desparramarán. Más les vale. Juan oyó la frase y murmuró. Ya tenemos pastor. Pablo respondió. Prefiero pastor a carnicero. Bernardino, sin perder paso, dijo. A veces es el mismo hombre. Alonso no quiso reír. Tampoco quiso discutir. Tenía la vista puesta en la marcha. El primer día enseña mucho. Quien se queja, quien ayuda, quien roba tiempo, quien obedece, quien mira solo su carga y quien mira el camino entero. ¿Fue Alonso hombre de gobierno entre los suyos? Preguntó el oficial. Valdés dudó. No con título. No pregunto título. Pregunto trato. Entonces digo que tenía ascendiente. Entre los asturianos se le escuchaba. El escribano escribió, era escuchado entre sus paisanos. Alonso pensó que esa frase tenía más peso del que parecía. En campaña, ser escuchado evitaba cuchilladas, retrasos y necedades. No mandaba oficialmente sobre Juan ni sobre Pablo, mucho menos sobre Diego, Alonso Martín o Bernardino. Pero si hablaba con calma, solían atender. No siempre obedecer. Atender ya era bastante. ¿Por qué le escuchaban? Preguntó el oficial. Valdés miró a Alonso. Porque no hablaba a humo de pajas. El escribano no supo qué hacer con la expresión. El oficial dijo. Asentad que daba parecer prudente. Alonso casi sonrió. Dar parecer prudente. Así quedaba en papel. En el camino había sonado de otra manera. Calla, Pablo. Ata eso, Juan. Diego, deja la cuenta para cuando tengamos que contar. Bernardino, reza andando. Alonso Martín, ven conmigo. Esa era toda la prudencia. La jornada avanzó al principio con una mezcla de orden y esperanza. Las mañanas eran frescas, luego el sol ponía a cada cual en su sitio. Los españoles maldecían el polvo. Los aliados indígenas caminaban con otra medida del cansancio. Los caballos pedían agua. Las piezas de artillería convertían cada cuesta en disputa. Los intérpretes iban y venían. Las noticias cambiaban a cada pueblo. Un día se decía que al sur habría señores dispuestos a obedecer. Al siguiente, que preparaban guerra. Unos hablaban de oro. Otros, de emboscadas. Alvarado escuchaba todo y creía solo lo que le servía para avanzar. Cortés ya no estaba. Esa ausencia se notó pronto. La orden de Cortés había puesto la jornada en marcha, pero en el camino mandaba Alvarado. Y Alvarado prefería resolver deprisa. ¿Hubo desde el principio necesidad de disciplina? Preguntó el oficial. Diego de Colio pidió responder. La hubo. Decid por qué. Porque la gente era mucha y diversa. Españoles de varias partes, aliados naturales de distintas lenguas, cargas, caballos, piezas, bastimentos. Si cada cual seguía su interés, la jornada se perdía antes de hallar enemigo. ¿Y Alonso ayudó a mantenerla? Entre los suyos, sí. El oficial asintió. A Diego se le daban bien esas respuestas, claras, útiles, sin meterse en barro moral. Alonso pensó que, si alguna vez Diego presentaba probanza propia, tendría medio trabajo hecho antes de empezar. ¿Qué ánimo llevaba la gente? Preguntó el oficial. Pablo no pudo contenerse. Demasiado bueno. El oficial le miró. Explicaos, ya que habéis hablado. Pablo se puso en pie. Íbamos pensando en Mercedes. En tierras. En oro algunos. En honra casi todos. El camino todavía no nos había bajado los humos. ¿Y Alonso? Pablo miró a su paisano. Alonso iba como nosotros. Pero miraba más.
¿Qué queréis decir? Que escuchaba a los aliados. Miraba los pasos. Preguntaba por agua. No creía que el sur fuera a entregarse porque Alvarado lo mandase. El escribano anotó parte de aquello. Juan añadió. Eso no le hacía menos ambicioso. Alonso alzó la vista. Juan no se excusó. Ni a mí tampoco, dijo. Ni a ninguno. El oficial golpeó la mesa con suavidad. No se os pregunta por vuestra ambición. Juan respondió. Pero estaba allí. El silencio fue breve, tenso. El oficial decidió no entrar. Asentad que el dicho Alonso iba con buen ánimo y prudencia. El escribano escribió. Buen ánimo y prudencia. Alonso oyó las palabras y se preguntó qué habría escrito él. Quizá esto, iba con hambre de ser alguien, y con ojos suficientes para saber que otros también tenían hambre. Porque la jornada no era una línea de héroes avanzando hacia tierra vacía. Era una columna de intereses. El rey, Cortés, Alvarado, los capitanes, los soldados, los aliados indígenas, los enemigos de unos y de otros, los pueblos que esperaban noticias, los cargadores que solo querían sobrevivir al día. Todos llevaban algo. Todos querían algo. Algunos podían decirlo ante escribano. Otros no. Prosigamos, dijo el oficial. Después de la salida, la jornada pasó hacia Tehuantepec. Valdés asintió. Así fue. Alonso sintió el cambio en la memoria. Salir de México había sido todavía moverse dentro de un mundo que los españoles creían empezar a conocer. Hacia Tehuantepec, el camino se fue volviendo más serio. Las bromas se hicieron más cortas. Las cargas parecieron más pesadas. Las noticias llegaban menos claras. El sur dejaba de ser palabra y empezaba a ser tierra bajo los pies. El escribano preparó otra hoja. Alonso miró a sus paisanos. Juan estaba inmóvil. Pablo se mordía el labio. Diego pensaba en lo que convendría decir. Alonso Martín parecía estar otra vez en la marcha. Bernardino tenía los ojos bajos. Todos sabían que la salida había sido solo el primer paso. Lo que venía después ya no era preparativo. Era el camino, y el camino, una vez tomado, ya no admitía inocentes. Capítulo 12. Tehuantepec y Soconusco. Decid lo que sabéis del paso por Tehuantepec, ordenó el oficial, y si el dicho Alonso de Luarca se halló en él. Valdés bebió un trago de agua antes de responder. No era hombre dado a teatralidad, pero al oír aquel nombre pareció sentir otra vez el calor en la nuca. El agua apenas le limpió la voz. Algunos caminos se quedan en la garganta y vuelven ásperos cuando uno intenta contarlos. Sea yo. Y no como hombre nuevo en la tierra, porque ya conocía algo de aquellas partes por servicios anteriores. El escribano puso la pluma sobre el papel. ¿En qué lo conocisteis? En que sabía mejor que otros cómo se andaba por allí. No presumía de ello, pero se notaba. Preguntaba por los pasos, por el agua y por los pueblos. Y miraba mucho a los guías. Alonso escuchó sin apartar los ojos de la mesa. Tehuantepec había sido, para él, una primera advertencia seria de lo que aguardaba al sur. No era aún Guatemala, pero ya no era México. La tierra cambiaba de modo de respirar. El aire pesaba más. Los caminos no se abrían para los caballos con la facilidad que los jinetes deseaban. Las distancias engañaban. Un monte que parecía cercano podía costar medio día. Un río pequeño podía detener una columna entera si venía crecido o si las cargas se enredaban en la bajada. La jornada avanzaba, pero cada legua cobraba su parte. Alvarado quería rapidez. Los animales, los hombres y la tierra tenían otra opinión. ¿Hubo trabajos en ese camino?, preguntó el oficial. Valdés respondió con firmeza. Muchos. Y no todos de guerra. Hubo fatiga, falta de bastimentos, cuidado de caballos, pasos malos y necesidad de mantener junta la gente. Diego de Colio pidió hablar. También hubo gasto. Cada día de camino gastaba más que una semana quietos. El oficial le miró. ¿Gasto de quién? De todos los que llevaban caballo y aparejo. Del dicho Alonso también. Una jornada larga se come la hacienda antes que el enemigo. El escribano asentó la idea con fórmula más seria. Alonso recordó a Diego en Tehuantepec, contando granos de maíz como si fuesen ducados. No lo hacía por mezquindad, sino por instinto. Sabía que una expedición no se perdía solo en batalla, se perdía por una carga mal prevista, por un animal muerto, por una cuerda rota en mal momento, por fiarse de que mañana habría lo que hoy faltaba. Si seguimos así, dijo Diego una tarde,
llegaremos a Guatemala con fama de conquistadores y aspecto de mendigos. Pablo se limpió el sudor con el antebrazo. Mientras lleguemos, que hablen. Juan de Luarca señaló a un caballo que respiraba con dificultad. Ese no llega. ¿El caballo o su dueño? Preguntó Pablo. Primero uno. Luego el otro. Alonso se acercó al animal. Tenía espuma seca junto al bocado y los ojos demasiado abiertos. No era suyo, pero lo miró con la inquietud de quien sabe que cualquier desgracia ajena puede ser la propia al día siguiente. Mandó aflojar carga, buscar agua y cambiar parte del peso a una mula. El dueño protestó por orgullo. Alonso no le dejó terminar. Si queréis seguir siendo jinete, dejad de tratarlo como peón. El hombre obedeció. No por humildad, sino porque la razón era visible. En la sala, Alonso Martín tomó la palabra cuando el oficial le preguntó por la conducta de Alonso. En Tehuantepec fue útil. No solo peleando, que allí no todo fue pelea. Ayudó a que no se perdieran hombres ni caballos por mala orden. ¿Tenía cargo para ello? No cargo escrito. Pero había quien le hacía caso. El oficial miró al escribano. Asentad que fue hombre de buen consejo en los trabajos del camino. La frase entró en el papel. Alonso pensó que, esta vez, no estaba lejos de la verdad. Los aliados indígenas fueron allí más necesarios que nunca. Caminaban con una resistencia distinta, no porque no sufrieran, sino porque sabían sufrir de otra manera. Conocían señales donde los españoles veían solo monte, una rama cortada, humo lejano, barro removido, silencio de aves. Los guías discutían entre ellos con voces rápidas. Los intérpretes pasaban las palabras de una lengua a otra, y en cada paso, algo se perdía o se endurecía. Tecol marchaba con su grupo, no lejos de los asturianos. Una mañana señaló unas huellas cerca de un paso estrecho. Un intérprete explicó que había gente vigilando el camino desde la altura. Pablo miró hacia arriba. Yo no veo nada. Tecol respondió sin esperar traducción. Señaló sus propios ojos y luego los de Pablo, como quien compara una espada afilada con una cuchara. El intérprete sonrió. Dice que por eso él mira primero. Juan soltó una carcajada. Me cae bien ese perro. Bernardino le reprendió. No le llames así. Juan se encogió de hombros. Lo digo con aprecio. Peor. Alonso intervino antes de que la cosa creciera. Si ve antes que tú, escúchalo antes que tú. Juan no respondió, pero desde entonces miró a Tecol de otra manera. No con respeto pleno, quizá, pero sí con la atención que se concede a quien puede salvarte de una flecha. ¿Se valieron de indios amigos en esa parte del camino? Preguntó el oficial. Valdés asintió. Mucho. Para guiar, para avisar, para llevar cargas y para entender con los pueblos. ¿Y el dicho Alonso trataba con ellos? Valdés dudó. Trataba por medio de intérpretes cuando hacía falta. No diré que hablase sus lenguas. No se pregunta eso. Entonces digo que atendía a sus avisos más que otros. El escribano escribió una versión breve. Alonso oyó la pluma y pensó en Tecol, que jamás firmaría nada de aquello, y sin embargo, había estado en medio de la verdad. Después de Tehuantepec vino Soconusco. El oficial lo introdujo en la pregunta siguiente, y la sala pareció llenarse de una humedad antigua. Decid si la jornada pasó a Soconusco, y si allí continuó Alonso de Luarca en servicio. Valdés respondió. Pasó, y Alonso continuó. Soconusco era otra cosa. La tierra bajaba hacia una costa caliente y fértil, pero no por ello amable. Había cacao, pueblos, ríos, caminos de comercio y una vigilancia invisible que acompañaba a la columna. Al principio avanzaron sin gran choque, lo cual puso nerviosos a los que sabían algo de guerra. A veces el enemigo que no aparece es el que mejor está mirando. Alvarado se impacientaba con los silencios. Demasiada tierra vacía, dijo una mañana. Diego de Colio, que caminaba cerca de Alonso, murmuró. La tierra nunca está vacía. Solo está esperando que el necio lo crea. Alonso le miró. Esa frase no parece tuya. La oí a un mercader mexica. Pues era hombre avisado. Los que comercian viven de saber cuándo callar. Siguieron adelante. Durante varias jornadas no vieron apenas gente. Algún humo a lo lejos. Huellas. Restos de paso. Un perro que huyó antes de que pudieran acercarse. Los españoles desconfiaban. Los aliados indígenas desconfiaban más, que es otra forma de sabiduría. Alvarado mandó reconocer los alrededores con cuidado y amenazó a quien se separara sin orden.
Aún así, siempre había quien creía poder ganar mérito adelantándose. Uno de esos hombres volvió con una flecha en el muslo. No murió, pero gritó lo bastante para que todos entendieran el aviso. Juan de Luarca le observó mientras lo curaban. Ya encontró lo que buscaba. Pablo frunció el ceño. No hacía falta decirlo. Hacía falta que otro lo oyera. Bernardino se arrodilló junto al herido para ayudar a sujetarlo. Alonso Martín sostuvo la pierna mientras sacaban la punta. Diego se limitó a mirar el monte. «Nos están contando», dijo. Alonso siguió su mirada. «¿Quiénes?» «Los que no vemos». En Soconusco todos miraban y todos eran mirados. En la sala, el oficial preguntó: ¿Hubo resistencia en Soconusco? Valdés respondió con cautela: no gran batalla en lo que yo vi al principio. Pero sí recelo, avisos, gente escondida y señales de que los pueblos miraban nuestra entrada. ¿Y Alonso? Se mantuvo en la jornada, guardó orden y acudió a lo que se mandó. El escribano anotó. Alonso deseó por un momento que el papel pudiera recoger también esa palabra, recelo. No como cobardía, sino como ambiente. La conquista avanzaba envuelta en recelos. Los españoles recelaban de los pueblos que no salían. Los pueblos recelaban de los españoles que decían venir en nombre de un rey lejano. Los aliados indígenas recelaban de unos y otros, midiendo siempre que convenía a sus propias gentes. La guerra empezaba antes de la batalla. Una tarde, al entrar en una zona de primeras elevaciones, los guías discutieron con viveza. Los españoles esperaron sin entender. Alvarado llamó a los intérpretes, y estos tardaron en ordenar las versiones. Que si el camino principal estaba vigilado. Que si había otro paso. Que si los pueblos de delante habían enviado gente a observar. Que si eran simples mensajeros. Que si eran espías. Para nosotros todo hombre que mira es espía, dijo Bernardino en voz baja. Juan respondió: si nos mira desde el monte, sí. También nosotros miramos. Nosotros vamos de frente. Tecol, que no entendía todo, entendió el tono. Dijo algo. El intérprete tradujo. Dice que el jaguar también va de frente cuando ya ha decidido saltar. Pablo se rió. Ese hombre debería sentarse en los consejos. Diego negó. No. Entonces alguien tendría que escucharlo. Alonso guardó la frase. De Soconusco en adelante, los avisos indígenas valieron tanto como las armas. A veces más. Pero no todos querían admitirlo. ¿Se mostró Alonso prudente con los naturales aliados? Preguntó el oficial. Valdés miró al resto de testigos antes de responder. Sí. No fue de los que los tenían por carga solamente. ¿Qué queréis decir? Que sabía que servían a la jornada. El oficial aceptó. Bernardino añadió desde su asiento. Y que veían cosas que nosotros no veíamos. El escribano escribió algo de eso. No todo. Lo bastante. La jornada siguió por Soconusco con la sensación de estar entrando en una boca. El paisaje no era enemigo, pero tampoco era indiferente. Todo obligaba a bajar la cabeza, ramas, calor, cansancio, rumores. Las armaduras se volvían hornos. Las camisas se pegaban al cuerpo. Las heridas pequeñas se hinchaban. Los caballos sudaban a chorros y los hombres empezaban a odiar el peso de lo que habían elegido llevar. Pablo, que al salir de México hablaba de oro con alegría, empezó a hablar menos. Una noche se sentó junto a Alonso y miró sus propias manos. ¿Tú crees que de verdad habrá merced para todos? Alonso tardó en responder. No. Entonces, habrá para algunos. Y los demás dirán que se les debe. ¿Y nosotros? Nosotros procuraremos estar entre los primeros. Pablo asintió, pero ya no sonreía. En Luarca parecía más sencillo. En Luarca todo lo de aquí parecía más sencillo. Juan, que escuchaba tumbado cerca, dijo sin abrir los ojos. Porque allí no estábamos aquí. En la sala de la Probanza, el oficial fue resumiendo. Queda dicho que, pasado Tehuantepec, la jornada entró por Soconusco, que hubo trabajos, recelos y necesidad de guías y aliados, y que Alonso de Luarca continuó en ella con caballo y armas, guardando orden y sirviendo con utilidad. El escribano escribió el resumen. Alonso oyó su vida reducida a una frase larga y correcta. No estaba mal. No mentía. Pero dejaba fuera el calor que rajaba los labios,
La mirada de Tecol en los pasos difíciles, las discusiones por agua, la flecha en el muslo del imprudente, la primera pérdida de entusiasmo de Pablo, la prudencia interesada de Diego, los rezos de Bernardino y el silencio cada vez más espeso de Alonso Martín. Dejaba fuera, sobre todo, la sensación de que el sur ya los había visto antes de que ellos lo vieran a él. El oficial pasó la hoja. Después de esto, dijo, se tratará de los hombres enviados desde Setulul. Valdés bajó la mirada. Juan de Luarca se movió en el banco. Bernardino cerró los dedos alrededor de su rosario. Alonso supo que la sala acababa de acercarse a una parte más oscura del camino. Hasta entonces habían hablado de marcha, trabajo y vigilancia. Ahora empezaban los rostros concretos. Hombres enviados a mirar. Hombres que, en el papel de los españoles, acabarían siendo espías. En la memoria de Alonso no entraban así. Entraban caminando despacio, desarmados o casi desarmados, con la dignidad tensa de quienes saben que todo gesto puede costarles la vida. Capítulo 13. Los enviados de Setulul. El oficial tardó un momento en formular la siguiente pregunta. No era duda. Era cuidado. Había asuntos que, puestos sobre papel, convenía llevar con paso firme. Una palabra de más podía abrir pleito, una de menos podía quitar fuerza al mérito. Decid, leyó al fin, sí, estando la jornada en las cercanías de Setulul, vinieron ciertos naturales enviados por los señores de aquella población, y que se supo de ellos. Valdés respiró hondo. Vinieron 3. El escribano escribió el número. 3. Alonso lo recordó bien. 3 hombres en mitad de una tierra que parecía haber dejado de respirar. No llegaron como guerreros. Tampoco como suplicantes. Caminaban con la cautela de quienes pisan terreno ya perdido sin saberlo todavía. Llevaban mantas ligeras, el cabello recogido y la mirada puesta en todo, caballos, lanzas, rostros, aliados indígenas, piezas de artillería, cargas. Miraban rápido, sin mover demasiado la cabeza. Eso los delató ante los españoles. Espías, dijo entonces un soldado. La palabra corrió con demasiada facilidad. Alonso nunca supo si eran espías, mensajeros, exploradores o las 3 cosas a la vez. En la guerra, quien mira por su señor es espía para el enemigo y servidor leal para los suyos. Los españoles no solían conceder esa segunda parte. Alvarado mandó detenerlos. Alonso fue de los primeros en apoyar la orden. Que no vuelvan todavía, dijo, antes de que nadie se lo pidiera. Han contado caballos, piezas y gente. Si regresan ahora, mañana tendremos la entrada cerrada. Bernardino le miró con disgusto. También nosotros contamos cuanto vemos. Nosotros no estamos en nuestra tierra, respondió Alonso. Precisamente. Alonso no contestó. En aquel momento le pareció prudencia. Más tarde, cuando Setulul ardía en su memoria, supo que aquella prudencia había sido también miedo a perder ventaja. Los aliados indígenas hablaron primero con ellos. Hubo preguntas, respuestas breves, silencios. Los intérpretes iban de una lengua a otra, y cada lengua perdía algo en el camino. Alvarado esperaba montado, con la impaciencia sujetada a duras penas. ¿Qué dicen?, preguntó. El intérprete principal, un hombre acostumbrado ya a enderezar palabras ajenas para que cupieran en oídos castellanos, inclinó la cabeza. Dicen que vienen de Setulul. Que sus señores quieren saber quién entra en su tierra. Alvarado sonrió sin alegría. Pues ya lo saben. Uno de los 3 enviados miró al capitán. No entendió las palabras, pero entendió la sonrisa. Juan de Luarca, que estaba cerca de Alonso, murmuró. Tienen más valor que juicio. Bernardino de Oviedo respondió. Quizás solo cumplen lo que les mandaron. Eso no los salvará. No he dicho que los salve. Alonso no intervino. Observaba a los 3 hombres. El más viejo tenía una cicatriz fina junto a la boca. El más joven no dejaba de mirar los caballos. El tercero, que parecía mandar a los otros, mantenía los hombros rectos. Si tenía miedo, lo llevaba bien. ¿Fueron tenidos por espías?, preguntó el oficial en la sala. Valdés contestó. Así se entendió en la jornada. ¿Y qué hizo el capitán Alvarado? Mandó interrogarlos y saber de qué parte venían y qué intención traían. El escribano escribió. Alonso escuchó la forma limpia de la frase. Mandó interrogarlos. Saber intención. En el papel parecía cosa de gobierno. En el camino fue otra cosa. Tensión, voces, manos sobre empuñaduras,
aliados discutiendo entre sí, los tres enviados comprendiendo que cada respuesta podía empeorar su suerte. Diego de Collio pidió hablar. Conviene decir que no era asunto menor. Si aquellos hombres volvían con cuenta cierta de nuestra gente, Setulul sabría cuántos éramos, cómo íbamos armados y qué aliados traíamos. El oficial asintió. Eso hace al caso. Diego continuó. Y si no volvían, también lo sabrían. Porque la falta de mensajeros habla. Bernardino le miró desde el banco. Entonces estaban condenados al venir. Diego no se alteró. En guerra, muchos lo están antes de saberlo. El oficial golpeó la mesa con los dedos. No estamos aquí para disputar doctrina. Pero la frase de Bernardino quedó en la sala aunque no entrase en el papel. Alonso recordó que aquel día también se discutió entre los españoles. No a voces, pero sí con dureza. Había quien quería usar a los enviados para mandar recado. Había quien proponía retenerlos. Había quien decía que debían servir de advertencia. Alvarado escuchó poco. Su decisión parecía tomada antes de que los demás terminaran de hablar. Que sepan sus señores, dijo, que si quieren paz, han de venir a dar obediencia. Si no, se les hará guerra. El intérprete transmitió la orden. El enviado principal respondió. No gritó. No suplicó. Habló largo, con un tono que hizo callar incluso a algunos aliados. Cuando terminó, el intérprete tardó en traducir. Dice que Setulul tiene señores propios. Que no conocen a nuestro rey. Que ningún hombre entrega su casa porque otro llegue armado a la puerta. Alvarado se quedó quieto. La respuesta era peligrosa, no por insolente, sino por clara. Pablo, que había escuchado, tragó saliva. No habla como vencido. Juan contestó. Por eso habrá que vencerlo. Alonso miró al enviado. Por un instante le pareció que aquel hombre y Alvarado se entendían perfectamente sin compartir lengua. Los dos sabían que la cortesía ya había terminado. ¿Se ofreció paz?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Se les hizo saber que debían reconocer a su majestad y recibir la paz. ¿Y aceptaron? No dieron obediencia. El escribano asentó. No dieron obediencia. Aquella era la frase que el expediente necesitaba. Los españoles ofrecían obediencia al rey como si fuera una puerta abierta. Para quien estaba al otro lado, podía parecer una cadena. ¿Qué hizo Alonso de Luarca en este trance?, preguntó el oficial. Valdés miró a Alonso. Se mantuvo en su puesto, con los de caballo, aguardando lo que se mandase. Intervino en el prendimiento o custodia de los enviados. Valdés dudó. No puedo jurarlo con certeza. Juan de Luarca tomó la palabra. Yo sí puedo decir que estuvo cerca cuando se les guardó. No fue quien más habló, pero estaba allí. ¿Con armas? Como todos. El escribano escribió una fórmula prudente. Alonso recordó el rostro del más joven de los enviados cuando los llevaron aparte. Ya no miraba los caballos. Miraba las manos de los hombres que los sujetaban. Bernardino se acercó a Alonso entonces. No han venido a pelear. Han venido a mirar. También nosotros miramos antes de entrar en un pueblo. Alonso no respondió. Si los tratamos como enemigos por hacer lo que nosotros haríamos, ¿qué somos? Alonso sí respondió esta vez, bajo. Soldados. Bernardino le sostuvo la mirada. Eso explica. No absuelve. Aquella frase no la olvidó. No porque le gustara, sino porque estorbaba. Las frases que estorban suelen durar más que las cómodas. Alvarado mandó que uno de los enviados volviera con mensaje. Los otros quedaron retenidos un tiempo, según lo que Alonso recordaba, mientras se confirmaban caminos y respuestas. No todos los detalles volvieron claros a su memoria. Algunos se mezclaban con jornadas posteriores, con otros mensajeros, con otras amenazas. Pero si recordaba el efecto, a partir de Setulul, la marcha perdió la poca apariencia de trato que le quedaba. El camino se convirtió en antesala de combate. ¿Hubo aviso de que Setulul se preparaba para resistir?, preguntó el oficial. Valdés asintió. Lo hubo. Por dichos de los enviados, por señales del camino y por información de los aliados. ¿Se apercibió la gente? Sí. Se mandó estar listos. El escribano escribió. Alonso vio de nuevo aquella noche. La columna acampó con más guardias de lo habitual. Los caballos quedaron cerca, ensillados a medias. Las armas se dejaron al alcance. Los aliados indígenas no durmieron como otros días, se agruparon por mandos, hablaron en voz baja,
enviaron hombres a mirar. Los españoles hacían chanzas cortas para no reconocer el miedo. Cuando un hombre bromea demasiado antes de una pelea, casi siempre está intentando no escuchar su propio corazón. Pablo estaba inquieto. Mañana será cosa seria. Juan ajustaba la correa de su espada. Todas lo son si te toca morir. No ayudas. No estoy para ayudarte. Estoy para que no hagas necedades. Diego de Colio revisaba sus pocas pertenencias. Si Setulul resiste, habrá mérito. Si se rinde, habrá menos riesgo pero también menos que contar. Bernardino se volvió hacia él. ¿De verdad piensas así ahora? Diego cerró la bolsa. Pienso así precisamente ahora. Mañana quizá piense tarde. Alonso Martín, sentado en el suelo, habló sin levantar la cabeza. Mañana habrá hombres delante. No méritos. Nadie contestó. Alonso se alejó unos pasos del fuego. Desde donde estaba podía ver sombras moviéndose en el campamento, oír animales, murmullos, alguna tos. Más allá, la oscuridad pertenecía a otros. Setulul no era todavía una ciudad tomada ni un nombre en su Provenza. Era un lugar vivo, con sus señores, sus casas, sus vigilias, sus propios hombres preguntándose qué traería el amanecer. Alonso pensó en Luarca sin querer. Si un día hubieran aparecido hombres armados ante la villa, con intérpretes, caballos y un rey desconocido en la boca, ¿cómo los habrían llamado los suyos? ¿Mensajeros? ¿Ladrones? ¿Demonios? ¿Soldados? A la mañana siguiente nadie hizo esas preguntas. ¿Fue necesario entrar por fuerza?, preguntó el oficial. Valdés bajó la mirada. Sí. Eso se tratará en la pregunta siguiente. El oficial dejó el asunto suspendido. El escribano secó la tinta con arena. Alonso se dio cuenta de que tenía los dedos tensos sobre la rodilla. Los relajó despacio. Habían hablado solo de los enviados, y ya la sala parecía más cargada que antes. Porque aquellos 3 hombres eran poca cosa para el expediente, pero mucho para la memoria. Con ellos había empezado la parte visible de la guerra en Guatemala. Antes hubo caminos, recelos, avisos. Después habría combate. Entre una cosa y otra estuvieron ellos, mirando a los recién llegados y tratando de llevar a su ciudad una respuesta. El papel los llamaría enviados, espías o naturales. Alonso recordaba sus rostros. El oficial pasó la hoja. Pregúntese ahora por la toma de Setulul, llamada después Zapotitlán. Aquel nombre traía filo. No el filo alegre de las espadas recién limpias, sino el de las decisiones tomadas deprisa, cuando una orden pesa más que la conciencia. Nadie habló. Hasta Pablo, que siempre encontraba una frase, guardó silencio. La pluma volvió al tintero. Y Alonso supo que lo peor no era lo que los testigos iban a decir. Lo peor era lo que todos sabían que iban a dejar fuera. Capítulo 14. Zapotitlán. Decid si Setulul fue tomada por fuerza de armas, preguntó el oficial. Valdés no respondió al punto. Se pasó una mano por la barba, miró hacia el suelo y luego al escribano, como si quisiera medir cuánto podía caber en una línea sin reventarla. Fue tomada por fuerza, dijo al fin. La pluma empezó a correr. Alonso no miró el papel. Miró la pared de enfrente, donde la cal se había abierto en una grieta fina. A veces la memoria entra por una grieta más que por una puerta. Setulul amaneció con niebla baja y ruido de gente despierta antes de tiempo. No era silencio de paz. Era silencio de espera. Los aliados indígenas lo notaron antes que los españoles. Tecol habló con los suyos, señaló las alturas y después el camino. Los intérpretes fueron de un lado a otro. Alvarado escuchó poco. Ya había decidido. Si no obedecen, se les entra, dijo. Nadie pidió que lo repitiera. Los hombres montaron. Los peones ajustaron rodelas, espadas y ballestas. Las piezas pequeñas se movieron con esfuerzo. Los aliados formaron en sus grupos. No todos miraban a Alvarado. Muchos miraban hacia Setulul, y en sus ojos había algo más antiguo que la obediencia a un capitán español. Alonso apretó las riendas. Juan de Luarca estaba a su lado. Hoy habrá parte que contar, dijo Juan. Hoy habrá muertos, respondió Alonso. Juan le miró como si una cosa no negara la otra. Eso es lo que se cuenta. Pablo, más atrás, tragó saliva. Diego de Colio revisaba su espada con la calma de quien prefiere temer antes y no durante. Alonso Martín no hablaba. Bernardino de Oviedo tenía los labios moviéndose apenas,
en una oración tan baja que parecía pensada más para sostenerse el que para convencer a Dios. ¿Hubo resistencia de los naturales?, preguntó el oficial. La hubo, contestó Valdés. Se defendieron con armas, grita y número. ¿Y el dicho Alonso se halló en la entrada? Se halló. Con los de caballo. El escribano asentó. Con los de caballo. Alonso volvió a oír los primeros gritos. No los de los españoles, sino los de dentro. Eran voces distintas, agudas, graves, muchas a la vez. Después llegaron piedras, flechas, lanzas arrojadas, polvo levantado por los pies. Los caballos avanzaron con dificultad, porque la entrada no era campo abierto. La guerra de los jinetes lucía menos donde la tierra no quería darle sitio. Alvarado mandó cargar en cuanto vio una abertura. La orden corrió más por gesto que por palabra. Alonso espoleó. Durante los primeros instantes, todo se estrechó, el cuello del caballo, la lanza baja, el hombro de Juan a la izquierda, un hombre que cayó delante, el golpe seco de una piedra contra un casco, el relincho de un animal herido, una figura que apareció demasiado cerca. Alonso empujó con la lanza y sintió resistencia. No miró. O sí miró y después decidió olvidar la cara. La caballería rompió el primer empuje, pero no acabó la pelea. Los defensores se apartaban, volvían, se metían entre casas, tiraban desde esquinas, arrastraban heridos. Los aliados indígenas entraron por otros puntos, con un conocimiento de esa guerra que los españoles no siempre tenían. Para ellos aquello no era solo servicio a Alvarado, era también ajuste de fuerzas entre pueblos, oportunidad, venganza o necesidad. Decid si el dicho Alonso procedió como buen soldado, leyó el oficial. Valdés respondió. Procedió. No faltó a la carga ni al puesto. Juan añadió, sin esperar. Yo le vi entrar. El oficial le miró, pero permitió que siguiera. Entró conmigo y con otros. No fue detrás buscando seguro. El escribano escribió una fórmula útil. Pablo pidió hablar. También le vi sujetar a un hombre que quería rematar a un muchacho. La pluma se detuvo. El oficial levantó la mirada. ¿Qué muchacho? Pablo dudó. Había hablado por impulso, como tantas veces. Alonso cerró los ojos un instante. Lo recordaba. La pelea ya había pasado por una calle estrecha. Había humo en una casa y un olor acre que se mezclaba con maíz quemado. Un joven indígena, quizá apenas un muchacho, estaba en el suelo con una herida en el brazo. No tenía arma visible. Un soldado español, fuera de sí por la sangre o por miedo atrasado, levantó la espada para acabarlo. Alonso le agarró la muñeca. Déjalo. Es enemigo. Ahora no. ¿Mandas tú? Alonso apretó más. Mando mi mano. Y ahora está en la tuya. El soldado le sostuvo la mirada. Luego escupió y se apartó. El muchacho fue llevado por otros. Alonso nunca supo si vivió. Tampoco lo preguntó. Hay compasiones que un hombre usa para dormir esa noche y olvida al día siguiente porque no puede sostenerlas todas. En la sala, el oficial no parecía complacido. No se pregunta por casos particulares que no hacen al mérito. Bernardino habló desde el banco. A veces hacen al hombre. No estamos probando el alma del dicho Alonso, sino sus servicios, respondió el oficial. Eso ya lo veo. El escribano mantuvo la pluma quieta. El oficial decidió no asentar el episodio. Alonso no protestó. En otra ocasión quizá lo habría hecho, por vanidad. Ahora entendía que aquella escena no servía a su merced. Ni para bien ni para mal. No había testigos convenientes para convertirla en virtud, y demasiados riesgos de convertirla en discusión. El papel siguió adelante. ¿Fue tomada la población?, preguntó el oficial. Valdés contestó. Fue tomada. ¿Se prendieron algunos principales? Sí. ¿Se procuró saber de ellos la disposición de la tierra y lo tocante al oro? Valdés bajó la mirada. Sí. El escribano escribió más despacio. Alonso sintió que la sala se enfriaba, aunque el aire seguía pesado. Ahí estaba el borde. Tomar una población era violencia abierta. Interrogar a los vencidos era otra cosa. En los papeles se decía saber, informarse, preguntar. En el suelo, bajo techo o junto a una pared, podía llamarse de muchas maneras, casi ninguna limpia. Después de la toma, Alvarado mandó traer a varios hombres principales. Algunos estaban heridos. Otros mantenían el gesto firme pese al cansancio. Los intérpretes preguntaron por caminos, pueblos, señores, alianzas, bastimentos y oro.
Sobre todo por oro. La palabra pasaba de lengua en lengua, y siempre llegaba más dura de lo que salía. Uno de los principales negó saber dónde lo guardaban. Alvarado no creyó. Siempre saben menos cuando han perdido, dijo. Diego de Collio, que estaba junto a Alonso, murmuró. O quizá hay menos de lo que creemos. Juan le oyó. Pues habrá que creer mejor. Bernardino apartó la vista antes de que empezaran los tormentos. Alonso no la apartó al principio. Luego sí. No por piedad pura, sino porque el cuerpo tiene defensa propia contra ciertas imágenes. Mirar demasiado no ayuda al que sufre y empeora al que mira. Los gritos no necesitaban ojos. ¿Se obtuvo información útil?, preguntó el oficial. Valdés apretó los labios. ¿Se obtuvo alguna? ¿Sirvió para continuar la jornada? Sí. El escribano asentó. Alonso escuchó las palabras limpias y recordó la suciedad del suelo, las manos atadas, un intérprete con la cara cenicienta, los aliados indígenas mirando con expresiones distintas, unos duros, otros indiferentes, otros incómodos. No había una sola mirada indígena, como no había una sola mirada española. Cada hombre llevaba su historia hasta aquel patio. Tecol estaba allí. No intervino. No era su mando. Pero observaba. Más tarde, cuando todo terminó, Alonso lo encontró junto a unas cargas. El tlaxcalteca le dijo algo. Alonso no entendió. Llamó al intérprete. Dice, tradujo este, que los señores de aquí recordarán esto. Si viven, dijo Juan, que llegaba detrás. El intérprete miró a Tecol y no tradujo enseguida. Tecol ya había entendido el tono. Respondió con calma. Dice que los muertos también recuerdan, si quedan hijos, tradujo al fin. Juan no contestó. Alonso guardó aquella frase muy adentro, donde se guardan las cosas que no conviene sacar a menudo. ¿Qué hizo Alonso después de tomada Setulul?, preguntó el oficial. Valdés pareció agradecer una pregunta más segura. Continuó en la guarda y servicio de la jornada. Se mantuvo con los de caballo, ayudó a asegurar el paso y siguió bajo las órdenes del capitán Alvarado. ¿Hubo saqueo? La pregunta sorprendió a algunos. Valdés miró al oficial con cautela. Hubo lo que suele haber cuando se toma población por fuerza. Responded. Hubo toma de bastimentos y bienes necesarios a la jornada. Y también desorden de algunos, como sucede en tales casos. El oficial no insistió demasiado. Había límites que todos conocían. No se trataba de negar la violencia, pero tampoco de convertir la información de méritos en acusación general. Alonso recordó a Pablo saliendo de una casa con una manta al hombro y el rostro cambiado. ¿Qué llevas?, le preguntó. No lo sé. Pues déjalo. Todos toman. Tú no eres todos. Pablo le miró con rabia. Cuando repartan, tampoco seré todos. Seré el último. Déjalo. Pablo sostuvo la manta un momento. Luego la tiró al suelo y se alejó maldiciendo. Al día siguiente volvió a hablar con Alonso como si nada. Pero no era nada. En campaña, muchas amistades se mantenían gracias a no nombrar lo ocurrido la víspera. Diego, en cambio, no tomó al azar. Observó, esperó, preguntó dónde se registraría lo hallado. Juan decía que Diego robaba con la cabeza y no con las manos. Diego respondía que eso no era robar, sino prepararse para declarar bien cuando llegara el momento. Bernardino ayudó a enterrar a 2 muertos cuando nadie se lo pidió. No preguntó de qué bando eran. Alonso Martín cargó agua hasta que le sangraron los dedos por el asa rota de un cántaro. Cada cual sobrevivía a Zapotitlán como podía. ¿Fue este hecho tenido por servicio notable?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Sí. Porque abrió camino hacia las tierras altas y mostró la fuerza de la jornada. El escribano escribió. Alonso pensó que aquella frase sería buena para su probanza. Setulul como puerta. Setulul como mérito. Setulul como señal de que Alonso estuvo donde había peligro. Pero para otros, Setulul fue pérdida. Casa tomada, señores presos, muertos sin nombre castellano, mujeres buscando entre humo, niños aprendiendo demasiado pronto el sonido de los caballos. Todo eso no anulaba el mérito militar según las reglas de aquel mundo. Lo acompañaba. Iba pegado a él como barro a la bota. ¿Confirman los demás testigos que Alonso se halló en la toma?, preguntó el oficial. Juan dijo. Lo confirmo. Pablo, más bajo. Lo confirmo. Diego. Lo confirmo. Y confirmo que fue útil. Alonso Martín. Estuvo allí.
Bernardino tardó. Estuvo. ¿Y sirvió? Bernardino levantó los ojos. Sí. Sirvió. El oficial observó su cara, quizá esperando otra frase incómoda. No llegó. El escribano tomó nota de las confirmaciones. La sala quedó un momento en silencio. Afuera sonó una campana lejana, y después voces en la calle. La ciudad seguía con sus asuntos, cargas, pleitos, misas, compras, órdenes. Dentro, un grupo de hombres intentaba convertir una toma sangrienta en mérito aceptable. Alonso se preguntó si aquello era hipocresía o simplemente el modo en que funcionaba el mundo. Tal vez ambas cosas. Las coronas no se extendían con confesiones, sino con documentos. Los soldados no pedían merced diciendo tuvimos miedo o dudamos o algunos se excedieron. Decían, servimos, gastamos, padecimos, vencimos. Y era verdad. No toda, pero verdad. El oficial dejó la hoja sobre el montón. Queda sentado que el dicho Alonso de Luarca se halló en la toma de Setulul, llamada Zapotitlán, con caballo y armas, y que en ella sirvió a su majestad bajo el capitán Pedro de Alvarado. El escribano secó la tinta. Alonso no se movió. En la memoria, el humo aún subía. El oficial pasó a la siguiente pregunta, pero antes de leerla miró a los testigos. Después de tomada la población, la jornada continuó hacia la sierra y las tierras altas. Valdés asintió. Así fue. Bernardino cerró los ojos un instante. Alonso sabía por qué. Zapotitlán no había sido el final de la dureza. Había sido la entrada. A partir de allí, el camino subió, el aire cambió y la guerra se hizo más grande. Los caballos, que habían dado ventaja, empezaron a sufrir la sierra. Los hombres dejaron atrás el calor espeso para encontrar otro enemigo en las cuestas, la niebla y los pasos estrechos. Alvarado quería llegar arriba. Los pueblos de arriba no pensaban esperarlo de rodillas. El escribano volvió a mojar la pluma. Y Alonso, sin querer, apretó las manos como si aún sujetara las riendas al pie de la montaña. Capítulo 15. La voz que no firma. En toda Provenza hay una parte que no llega al papel. Lo que se calla también declara, aunque ningún escribano sepa recogerlo. Antes de pasar a la sierra, dijo el oficial, conviene aclarar una cosa. El escribano levantó la pluma. Los testigos miraron al hombre de la mesa con prevención. Cuando un oficial decía conviene, casi siempre significaba que alguien había dicho demasiado o demasiado poco. Se ha hablado muchas veces de indios amigos, de lenguas y de naturales que guiaron la jornada. ¿Hay aquí quien pueda dar razón de ello? Hubo un silencio. No era fácil responder. Los españoles declaraban por sus servicios. Los indígenas solían entrar en aquellos papeles como número, ayuda, carga, enemigo, aliado o vasallo. Rara vez como voz. Diego de Colio fue el primero en hablar. Hay un intérprete en la ciudad que sirvió con gente de México y trató con los de Guatemala. No sé si conviene llamarlo. El oficial le miró con interés. Cristiano. Bautizado, según tengo entendido. ¿Sabe castellano? Lo suficiente para ser peligroso, murmuró Pablo. Juan le dio un golpe con el codo. El oficial oyó la frase, pero decidió no seguirla. Que entre. El alguacil salió. La sala quedó expectante. Alonso sintió que algo se movía fuera del orden previsto. Una Provenza era cosa de conquistadores, vecinos, soldados, escribanos y autoridades. Aquella mañana, sin embargo, iba a entrar alguien que podía recordar la jornada desde otro lado del camino. La puerta se abrió. Entró un hombre de mediana edad, bajo, fuerte, con el cabello cortado a la manera indígena y una camisa sencilla. No llevaba armas. Caminaba sin humillarse, pero tampoco con desafío. Sus ojos pasaron por la mesa, por el crucifijo, por los testigos y por Alonso. Se detuvieron un instante en él. No había odio visible. Tampoco gratitud. Decid vuestro nombre, pidió el escribano. El hombre respondió con un nombre indígena que la pluma no supo atrapar a la primera. El escribano frunció el ceño. ¿Nombre cristiano? Juan Tecol, dijo el hombre. Alonso alzó apenas la mirada. Tecol. No era el mismo guerrero tlaxcalteca que recordaba de la jornada. Aquel había sido más joven, más rápido de gesto, con una cicatriz junto al hombro. Este hombre podía ser pariente, compañero, quizá el mismo envejecido de otro modo. Alonso tardó en reconocerlo porque los años cambian las caras, pero menos los ojos. Tecol miró a Alonso y habló antes de que nadie le preguntase. Yo caminé al sur.
El oficial se acomodó en la silla. ¿Con la jornada de Pedro de Alvarado? Sí. ¿Conocéis al dicho Alonso de Luarca? Tecol miró al acusado de mérito, si es que podía llamarse así a un hombre que pedía recompensa. Lo vi. El escribano escribió, «Conoce al dicho Alonso». Tecol corrigió. No dije conocer. Dije ver. El escribano se detuvo. El oficial observó al intérprete con más atención. ¿Le visteis en la jornada? Sí. Eso basta. Decid si le visteis servir. Tecol no respondió enseguida. Sus manos estaban quietas junto al cuerpo. Hablaba castellano con pausas, buscando palabras exactas. Lo vi montar. Lo vi pelear. Lo vi mandar poco y mirar mucho. Pablo bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. El oficial preguntó, ¿fue útil a la jornada? Tecol volvió a mirar a Alonso. Sí. El escribano escribió esa palabra con alivio. Era breve, clara y servía. Pero Tecol no había terminado. Muchos fueron útiles. También los que no firmarán. La pluma volvió a detenerse. El oficial entornó los ojos. Aquí se pregunta por Alonso de Luarca. Lo sé. Entonces ceñíos a él. Tecol asintió. Alonso escuchaba algunas veces. Juan soltó una respiración brusca, medio risa, medio impaciencia. ¿Eso es mérito? Preguntó. Tecol se volvió hacia él. En aquella jornada, sí. Nadie habló. Alonso recordó de pronto al Tecol del camino. El hombre que había señalado una hondonada en los chontales. El que había advertido de miradas en Soconusco. El que no aceptaba ser llamado de nadie. El que, después de Zapotitlán, dijo que los muertos también recuerdan si quedan hijos. Sí. Era él. Más viejo, más callado, pero él. Decid qué queréis decir con que Alonso escuchaba, ordenó el oficial. Tecol buscó las palabras. Cuando los nuestros decían que un paso era malo, algunos españoles reían. Cuando decían que había gente mirando, algunos no creían. Alonso preguntaba otra vez. ¿Y eso ayudó? A veces. El escribano escribió, atendía a los avisos de los indios amigos. Tecol vio la frase formarse y pareció entender que, una vez puesta en papel, ya no era suya. Alonso se acordó de una mañana después de Soconusco. La columna debía escoger entre dos caminos. Uno más ancho, otro más largo. Los españoles preferían el ancho. Los aliados discutían. Tecol se acercó a Alonso con un intérprete. Dice que el camino ancho es para que nos vean venir, tradujo este. Todos los caminos son para eso, respondió Juan. Tecol negó. Dice que no. Que ese camino no tiene sombra ni salida si cierran delante. Diego de Colio intervino. ¿Y el otro? Más largo. Más agua. Más barro. Menos ojos. Juan escupió al suelo. Siempre acabamos en el barro por consejo ajeno. Alonso miró el terreno. No entendía aquella tierra como Tecol, pero sí entendía la lógica de una trampa. Fue a hablar con un cabo. El cabo protestó. Alvarado escuchó a medias. Al final se mandó explorar el camino ancho antes de meter toda la columna. Encontraron señales de vigilancia y pasos cortados más adelante. No hubo gran batalla aquel día. Precisamente por eso nadie lo recordaba mucho. Las jornadas se salvan a veces por lo que no ocurre. Y lo que no ocurre rara vez da mérito. ¿Visteis al dicho Alonso tratar bien a los aliados? Preguntó el oficial. Tecol no se apresuró. Tratar bien es palabra grande. El oficial apretó los labios. Responded. No era el peor. Pablo no pudo evitar soltar una risa breve. Juan le miró con fastidio. El escribano no supo si escribir. El oficial habló con severidad. El testigo dirá si fue justo, prudente o útil en el trato. Tecol bajó los ojos un momento. Fue prudente más que justo. Eso vi. La frase entró en la sala como una piedra en agua quieta. Alonso no se defendió. No había ofensa. Había exactitud. Había sido prudente. Había escuchado cuando convenía. Había evitado algunos abusos cuando no costaban demasiado. Había contenido a Pablo una vez, a Juan otra, a un soldado desconocido en Zapotitlán. Pero no había detenido la jornada, ni las órdenes, ni los tormentos, ni el reparto del mundo ajeno. Prudente más que justo. Eso no convenía al expediente, pero servía para el hombre. El oficial decidió salvar lo aprovechable. Asentad que fue prudente en el trato con los indios amigos.
El escribano escribió. Tecol lo vio. No discutió. Quizá ya sabía que los papeles de los españoles comían las frases y devolvían huesos. Decid, continuó el oficial, si los indios amigos fueron necesarios en la jornada. Sí. ¿Por qué? Tecol pareció sorprendido de que hubiera que explicarlo. Porque la tierra no hablaba castellano. Porque los caminos no obedecían a los caballos. Porque los pueblos no eran uno solo. Porque cada señor tenía enemigos. Porque los españoles no sabían quién odiaba a quién. El escribano miró al oficial. Esta vez escribió bastante. Alonso sintió que la sala cambiaba de peso. No era ya solo su probanza. Era, por un momento, la jornada vista desde el tejido que la había hecho posible. Los españoles habían llevado hierro, caballos, pólvora y ambición. Pero no llevaron solos el conocimiento del camino. Ni las lenguas. Ni las rivalidades antiguas. Ni la capacidad de convertir una enemistad local en avance imperial. Tecol siguió hablando. Los de Tlaxcala no iban porque amasen al rey de Castilla. Los de México no iban porque olvidasen México. Los cachiqueles no ayudaron después porque fueran niños. Cada pueblo miraba su provecho. Diego de Colio asintió casi sin querer. Eso es verdad. El oficial le mandó callar con un gesto. ¿Y Alonso de Luarca entendía eso? Tecol miró al protagonista de la probanza. Empezó a entenderlo. Alonso sostuvo su mirada. La memoria le trajo el primer encuentro con los cachiqueles. No todavía como escena completa, porque eso vendría después, sino como impresión, señores que no se inclinaban como vencidos, intérpretes esforzados, presentes ofrecidos y aceptados, sonrisas medidas, una alianza que no nacía de amor sino de cálculo. Alvarado creyó usar aquella rivalidad. Los cachiqueles también creyeron usarlo a él. Todos se usaban. Algunos tenían más caballos. No conviene entrar ahora en los cachiqueles, dijo el oficial. Se preguntará a su tiempo. Tecol inclinó la cabeza. A su tiempo, entonces. La respuesta sonó sencilla, pero Alonso notó en ella una ironía quieta. ¿Cuál era el tiempo de los cachiqueles en un papel hecho para premiar a un asturiano? ¿Cuál era el tiempo de Setulul, de los chontales, de los cargadores, de los aliados muertos? El tiempo del expediente lo marcaba la necesidad de Alonso. Los demás entraban cuando ayudaban a probarla. «Decid si visteis a Alonso de Luarca cometer desorden contra los aliados», preguntó el oficial. Tecol negó. «No lo vi». «¿Le visteis impedir alguno?» Tecol pensó. «Una vez». El oficial pareció interesado. «Decidlo». Alonso ya sabía cuál era. Había ocurrido en la marcha posterior a Zapotitlán. Un soldado español quiso quitar a un aliado indígena una manta buena, diciendo que la necesitaba para su caballo. El aliado se negó. Hubo empujones. El español sacó daga. Alonso llegó antes de que la cosa acabara mal. «Esa manta no es tuya», dijo. «Todo lo que va en la jornada sirve a la jornada. Entonces empieza por entregar tus botas». Los hombres alrededor rieron. La risa desarmó el momento mejor que una orden. El soldado guardó la daga, no por convencimiento, sino por no quedar como ladrón torpe ante todos. El aliado recuperó su manta. Tecol estaba allí y vio la escena. En la sala, la contó sin adornos. Alonso paró al soldado. «No por amor a nosotros. Por orden». «¿Y eso fue útil?», preguntó el oficial. «Sí. Un aliado robado camina peor. Muchos aliados robados cambian de camino». El escribano escribió una versión breve, pero suficiente. Evitó desorden contra los indios amigos, en beneficio de la jornada. Alonso aceptó la reducción. Tenía razón. No lo hizo por justicia pura. Lo hizo porque robar a un aliado era una estupidez peligrosa. A veces la prudencia produce el mismo resultado que la bondad, pero no deja el mismo sabor. Bernardino de Oviedo miraba a Tecol con atención. «¿Puedo preguntar?», dijo. El oficial dudó. «No sois quien dirige esta información». «Una sola cosa». El oficial cedió con un gesto seco. Bernardino se volvió hacia Tecol. «Cuando caminabais con nosotros, ¿qué pensabais que éramos?». La pregunta no convenía a la probanza. Tampoco parecía conveniente a nadie. Tecol la recibió sin sorpresa. Al principio, fuerza útil. ¿Y después? Tecol miró a Alonso, luego al oficial, luego al escribano. Después, fuerza que no sabe detenerse. Nadie escribió. Ni falta hizo.
Alonso sintió que aquella frase encontraba sitio entre las costillas. Fuerza que no sabe detenerse. No hablaba solo de Alvarado. Hablaba de todos ellos. De Cortés enviando al sur, de Alvarado avanzando, de los soldados pidiendo merced, de los aliados aprovechando la ocasión, de los papeles que convertían cada paso en argumento para dar el siguiente. Eso no se asentará, dijo el oficial. Tecol inclinó la cabeza. No todo necesita asiento. El escribano bajó la vista. Pablo miró al suelo. Juan apretó la mandíbula. Diego de Collio, por primera vez en la mañana, no parecía estar contando nada. El oficial recuperó el mando. Basta. Queda dicho que el testigo vio al dicho Alonso en la jornada, que le tuvo por soldado de caballo, prudente en el trato con los aliados y atento a sus avisos. Eso es lo que hace al caso. Tecol no discutió. ¿Firmará?, preguntó el escribano. El hombre extendió la mano, luego la retiró. Pondré señal. El escribano preparó el lugar. Tecol hizo una marca torpe, guiado por la mano del escribano. No era una firma como las de los españoles. Era una señal para que el papel pudiera decir que había estado allí. Alonso pensó que el capítulo entero de los aliados cabría al final en una marca. Tecol se apartó de la mesa, pero antes de salir miró a Alonso una última vez. «Tú querías que hablaran de tus servicios», dijo. El oficial frunció el ceño, pero Alonso respondió antes. «Sí. Han hablado. Aún falta». Tecol asintió despacio. «Siempre falta». Luego salió. La puerta se cerró tras él. Durante un momento nadie dijo nada. La sala siguió siendo la misma: mesa, papeles, vela, crucifijo, hombres cansados. Pero algo había cambiado. La probanza continuaba siendo de Alonso de Luarca, y se haría para pedir merced por sus servicios. Eso no variaba. Sin embargo, una voz que no estaba prevista había dejado claro que aquellos servicios no habían ocurrido en tierra muda ni entre sombras sin voluntad. El oficial tomó aire y pasó la hoja. Prosigamos con la campaña contra los Caiche. El escribano mojó la pluma. Alonso bajó la vista. El papel seguía avanzando. El oficial pasó a otra hoja. Capítulo 16. Contra los Caiche. La palabra enemigo era cómoda en boca de los capitanes. En el campo, en cambio, los enemigos sangraban, gritaban, defendían casas y miraban con ojos de hombres. Decid si, después de Setulul, la jornada subió hacia las tierras altas y entró en guerra con los Caiche. Valdés volvió a ponerse en pie. La palabra Caiche no salió limpia en boca del oficial. La pronunció como pudo, con la seguridad de quien sabe que el papel acabará imponiendo su forma aunque la lengua tropiece antes. El escribano la miró de reojo, dudando cómo dejarla escrita. Subió, dijo Valdés. Y hubo guerra. ¿Se halló en ella Alonso de Luarca? Se halló. ¿Con caballo y armas? Con caballo y armas. La fórmula volvió al papel. Alonso la oyó como quien oye martillar siempre el mismo clavo. Caballo y armas. Caballo y armas. Aquello era lo que le daba peso ante la autoridad, pero en la sierra el caballo no siempre había sido ventaja. A veces era carga, problema, animal asustado ante pendientes, piedra suelta y caminos que no fueron hechos para hierro herrado. Después de Zapotitlán, la tierra empezó a subir. No de golpe, sino como sube una amenaza. Primero se nota en el aire, luego en las piernas, después en la respiración de los caballos. Las jornadas se hicieron más lentas. Las noches, más frías. Los hombres que habían maldecido el calor comenzaron a maldecir la humedad de las alturas. La niebla borraba los pasos, los barrancos obligaban a desmontar, los guías discutían más. Cada vuelta del camino podía esconder piedras, flechas o simplemente otro tramo de cuesta. Alvarado no toleraba bien los caminos que no cedían. ¿Fueron los Caiche, gente de resistencia?, preguntó el oficial. Valdés respondió sin dudar. Lo fueron. Peleaban con orden, con ánimo y con conocimiento de la tierra. El escribano anotó. Bernardino de Oviedo levantó la cabeza. Aquella frase, al menos, era justa. Los enemigos no eran tropel sin seso, aunque muchos españoles prefirieran contarlo así para que la victoria pareciera más limpia. Los Caiche sabían moverse. Sabían esperar. Sabían empujar a los caballos hacia terreno malo. Sabían que el miedo al hierro no bastaba si el hierro no podía maniobrar. Alonso los había visto aparecer entre niebla y maizales, con mantas, armas de madera dura, puntas de obsidiana, lanzas, hondas y gritos que bajaban por la ladera antes que los cuerpos.
Había visto también cómo desaparecían cuando la carga española parecía imponerse, solo para volver desde otro lado. ¿Tomó parte Alonso en los encuentros?, preguntó el oficial. Sí, dijo Valdés. En los que vi, no faltó. Juan de Luarca añadió. Entró cuando se mandó entrar. El oficial le permitió seguir. Y aguantó cuando hubo que aguantar. Que no todo fue cargar. Alonso recordó un paso estrecho donde la caballería quedó casi inútil. Al frente se oían gritos. Los peones levantaban rodelas. Las piedras caían desde arriba con una precisión que helaba la sangre. Un caballo recibió una en la cabeza y cayó de lado, atrapando la pierna de su jinete. El hombre gritó. Nadie podía sacarlo sin exponerse. Pablo dio un paso hacia él. Juan lo agarró del brazo. No seas idiota. Está vivo. Y tú también, si te quedas aquí. Alonso vio la escena, bajó del caballo y se metió con Alonso Martín entre dos rocas mientras los aliados cubrían con flechas y gritos. Llegaron hasta el jinete. No pudieron salvar al caballo. Sí al hombre, aunque le sacaron la pierna rota y la cara blanca como cera. Cuando volvieron, Juan miró a Alonso sin aplaudirlo. Casi pierdes caballo por salvar medio soldado. Medio soldado todavía declara entero, dijo Diego de Colio. La frase corrió entre los asturianos, y por primera vez en días, algunos rieron. En la sala, Diego pidió la palabra. Conviene decir que en esas tierras la caballería no siempre podía obrar como en llano. Y que por eso valía más quien sabía cuándo desmontar que quien se empeñaba en lucirse montado. ¿Decís eso por Alonso?, preguntó el oficial. Lo digo por la jornada. Y por Alonso, sí. El escribano escribió, supo servir a caballo y a pie cuando convino. Alonso aceptó la frase. Era buena. Y cierta. ¿Hubo gran peligro para la jornada?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Lo hubo. Mayor del que algunos esperaban. Alonso miró a Pablo. El de Luarca mantenía los ojos bajos. En la subida hacia los Caiche, Pablo había cambiado. Hasta entonces aún quedaba en él el muchacho que hablaba de oro, partes y hazañas. En la sierra empezó a callar. La muerte se le había acercado varias veces, pero no era solo eso. Era ver que los hombres del otro lado no huían como sombras. Resistían. Mandaban. Morían sin pedir permiso. Defendían casas, templos, señores y caminos. Una noche, tras un encuentro duro, Pablo se sentó junto a Alonso con la espada sobre las rodillas. La hoja tenía una muesca. Hoy he matado a uno que me miró antes de caer, dijo. Alonso no respondió. No era distinto de nosotros. Sí lo era. No en eso. Alonso entendió qué quería decir. Juan, que estaba cerca, intervino sin moverse. Si empiezas a buscar parecidos, acabarás dejando que te maten. Pablo levantó la cabeza. ¿Y si no los buscas? Entonces quizá vivas. Bernardino, desde el otro lado del fuego, murmuró. Vivir no siempre es ganar. Juan resopló. Eso lo dices porque sigues vivo. Precisamente. Alonso Martín, que limpiaba una punta de lanza, dijo. Mañana volverán. Nadie discutió. Esa era la verdad que importaba. Decid si Alonso alentó o ayudó a los suyos en esos trabajos, preguntó el oficial. Valdés miró a los asturianos. Sí. Mantuvo buen ánimo entre ellos. Alonso casi protestó. No por falso, sino por insuficiente. No había mantenido buen ánimo. Había mantenido movimiento. Había dicho a Pablo que comiera aunque no tuviera hambre. Había mandado a Juan callar cuando su dureza empezaba a romper más de lo que sostenía. Había pedido a Diego que dejara de hablar de méritos delante de hombres que acababan de enterrar compañeros. Había enviado a Bernardino a ayudar a los heridos para que dejara de mirar las órdenes de Alvarado como si quisiera prenderles fuego con los ojos. Eso no era ánimo. Era evitar que el grupo se deshiciera. El oficial preguntó a Juan. ¿Fue Alonso tenido por cabeza entre los asturianos? Juan hizo una mueca. Cabeza, no sé. Nadie le nombró. Pero cuando hablaba, se le oía. ¿Y vos le obedecíais? Juan miró a Alonso. Después al oficial. Cuando tenía razón. ¿Y la tenía a menudo? Juan tardó. Más de lo que me gustaba. Pablo sonrió sin levantar la vista. El escribano escribió una fórmula sobria y perdió lo mejor de la respuesta. La guerra contra los Caiche no fue un solo golpe. Fue avance, choque, retirada, negociación fallida,
nueva amenaza, cansancio. Los españoles tendían a recordar los hechos como escalones hacia la victoria. Alonso los recordaba como una serie de días en los que nadie sabía cuánto faltaba. Cada pueblo podía cerrar el camino. Cada señor podía fingir trato mientras reunía gente. Cada aliado podía traer noticia cierta o interesada. Alvarado empujaba. La sierra respondía. ¿Cómo mandaba el capitán Alvarado en esos lances? Preguntó el oficial. Valdés fue prudente. Con determinación. Bernardino soltó aire por la nariz. El oficial lo oyó. ¿Tenéis algo que decir? Bernardino se levantó despacio. Mandaba con determinación, sí. Y con dureza. La dureza en guerra no es falta. No he dicho que lo sea siempre. Entonces, responded a lo preguntado. Bernardino miró al escribano. Alvarado no toleraba resistencia. Donde la hallaba, la quebraba. Alonso sirvió bajo ese mando. El oficial midió la frase. No era elogio claro, pero tampoco acusación contra Alonso. Asentad que sirvió bajo mando riguroso y en tierra de resistencia. El escribano escribió. Alonso miró a Bernardino. El asturiano de Oviedo no buscaba perjudicarle. Buscaba no mentir del todo. Eso, en una probanza, era caminar por un filo. Una tarde, después de una pelea en las alturas, Alvarado mandó traer a varios prisioneros. Quería saber cuánta gente reunían los caiche, qué señores mandaban, por donde podían cortar el paso. Las preguntas se hicieron con intérpretes. Las respuestas no convencieron. Alonso vio cómo Juan endurecía la mandíbula, cómo Pablo se alejaba, cómo Diego calculaba si aquello daría ventaja real, cómo Alonso Martín se quedaba inmóvil y cómo Bernardino apretaba tanto el rosario que pareció a punto de romperlo. No mire si no sirve, le dijo Juan a Pablo. Y sirve. Sirve para no ser el próximo. Alonso escuchó y no dijo nada. A veces callaba porque no tenía respuesta. Otras porque la respuesta habría exigido hacer algo. ¿Se mostró Alonso cruel con los vencidos? Preguntó de pronto el oficial. La sala se tensó. No era pregunta habitual si no venía de algún rumor o de la prudencia de quien quería cerrar grietas antes de que otro las abriera. Alonso levantó la vista. El oficial no parecía hostil, parecía meticuloso. Valdés respondió. No le vi crueldad particular. ¿Particular? Digo que no le vi hacer exceso por su gusto. El escribano no escribió aún. Juan intervino. Alonso hizo lo que se mandaba. Bernardino dijo. Eso no siempre responde. El oficial golpeó la mesa. Responderá el testigo llamado. Valdés continuó. No le vi ensañarse. Le vi pelear. Le vi obedecer. Le vi contener a alguno en una ocasión, como ya se ha dicho. Pero no puedo vestir de mansedumbre una guerra. El oficial mantuvo la mirada sobre él. Después hizo una señal. Asentad, no consta que hiciese excesos particulares, antes sirvió como soldado en los lances de guerra. El escribano obedeció. Alonso respiró despacio. Aquella frase podía ayudarle. También podía perseguirle. No consta. Excesos particulares. Como si la violencia común fuese menos violencia por estar repartida entre todos. Tecol, que ya no estaba en la sala, habría entendido la diferencia. O quizá la habría rechazado. ¿Hubo entre los caiche, señores principales que resistiesen? Preguntó el oficial. Valdés asintió. Los hubo. No sé nombrarlos todos con certeza. Eran pueblos con mando, no gente suelta. El escribano anotó. Alonso agradeció esa precisión. No por simpatía, sino por exactitud. Llamar gente suelta a quienes defendían señoríos era mentira cómoda. Los caiche tenían estructura, autoridad, memoria de poder. Por eso resistían. Por eso la campaña fue dura. Por eso el mérito de los españoles aumentaba en los papeles. Reconocer la fuerza del vencido servía también para engrandecer al vencedor. Esa era otra trampa del expediente. A veces decía una verdad sobre el enemigo porque convenía al mérito propio. La subida continuó en la memoria. Días de niebla. Hombres tosiendo. Caballos con las patas lastimadas. Aliados indígenas discutiendo con los guías locales. Alvarado exigiendo avanzar. Un peón que murió de fiebre sin haber recibido herida. Otro que desapareció al ir por agua. Una noche en que los gritos sonaron tan cerca del campamento que media compañía durmió con la mano en la espada. Pablo dejó de hablar de oro. Diego siguió hablando de Merced,
pero menos delante de Bernardino. Juan se volvió más duro. Alonso Martín más callado. Bernardino más pálido. Alonso de Luarca aprendió algo que nunca habría puesto en una petición. Cuanto más lejos entraba un hombre en tierra ajena, más necesitaba convencerse de que tenía derecho a estar allí. ¿Merecen esos servicios ser tenidos en cuenta?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Sí. Fueron servicios de peligro. Juan. Y de provecho. Diego. Y con gasto. Alonso Martín. Y con trabajo. Bernardino, tras un instante. Y con sangre. El escribano escribió algunas palabras. No todas. El oficial repasó lo asentado. Queda dicho que Alonso de Luarca se halló en la campaña contra los Caiche, que sirvió con caballo y armas, que padeció trabajos y peligros en la sierra, que no faltó a su puesto y que fue útil en la jornada. La frase quedó bien. Alonso lo sabía. Era una buena frase para una probanza. Pero al oírla vio otra vez al joven enemigo que Pablo había matado. Vio al jinete atrapado bajo el caballo. Vio a los prisioneros. Vio la niebla cerrarse sobre cuerpos que nadie iba a nombrar. Vio a los asturianos alrededor del fuego, menos seguros cada día de que parte de sí mismos iba a volver de aquella tierra. El oficial dejó la hoja. Después de esto se tratará de la alianza con los cachiqueles. Diego de Colio levantó los ojos. Juan apretó los labios. Bernardino miró al crucifijo de la mesa. Alonso sabía por qué. La guerra contra los Caiche había sido dura. Pero las alianzas, cuando se rompen, dejan heridas más largas que las batallas. Capítulo 17. La alianza cachiquel. Una alianza no nacía del afecto, sino de la necesidad. Aquellos pueblos no eran sombra detrás de los españoles, tenían memoria, cálculo y miedo propios. Decid si, después de la guerra con los Caiche, el capitán Pedro de Alvarado trató alianza con los cachiqueles. Valdés miró al oficial con cansancio. No era cansancio de estar de pie, sino de volver a una parte del camino donde las palabras pesaban más que las lanzas. La trató, respondió. Y se hizo. El escribano escribió despacio. Alonso notó como Bernardino de Oviedo bajaba los ojos. Diego de Colio, en cambio, pareció despertar. Las alianzas le interesaban más que las batallas, porque en ellas solía decidirse quién ganaba antes de desenvainar. —¿Decide en qué forma? —pidió el oficial. Valdés se rascó la barba. Los cachiqueles tenían enemistad con los Caiche, y con otros señoríos. Vieron en los españoles fuerza conveniente. Y Alvarado vio en ellos ayuda para seguir adelante. El oficial asintió. ¿Fue útil esa alianza al servicio de su majestad? Lo fue. El escribano tomó nota. Alonso recordó la primera vez que vio a los principales cachiqueles. No llegaron como vencidos. Eso fue lo que más le llamó la atención. Habían visto lo ocurrido con los Caiche, y sabían que los españoles traían caballos, hierro, pólvora y aliados mexicanos. Pero ellos también traían su propia dignidad, sus cuentas pendientes y su manera de mirar a un enemigo útil. Venían a pactar, no a ponerse de rodillas. Alvarado los recibió con gesto de señor, aunque todavía no era señor de aquella tierra. Los cachiqueles respondieron con cortesía medida. Hubo intérpretes, regalos, palabras que pasaron por varias bocas antes de llegar a destino. Cada frase parecía llegar más delgada, pero con filo suficiente. Dicen que son amigos, tradujo uno de los lenguas. Diego de Colio, cerca de Alonso, murmuró. Amigos hasta que deje de convenir. Como todos, respondió Alonso. Juan de Luarca oyó la frase y se encogió de hombros. Mientras peleen del lado bueno, que recen a quien quieran. Bernardino no dejó pasar aquello. El lado bueno suele ser el que gana. Juan le miró. Entonces procuremos no cambiar de lado. Alonso no intervino. Observaba a uno de los nobles cachiqueles, un hombre de edad incierta, rostro ancho y mirada severa. Llevaba mantas de calidad y hablaba poco, dejando que otros dijeran por él lo necesario. Cuando miraba a Alvarado no había sumisión, sino cálculo. Alonso no necesitaba entender su lengua para reconocerlo. Había visto la misma mirada en capitanes españoles antes de aceptar un trato ventajoso. ¿Quiénes eran esos principales?, preguntó el oficial. Valdés negó con prudencia. No sabría dar sus nombres de manera cierta. Entonces no los deis. Solo digo que eran hombres de mando entre los suyos. El escribano escribió una fórmula general. Alonso pensó que aquella falta de nombres era otra derrota. Los españoles recordarían a Cortés, Alvarado,
Jorge, capitanes, conquistadores, testigos y escribanos. Muchos señores indígenas quedarían reducidos a principales, naturales, caciques o indios amigos. No porque no tuvieran nombre, sino porque el papel que los nombraba no era suyo. Durante el trato, Tecol estuvo cerca de los intérpretes. No como protagonista, sino como hombre que entendía mejor que muchos españoles lo que estaba ocurriendo. Los aliados mexicanos miraban a los caciqueles con interés y recelo. Todos hablaban de amistad, pero nadie dejaba de contar lanzas. El noble caciquel dijo algo largo. El intérprete escuchó, preguntó a otro, dudó y al fin tradujo. Dicen que si los españoles vienen contra los caiche y contra los teceta-utugiles, ellos mostrarán camino y darán ayuda. Pero que su ciudad y sus señores han de ser tratados como amigos. Alvarado sonrió. Serán tratados conforme sirvan. El intérprete vaciló antes de trasladar la respuesta. El noble caciquel no sonrió cuando la oyó. ¿Entendieron los caciqueles que se hacían vasallos de su majestad? Preguntó el oficial. Valdés movió la cabeza, incómodo. Eso dijeron los nuestros. Lo que ellos entendieron en su lengua, no lo puedo jurar. El oficial alzó una ceja. Conviene no sembrar dudas en lo que ya se tuvo por obediencia. No si la hubo, respondió Valdés. Pero yo solo puedo jurar lo que vi y oí traducido. Bernardino miró al viejo con respeto. Diego también, aunque por razones distintas. Un testigo que no exageraba era más difícil de romper. El oficial dictó al escribano. Asentad que, por medio de lenguas, se recibió amistad y obediencia de los principales caciqueles, según se entendió en la jornada. Según se entendió. Alonso se fijó en esa salvedad. Era pequeña, pero cabía por ella medio mundo. La alianza cambió el ánimo de la expedición. Los caminos se abrieron de otro modo. Hubo guías nuevos, noticias mejores, bastimentos más seguros y una sensación de que la tierra se dividía ante ellos. Los españoles no habían conquistado un bloque único, sino entrado en una red de rivalidades. Alvarado lo comprendió deprisa y lo aprovechó con menos escrúpulo que inteligencia. Los caciqueles, por su parte, también aprovechaban la llegada de aquellos hombres extraños. No eran niños fascinados por caballos. Sabían que una fuerza nueva podía inclinar guerras antiguas. Y quizá creyeron, como tantos otros, que podrían soltarla cuando dejara de convenir. ¿Ayudaron en la guerra?, preguntó el oficial. Ayudaron, dijo Valdés. Con gente, información y camino. ¿Y Alonso de Luarca se benefició de dicha ayuda en la jornada? Diego de Colio pidió responder. Todos nos beneficiamos. El dicho Alonso, como los demás hombres de caballo, pudo avanzar con más seguridad por tierras que sin aliados hubieran sido más difíciles. El escribano escribió. Pablo habló desde el banco. También comimos gracias a ellos. El oficial lo miró. ¿Es pertinente? Si no come un soldado, no sirve. Si no sirve, no hay mérito. Así que sí. Juan soltó una risa baja. Incluso el escribano pareció concederle la razón, porque anotó algo sobre bastimentos. Alonso recordó los primeros días de trato con los caciqueles. Llegaron alimentos, cargadores, señales de buena voluntad y avisos sobre enemigos. Algunos españoles se relajaron. Otros desconfiaron más. Juan aceptaba la ayuda sin hacerse preguntas. Diego quería saber qué pedían a cambio. Bernardino observaba demasiado. Alonso Martín hablaba con soldados aliados por gestos, compartiendo comida sin grandes discursos. Pablo se mostraba más animado, como si la alianza confirmara que el camino volvía a prometer fortuna. ¿Ves?, le dijo Alonso una tarde. No todos nos quieren muertos. Eso cambia deprisa. Siempre con buen ánimo. El ánimo no detiene flechas. Tampoco la tristeza. No le faltaba razón. Pero Alonso no se fiaba. Había visto la mirada del noble caciquel. Había visto también la de Alvarado. Dos hombres podían llamarse amigos, mientras cada uno buscaba la manera de no quedar debajo del otro. La diferencia estaba en que Alvarado llevaba consigo la convicción de que toda alianza debía acabar en obediencia. Esa convicción podía ganar una guerra y perder una paz. ¿Se mantuvo Alonso en buen orden durante esos tratos?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Sí. No fue hombre que turbase la amistad. Tecol no estaba en la sala, pero Alonso recordó algo que le había dicho por medio de un intérprete en aquellos días. Los caciqueles os abren la puerta para que golpeéis a sus enemigos, tradujo en lengua. Eso parece, dijo Alonso.
Tecol miró hacia donde estaban los nobles aliados. Cuando el golpe termina, la mano sigue cerrada. Alonso entendió. ¿Crees que nos temen? Tecol respondió antes de que el intérprete terminara. Todos temen lo que usan y no pueden guardar. Aquella frase tampoco entraría en ninguna probanza. Pero explicaba más que muchas. ¿Hubo entre los españoles quien tratase mal a los aliados? Preguntó el oficial. La pregunta volvió a tensar la sala. Valdés respondió con cautela. Hubo desórdenes menores, como en toda jornada. Pero se procuró mantener la amistad mientras fue necesaria. Bernardino levantó la vista. Mientras fue necesaria, repitió. El oficial le cortó. No añadáis. Diego intervino con rapidez, quizá para devolver la cuestión al cauce útil. Alonso de Luarca no fue de los que causaron esos desórdenes. Antes convino en que se guardase trato con quienes nos daban ayuda. ¿Lo visteis? Lo vi. Decid cómo. Diego miró a Alonso, luego al escribano. Cuando algunos querían tomar bastimento sin esperar reparto, Alonso dijo que robar al aliado era comprar enemigo. Y se contuvo el desorden. El escribano escribió casi todo. Era una buena frase, útil y comprensible. Juan murmuró. También dijo que si había que robar, se robara a quien no pudiera dejarnos sin cena. El oficial le miró con severidad. Eso no se asentará. Mejor para todos, dijo Juan. Alonso recordó el episodio. No había sido heroico. Un grupo de soldados, cansados y hambrientos, encontró depósitos de comida destinados a la jornada. Querían tomar más de lo asignado. Los caciqueles protestaron. La tensión creció. Alonso intervino porque vio venir una pelea absurda. Si hoy les quitáis el maíz, dijo, mañana nos quitarán el camino. Diego remató. Y pasado mañana declararán contra nosotros, si aprenden nuestros papeles. La broma desarmó a algunos. La presencia de un cabo hizo el resto. La comida se repartió de mala manera, pero no hubo sangre. Aquello sí era mérito, aunque no sonara a gesta. ¿Se trató entonces de ir contra los TZ Utugiles? Preguntó el oficial. Valdés asintió. Sí. Los caciqueles tenían enemistad con ellos, y Alvarado prometió ayuda o la tomó como parte de la empresa. ¿Fue Alonso en esa continuación? Fue. Eso se tratará después. El oficial dejó la pluma sobre la mesa y repasó lo declarado. La alianza caciquel quedaba reducida a amistad, obediencia, ayuda, bastimentos y utilidad para la jornada. No era falso. Tampoco era suficiente. Lo suficiente rara vez cabe en una probanza, lo conveniente sí. Alonso miró a Bernardino. El de Oviedo tenía el rostro serio. ¿Qué? Preguntó Alonso en voz baja. Nada. Cuando dices nada, sueles traer media misa detrás. Bernardino tardó en responder. Pensaba en esa palabra, amistad. La usaban ellos también. Sí. Por eso pesa más cuando se rompe. Alonso no contestó. No quería adelantarse a lo que vendría. Pero ambos sabían que la alianza no se quedaría limpia en el recuerdo. Los caciqueles habían abierto puertas, dado ayuda y compartido enemigos. Luego descubrirían que los españoles no se marchaban después de la victoria. Y cuando un aliado descubre que ha metido en casa a un señor, la amistad empieza a parecer trampa. El oficial dictó el resumen. Queda asentado que, después de la guerra contra los caiche, se recibió amistad y obediencia de los caciqueles, que éstos dieron ayuda, guía y bastimentos a la jornada, y que Alonso de Luarca continuó sirviendo con caballo y armas, guardando buen trato y orden con los aliados. El escribano terminó de escribir. La frase era favorable. Alonso lo sabía. También sabía que, bajo aquella tinta, la grieta ya estaba abierta. El oficial pasó a la siguiente hoja. Trátese ahora de la entrada contra los TZ Utugiles. Pablo se removió en el banco. Juan miró hacia la puerta. Diego juntó las manos. Alonso Martín permaneció inmóvil. Bernardino cerró los ojos un instante. Alonso volvió a ver agua. Un lago grande, quieto por fuera y lleno de amenaza en sus orillas. Montañas alrededor. Mensajeros que iban y no volvían como se esperaba. Alvarado perdiendo paciencia. Caciqueles señalando enemigos. Españoles creyendo que cada nueva victoria confirmaba la anterior. La alianza había dado camino. Ahora pedía precio. Capítulo 18. Los TZ Utugiles y la grieta. La grieta no estaba solo entre pueblos. También se abría dentro de los que obedecían,
de los que mandaban y de los que luego pretendían ordenar la guerra en frases limpias. Decid si, después de hecha amistad con los caciqueles, se trató de ir contra los tz-autugiles. Valdés asintió. Se trató y se fue. El escribano mojó la pluma, pero no escribió aún. Esperó a que el oficial terminara de formular la pregunta. ¿Y el dicho Alonso de Luarca se halló en esa entrada? Se halló. Con caballo y armas, como antes. La fórmula volvió al papel. Alonso sintió que ya no le pertenecía. Era útil, necesaria, repetida. Caballo y armas. Como si todo pudiera resumirse en eso. Como si los caminos, los rostros y las dudas fueran solo acompañamiento de la montura y del hierro. Los tz-autugiles entraron en la memoria de Alonso con agua. Un lago grande, montañas alrededor y un aire distinto, cargado de humedad y vigilancia. No era tierra donde el caballo mandase a su gusto. Allí los caminos se estrechaban, bajaban, subían, se perdían entre laderas y pueblos atentos. Los caciqueles señalaban hacia sus enemigos con seguridad. Para ellos, aquella campaña no era continuación de la conquista española, sino parte de una guerra propia. Alvarado aceptó esa utilidad sin olvidar la suya. ¿Quién pidió esa entrada?, preguntó el oficial. Valdés dudó. Los caciqueles la favorecieron. Tenían enemistad con los tz-autugiles. Y el capitán Alvarado quiso sujetar también aquellas tierras. ¿Se enviaron mensajeros de paz? Se enviaron. El escribano empezó a escribir. Alonso recordó los mensajeros. 2 caciqueles, según se dijo entonces, fueron enviados con palabras de trato. Llevaban la paz de Alvarado y también la intención de sus propios señores. En una guerra de lenguas cruzadas, nadie sabía nunca cuánta paz llegaba entera al otro lado. Las palabras salían de un campamento, pasaban por intérpretes, intereses y miedos, y cuando alcanzaban al destinatario ya no eran las mismas. Aún así, aquellos hombres fueron. No volvieron vivos. La noticia llegó al campamento como llegan las noticias malas, primero en murmullos, luego en rostros, después en voz alta. Los tz-autugiles habían matado a los mensajeros. Eso dijeron. Los caciqueles exigieron respuesta. Alvarado no necesitaba que se lo pidieran 2 veces. Juan de Luarca apretó la cincha de su caballo. Ya está. Ahora no habrá palabras. Bernardino de Oviedo miró hacia el lago. Puede que nunca las hubiera. Los mataron, dijo Pablo. Sí. Entonces. Bernardino se volvió hacia él. Entonces habrá guerra. Pero no finjas que entiendes todo lo que ha pasado. Pablo iba a responder, pero Alonso le hizo un gesto para que callara. No era momento. La muerte de mensajeros encendía a cualquier ejército. Daba razón, o apariencia de razón, para entrar con fuerza. Y en la jornada, muchas veces, la apariencia bastaba. ¿Fue la muerte de esos mensajeros causa de la entrada?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Así se tuvo. ¿Y Alonso de Luarca participó en ella? Sí. El escribano anotó. Así se tuvo. Alonso se fijó en esas palabras. En la probanza servían para no afirmar más de lo que un testigo podía saber. En la vida servían para avanzar. Así se tuvo que eran espías. Así se tuvo que no daban obediencia. Así se tuvo que convenía castigar. Así se tuvo que la tierra debía quedar sujeta. Muchas cosas se habían hecho porque así se tuvieron. La entrada contra los tz-autugiles fue áspera. No por una sola gran batalla, sino por el modo en que todo parecía resistir. El terreno. El agua. Las noticias. Los aliados, que empujaban a los españoles hacia sus enemigos, pero guardaban sus propios cálculos. Los españoles, que decían castigar una ofensa y al mismo tiempo medían el valor de lo que podrían reclamar después. Diego de Collio lo dijo una noche, sin cuidado de que Bernardino le oyera. La muerte de mensajeros vale mucho en una relación de servicios. Bernardino le miró como si acabara de oler carne podrida. Eran hombres. Y por eso vale más. Una afrenta sin muertos pesa menos. Tú conviertes todo en cuenta. Diego guardó una tira de cuero en su bolsa. Porque otros harán la cuenta por mí si no la hago yo. Alonso Martín, sentado cerca, intervino sin levantar la voz. A veces la cuenta sale aunque no se escriba. Nadie preguntó qué quería decir. Todos lo entendieron de algún modo. ¿Hubo peligro en esa entrada?, preguntó el oficial. Lo hubo, dijo Valdés. Por la tierra,
por la resistencia y por la dificultad de moverse con caballos cerca del lago y en las laderas. Decid si Alonso procedió bien. Procedió bien. No se apartó de su puesto. Juan de Luarca añadió. Y sostuvo a Pablo cuando su caballo resbaló. Pablo levantó la vista, sorprendido de que Juan lo dijera. El oficial se interesó. Decid eso. Juan se encogió de hombros. En una bajada mala, el caballo de Pablo perdió pie. Si caía, arrastraba al jinete y quizá a otros. Alonso tiró hacia él, sujetó la rienda y mandó desmontar antes de que aquello fuera desgracia. No fue hazaña grande, pero evitó daño. Las jornadas se pierden por daños pequeños, dijo Diego. El oficial asintió al escribano. Aquello entró en el papel, reducido, ayudó a mantener orden y evitar pérdida de caballo y soldado en paso peligroso. Pablo miró a Alonso. No dijo nada. A veces la gratitud se lleva peor que una deuda. Alonso recordaba el momento con claridad. Pablo había querido hacerse el firme. El caballo resbaló sobre piedra húmeda. El animal abrió los ojos, buscó apoyo y estuvo a punto de caer de lado. Alonso vio el peligro antes que Pablo. Suelta peso y baja. Gritó. Puedo seguir. Baja, necio. Juan llegó después, maldiciendo. Entre los tres estabilizaron al animal. Pablo desmontó al fin, rojo de rabia y vergüenza. Si vuelves a preferir parecer jinete antes que seguir vivo, le dijo Alonso, te dejo rodar hasta el lago. Pablo no habló durante media jornada. Por la tarde se acercó con un trozo de maíz cocido. Toma. No tengo hambre. Ni yo perdón que pedir. Toma. Alonso tomó el maíz. Así pedían perdón algunos hombres. La campaña siguió. Los tecetautugiles no eran figura quieta esperando castigo. Se movían, se retiraban, aprovechaban las orillas, los pasos y la ventaja de conocer cada quebrada. Los cachiqueles guiaban con eficacia, pero su celo incomodaba a Alonso. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía demasiado bien. Habían encontrado en los españoles un martillo y señalaban dónde golpear. Pero el martillo no pertenecía a su mano. Tecol se lo dijo con una frase seca, mientras observaban a unos cachiqueles discutir con intérpretes. Hoy muestran camino. Mañana verán que el camino también entra en su casa. Alonso no respondió. ¿Qué dice? Preguntó Juan. Nada que te guste. Entonces será cosa de Bernardino. Bernardino, que oyó su nombre, se acercó. ¿Qué ocurre? Que todos ven el mal antes de que pase, pero nadie lo aparta, dijo Alonso. Bernardino le sostuvo la mirada. Eso no es ver. Eso es mirar. La frase le molestó porque era cierta. En la sala de la probanza, el oficial preguntó. ¿Fue útil la ayuda cachiquel contra los tecetautugiles? Valdés respondió. Sí. Mucho. ¿Y se mantuvo la amistad con ellos durante esa entrada? La respuesta tardó más. Durante esa entrada, sí. El oficial captó el matiz. Después no. Valdés miró a Alonso, luego a Diego, luego a Bernardino. Después hubo mudanza. El escribano dejó la pluma quieta. El oficial apoyó ambas manos sobre la mesa. A su tiempo se tratará. Responded ahora solo por esta entrada. Durante esta entrada se mantuvo la alianza. El escribano escribió. La grieta, sin embargo, ya había entrado en la sala. Alonso la recordaba bien. No apareció de golpe. No fue un día en que los cachiqueles dejaron de ser aliados y se volvieron enemigos. Fue primero una incomodidad. Luego una queja. Después un gesto no devuelto, un bastimento que no llegaba, una exigencia española más pesada que la anterior, un principal que tardaba demasiado en presentarse, un capitán que confundía demora con rebeldía. Alvarado pedía como vencedor incluso a los aliados. Eso era peligroso. Una tarde, tras volver de los lances contra los tecetautugiles, el noble cachiquel que Alonso había observado en los primeros tratos acudió al campamento. Habló con Alvarado a través de lenguas. Su rostro se mantenía firme, pero su voz tenía una dureza nueva. El intérprete tradujo con cautela. Dice que sus señores han cumplido amistad. Que han dado guías, hombres y comida. Que ahora piden que se respete lo acordado. Alvarado escuchó sin moverse. Decidle que los amigos de su majestad prueban su amistad obedeciendo. El intérprete no quiso traducir enseguida. Alvarado le miró. Decidlo. Se dijo. El noble cachiquel respondió poco. Muy poco. Después se marchó.
Aquella misma tarde faltó maíz para los caballos. Alonso, cansado de excusas y temiendo perder monturas, ordenó tomar 2 cargas más de las que los caciqueles habían entregado. Se devolverá cuando sobre, dijo. Tecol, que estaba cerca, tradujo la protesta de los cargadores y luego añadió por su cuenta. Lo que se toma con hambre se recuerda con hambre. Juan aprobó la orden, Diego la entendió, Bernardino se apartó sin decir palabra. Al día siguiente, el camino que habían prometido despejado apareció vacío de guías. Alonso no supo si fue por aquella orden. Pero desde entonces dejó de llamar la necesidad con tanta facilidad. Diego de Collio, que había presenciado la escena, murmuró. Ahí se ha perdido algo. Juan preguntó. ¿Qué? Tiempo. Bernardino dijo. Confianza. Alonso miró al noble alejarse. Las 2 cosas. ¿Se rebelaron entonces los caciqueles? Preguntó el oficial. Valdés negó. No entonces. Pero comenzó el recelo. El recelo no siempre se asienta. Luego se asentó con sangre. El oficial lo miró con dureza. Eso se verá cuando corresponda. Alonso notó que la Provenza entraba en terreno delicado. Para sus méritos convenía mostrar que había servido en campañas y pacificaciones. Pero demasiada verdad sobre alianzas rotas podía ensuciar el relato. No porque negara sus servicios, sino porque mostraba la costura, los aliados no se habían convertido mansamente en vasallos agradecidos. Habían negociado, usado, resistido y, cuando comprendieron el alcance de la presencia española, se apartaron o se alzaron. La conquista no fue una puerta que se abrió una vez. Fue una cerradura forzada muchas veces. Volvamos a los tz-Utugiles, dijo el oficial. ¿Quedó la tierra sujeta? Valdés respondió. Se les hizo guerra y se logró su obediencia en lo que entonces se pretendió. El escribano anotó esa forma prudente. Alonso recordó el final de aquella entrada como se recuerdan los finales militares, cansancio antes que victoria. Hubo señales de sometimiento, principales que acudieron, promesas, presentes, amenazas. Los españoles llamaron paz a lo que siguió al miedo. Los aliados llamaron provecho a lo que debilitaba a sus enemigos. Los vencidos, quizá, lo llamaron de otra manera. Pablo, al regresar, ya no hablaba de oro. ¿Te pasa algo? Le preguntó Alonso. Nada. Eso dice quien trae demasiado. Pablo tardó en responder. Cuando salimos de Luarca, yo pensaba que la aventura era llegar lejos. ¿Y ahora? Ahora veo que lo difícil es saber dónde parar. Alonso no tuvo respuesta. Porque él tampoco sabía. En la sala, Bernardino pidió hablar. El oficial dudó, pero asintió. Decid. Alonso sirvió en esta entrada. Eso es verdad. También es verdad que no fue de los peores en el trato con aliados y vencidos. Pero la jornada entera empezó a torcerse aquí. Conviene que se sepa. Conviene a vuestra conciencia, dijo el oficial. No sé si a la información. La información habla de servicios. Los servicios se hicieron en esa torcedura. El escribano miró al oficial. El oficial pensó un momento. Asentad solo que, aun en tiempos de recelo y dificultad, el dicho Alonso continuó sirviendo con orden. Bernardino inclinó la cabeza. Había perdido la frase, pero había metido una sombra. Alonso se lo agradeció y se lo reprochó al mismo tiempo. El oficial dictó el resumen. Queda asentado que Alonso de Luarca se halló en la entrada contra los tz-Utugiles, después de la alianza con los caciqueles, que sirvió con caballo y armas, padeció trabajos en tierra difícil, ayudó a mantener orden y continuó en servicio de su majestad. El escribano escribió hasta el final. Secó la tinta. La hoja pasó al montón. Una hoja más. Un tramo más de vida convertido en prueba. Pero el capítulo de la alianza no estaba cerrado en la memoria de Alonso. El verdadero golpe no fue combatir contra los tz-Utugiles. Fue mirar después a los caciqueles y comprender que ya no los miraban igual. Los primeros aliados empezaban a medir distancias. Los españoles también. Cada parte contaba agravios antes de decirlos en voz alta. La amistad se rompía primero en los ojos. El oficial tomó otra hoja. Después de estas entradas, dijo, se tratará de la mudanza de la amistad caciquel y de cómo la tierra fue puesta en obediencia. Alonso sintió que Bernardino se removía a su lado. Juan cruzó los brazos. Diego bajó la mirada. Pablo apretó los dientes. Todos sabían que la palabra obediencia, en aquel punto del camino, ya no sonaba a pacto. Sonaba a dominio. Capítulo 19.
Jorge de Alvarado. Decid si, después de las entradas referidas, el dicho Alonso de Luarca continuó sirviendo en Guatemala con Jorge de Alvarado. El nombre cambió el paso de la sala. Pedro de Alvarado entraba en los recuerdos como entra una carga de caballería, con polvo, gritos y hierro. Jorge no. Jorge de Alvarado traía otra clase de peso. Menos relámpago, más cuenta. Menos furia visible, más gobierno. Con él, la conquista dejaba de parecer solo jornada y empezaba a parecer asiento, reparto, obediencia y papeles. Valdés respondió. Continuó. ¿Lo sabéis de vista? Sí. Vi al dicho Alonso en Guatemala, sirviendo la tierra después de las primeras entradas, cuando ya se trataba no solo de vencer, sino de sostener lo ganado. El escribano escribió con atención. Aquello interesaba mucho. Un hombre podía haber sido útil en la guerra y desaparecer después. Alonso necesitaba probar lo contrario, que no solo había entrado, sino que había permanecido en servicio. Decid qué papel tuvo Jorge de Alvarado, pidió el oficial. Valdés dudó un momento, buscando una forma segura. Fue de los que gobernaron y tuvieron cargo en la tierra por ausencia o mandado de su hermano. Ordenó cosas tocantes al asiento, guarda y pacificación. El oficial aceptó la respuesta. Alonso recordó a Jorge de Alvarado. No tenía el brillo de Pedro. Tampoco su modo de ocupar una estancia. Si Pedro empujaba a los hombres hacia adelante, Jorge parecía mirar dónde iban a caer después. Eso no lo hacía blando. Nadie que gobernase aquellos comienzos podía serlo. Pero su dureza era más fría. Preguntaba por bastimentos, por caminos, por guardias, por principales que acudían tarde, por pueblos que prometían obediencia y después se perdían en el monte, por españoles que querían cobrar antes de que hubiera cosa segura que repartir. Con Jorge, la guerra se convirtió en administración de la guerra. Y eso, a veces, era peor. ¿Se mantuvo entonces la resistencia de los caciqueles? Preguntó el oficial. Valdés miró al escribano antes de responder. Hubo alzamientos, huidas, ataques y mucha dificultad para tener la tierra quieta. ¿Y Alonso sirvió en esa pacificación? Sí. El escribano anotó. Pacificación. Alonso casi sintió el sabor amargo de la palabra. En la boca de los papeles significaba poner en obediencia. En la tierra, muchas veces, significaba perseguir a quienes habían dejado de creer en la amistad española. Los caciqueles, antiguos aliados, habían empezado a apartarse. No fue solo capricho ni traición simple. Habían visto lo suficiente, exigencias crecientes, presencia permanente, órdenes dadas como si la alianza hubiera sido rendición. La ciudad aliada se volvió incómoda. El campo se llenó de ausencias. Los principales tardaban en acudir. Los cargadores no llegaban. Los bastimentos se retrasaban. Los caminos seguros dejaban de serlo. De noche sonaban gritos cerca de los asentamientos. Algunos españoles aparecían muertos fuera de la guardia. Los caballos eran vigilados como tesoro y como blanco. Juan de Luarca lo resumió una noche con su brutal claridad. Cuando un amigo empieza a cerrar la puerta, ya no es amigo. Bernardino de Oviedo respondió. Quizá porque hemos metido el pie para que no pueda cerrarla. Juan le miró con hartazgo. Siempre encuentras la vuelta para culparnos. No siempre. Solo cuando encaja. Diego de Colio intervino antes de que aquello subiera. Sea culpa o no, el problema es el mismo. Sin caciqueles, los caminos se estrechan. Alonso Martín, sentado con la espada sobre las rodillas, añadió. Y los ojos aumentan. Eso era cierto. La tierra parecía mirar desde todas partes. Decid qué hizo Alonso en esos tiempos, ordenó el oficial. Valdés respondió. Sirvió en guardas, salidas y trabajos de pacificación. Se mantuvo con los de caballo cuando fue menester y ayudó a sostener orden entre los hombres. ¿Con Jorge de Alvarado? Sí, bajo su mando o en las cosas por él ordenadas. El escribano escribió la fórmula. Alonso sabía que esa frase era importante. Su probanza debía unir su nombre no solo a Pedro, el capitán de la entrada, sino también a Jorge, el hombre de la continuación. Servir en la primera violencia daba mérito. Servir después, cuando la tierra no se dejaba cerrar, lo confirmaba. Pero lo que se confirmaba en el papel se pudría en la memoria. Hubo una salida contra grupos caciqueles que habían abandonado sus lugares y hostigaban los caminos. No fue batalla grande. Fue marcha nerviosa, monte, ladera, silencio y un ataque breve antes del amanecer. Los españoles perseguían sombras.
Los aliados que quedaban no siempre hablaban claro. Algunos tenían parientes entre los huidos. Otros obedecían porque no podían hacer otra cosa. Nadie confiaba en nadie del todo. Alonso iba con Juan y Alonso Martín. Pablo marchaba detrás, más callado que en los primeros tiempos. Diego se había quedado cerca de los oficiales, donde las órdenes se oían antes. Bernardino iba con los peones, ayudando a un hombre enfermo que no debía haber salido. De pronto, una lluvia de piedras cayó desde un alto. Luego flechas. Un caballo se encabritó. Otro jinete perdió la lanza. Los hombres buscaron cobertura. No había enemigo claro, solo movimiento entre árboles y rocas. ¡Arriba!, gritó Juan. Alonso le agarró la brida. No con los caballos. Nos romperán las patas antes de verlos. ¿Entonces esperamos? Suben los peones. Nosotros cerramos el paso. Juan maldijo, pero obedeció. Eso era lo más cerca que podía estar de admitir razón ajena. Alonso Martín reunió a varios hombres y avanzó a pie. Pablo se les unió sin preguntar. El choque duró poco. Cuando los españoles llegaron arriba, los atacantes ya se retiraban. Quedaron dos cuerpos, uno de ellos muy joven. También un español con una flecha bajo las costillas, respirando como si cada bocanada le arrancara algo. Bernardino llegó tarde y se arrodilló junto al herido. «Agua», pidió el hombre. No había bastante. Juan miró alrededor. «No gastes en quien no llega». Bernardino levantó la vista. «Calla». Juan iba a responder, pero Alonso se interpuso. «Dale agua. La necesitaremos». Ahora la necesita él. Juan apretó los dientes. Sacó su cantimplora y la tiró al suelo junto a Bernardino. «Que Dios te haga buen administrador, porque soldado eres ruinoso». El herido bebió poco. Murió antes del mediodía. En la Provenza, aquel día se resumiría como salida de pacificación con peligro y servicio. No diría que Juan entregó agua renegando. No diría que Bernardino cerró los ojos del muerto. No diría que Pablo se quedó mirando al muchacho cachiquel caído como si viera en él a alguien que pudo haber conocido en otro mundo. No diría que Alonso decidió bien y tarde, como tantas veces. ¿Fue Alonso obediente a Jorge de Alvarado y a los mandos puestos por él?, preguntó el oficial. Diego de Collio respondió esta vez. Lo fue. ¿Lo visteis? Sí. Y vi que otros no siempre lo fueron. El oficial mostró interés. ¿Hubo desórdenes entre españoles? Diego sonrió sin alegría. Siempre los hay cuando se espera reparto y tarda. Responded con claridad. Hubo quejas, codicia, disputas por bastimentos, por indios de servicio, por caballos, por precedencias y por futuras mercedes. Alonso no fue de los que encendían esas discordias. El escribano escribió con rapidez. Alonso pensó que Diego hablaba como quien declara y se declara a sí mismo. Nadie había pensado más en Mercedes que él. Pero era cierto que no encendía discordias inútiles. Diego prefería los pleitos ganables y las palabras con testigo. Tenía la ambición ordenada. En Indias, eso podía llevar más lejos que el valor. ¿Qué se pretendía entonces?, preguntó el oficial. Valdés respondió. Asentar la tierra, tener obediencia de los pueblos, asegurar caminos, fundar gobierno cristiano y hacer que los naturales sirviesen a su majestad. El escribano escribió. Bernardino murmuró. ¿Y a nosotros? El oficial alzó la vista. ¿Decís algo? Bernardino se puso en pie. Digo que también se pretendía que sirviesen a los españoles. En cargas, tributos y trabajos. Si se habla de la tierra quieta, conviene saber sobre qué peso se asentaba. El silencio fue duro. El oficial miró a Alonso, quizá esperando que protestase contra una frase que podía enturbiar su probanza. Alonso no lo hizo. No estamos juzgando el gobierno de la provincia, dijo el oficial. No. Estamos probando servicios hechos para ponerlo en pie. El escribano no escribió. Nadie se lo mandó. Alonso sintió cansancio. Bernardino tenía razón y no la tenía, como solía ocurrir con las verdades que llegan en mal momento. La Provenza no era lugar para discutir el mundo que habían ayudado a construir. Pero ¿dónde lo era? En los cabildos se hablaba de derechos. En las iglesias, de almas. En las jornadas, de obediencia. En los repartos, de lo que tocaba a cada uno. Siempre había una mesa, una urgencia o una conveniencia para dejar la cuenta moral para más tarde. Y más tarde nunca llegaba limpio. Responderá el testigo a lo que se pregunta,
ordenó el oficial. Valdés prosiguió. El dicho Alonso sirvió en ese tiempo como hombre necesario. No fue principal de gobierno, pero sí soldado de provecho en la guarda y pacificación. ¿Merece eso ser añadido a sus méritos anteriores? Sí. El escribano asentó. Alonso miró el montón de papeles. Ya no eran pocas hojas. Allí estaba creciendo una vida oficial. Su origen, su paso a Nueva España, los Chontales, Alvarado, Guatemala, Setulul, los Caiche, la Alianza Cachiquel, los Teceta-Utugiles, Jorge de Alvarado. Todo ordenado para llegar a una petición, que sus servicios valieran merced. Pero el orden del papel empezaba a parecerle una mentira elegante. La vida real no había pasado de la guerra al gobierno como quien cambia de sala. Se mezclaron. En los mismos días se levantaban casas, se perseguían huidos, se oían misas, se curaban heridos, se marcaban solares, se exigían cargas, se escribían cartas, se hacían promesas, se rompían promesas. La ciudad naciente tenía barro en los cimientos y miedo alrededor. Jorge de Alvarado lo sabía. Alonso recordaba una conversación breve con él. Fue al final de una jornada de guardia, cuando varios hombres fueron llamados para informar de un camino inseguro. Jorge escuchó sin interrumpir. Después preguntó cuántos caballos podían salir al amanecer, cuántos peones, qué aliados quedaban fieles, qué bastimentos había y qué principales habían faltado a la llamada. Alonso respondió lo que sabía. Jorge le miró un instante. «¿Vos sois de Luarca?» «Sí, señor». «Dicen que servisteis ya con mi hermano». «Así es». «Entonces sabéis que ganar una tierra cuesta menos que tenerla». Alonso no supo qué contestar. Jorge añadió. «Lo primero da fama. Lo segundo da enemigos». Tenía razón. «Decid si Jorge de Alvarado tuvo al dicho Alonso por servidor útil», preguntó el oficial. Valdés dudó. «No puedo jurar su pensamiento». Diego intervino. «Pero lo empleó en servicio. Y quien no sirve, no se emplea». El oficial aceptó la lógica. «Asentad que fue ocupado en las cosas tocantes a la guarda y pacificación de Guatemala». El escribano escribió. Alonso agradeció a Diego aquella frase. Era de las que abrían puertas. Ocupado en las cosas tocantes. No decía demasiado, pero colocaba su nombre dentro de la maquinaria del dominio. Pablo levantó la cabeza. También conviene decir que no todos aguantaron. El oficial le miró. «Explicaos». Hubo hombres que enfermaron, que pidieron irse, que se escondían de las salidas, que vendieron armas, que buscaron pleito para no marchar. Alonso no fue de esos. Juan añadió. «Ni yo». «Nadie os pregunta por vos», dijo el oficial. «Pero por si después se pregunta». Alonso casi sonrió. Juan podía convertir hasta una probanza ajena en defensa propia. El escribano anotó que Alonso perseveró en el servicio. Perseveró. Esa palabra sí le pareció justa. No limpia, no heroica, no suficiente para absolver nada. Pero justa. Había perseverado. Cuando la aventura dejó de parecer aventura, cuando la gloria se llenó de cuentas, cuando los aliados se volvieron recelosos, cuando los pueblos huyeron al monte, cuando los capitanes cambiaron la carga por el gobierno y la violencia por órdenes escritas, Alonso siguió allí. No por nobleza pura. Por necesidad, ambición, disciplina, orgullo y quizá también porque un hombre que ha caminado demasiado no sabe volver al punto donde empezó. ¿Tiene algo que añadir alguno de los testigos?, preguntó el oficial. Alonso Martín se puso en pie. Hablaba poco. Por eso todos escucharon. Jorge mandaba distinto que Pedro. Pero la tierra seguía sangrando igual. El oficial no dijo nada al principio. Eso no responde a los méritos del dicho Alonso. Sí responde. Porque Alonso siguió sirviendo cuando ya no había brillo de entrada, sino trabajo sucio de sostener lo hecho. El escribano miró al oficial. Esta vez el oficial permitió que se asentara parte de la frase. Escribid que continuó sirviendo aún después de las primeras entradas, en tiempos de dificultad y peligro. Alonso Martín se sentó. Bernardino le miró con aprobación silenciosa. Alonso sintió que aquel testimonio valía más que un elogio. Los primeros golpes de una conquista atraían a muchos. La continuación desgastaba más. Allí se veía quien buscaba solo el botín rápido y quien estaba dispuesto a cargar con el peso completo de lo que había ayudado a abrir. El oficial repasó las hojas. Queda asentado que Alonso de Luarca sirvió en Guatemala con Pedro de Alvarado en las entradas primeras y después con Jorge de Alvarado en la guarda, pacificación y sostenimiento de la tierra, que padeció trabajos, gastó de su hacienda, mantuvo caballo y armas,
y perseveró en servicio de su majestad. El escribano terminó la línea. La frase era fuerte. Buena para la petición. Tal vez suficiente. Alonso no sintió alegría. Quizá porque el final se acercaba. Quizá porque, al acercarse, la Provenza empezaba a parecer menos una puerta hacia el futuro que un espejo mal pulido. Devolvía su figura, sí, pero quitaba demasiados rostros alrededor. El oficial ordenó juntar los testimonios. El escribano alineó las hojas con cuidado, golpeándolas suavemente contra la mesa. Aquel sonido pequeño cerró años de marchas, voces, armas y muertos. Falta el cierre, dijo el oficial. Después se verá si la información queda por bastante. Pablo miró a Alonso. Juan se cruzó de brazos. Diego respiró hondo, como quien espera sentencia sobre una cuenta. Alonso Martín permaneció quieto. Bernardino bajó la cabeza. Valdés se sentó despacio. Alonso entendió entonces que ya no quedaban más campañas que contar. Solo quedaba el pliego. Y lo que el pliego decidiera hacer con su vida. Capítulo 20. El pliego cerrado. Alonso supo que el final de una Provenza no cerraba una vida. Solo la dejaba atada con hilo, a merced de otras manos. El escribano juntó las hojas una sobre otra y las golpeó contra la mesa para igualarlas. El sonido fue pequeño, pero en la sala todos lo oyeron como si cerrara una puerta. Alonso de Luarca miró el legajo. Allí estaban sus años reducidos a tinta: San Tirso, Luarca, México, los Chontales, Alvarado, Guatemala, los Caiche, los Cachiqueles, los Teceta Utugiles, Jorge de Alvarado. También estaban los nombres de los testigos, sus juramentos, sus respuestas, sus silencios. Lo demás quedaba fuera. El oficial tomó la primera hoja y repasó algunas líneas. Consta que el dicho Alonso de Luarca es natural de la villa de Luarca, de raíz y familia venida de San Tirso, en Asturias. Alonso no se movió. Consta que pasó a la Nueva España y que por el año de 21 se hallaba en México. La pluma del escribano aguardaba quieta. Consta que sirvió con Pedro de Alvarado en la tierra de los Chontales, con caballo y armas, a su costa. Juan de Luarca cruzó los brazos. Pablo miraba al suelo. Diego de Colio tenía los ojos puestos en el papel, como si aún quisiera mejorar una frase. Alonso Martín permanecía inmóvil. Bernardino de Oviedo seguía con las manos juntas, sin rezar en voz alta. Consta que fue en la jornada de Guatemala, mandada por Hernán Cortés al dicho Pedro de Alvarado, y que en ella padeció trabajos, peligros y gastos. El oficial pasó otra hoja. Consta que se halló en Setulul, en la guerra contra los Caiche, en la alianza y entradas con los Cachiqueles, en la campaña contra los Teceta Utugiles y en los servicios posteriores hechos con Jorge de Alvarado para guarda y pacificación de la tierra. Pacificación. El oficial dejó la hoja sobre la mesa. Consta, asimismo, que no faltó a su puesto, que fue tenido por hombre útil, que perseveró en servicio de su majestad y que los testigos le tienen por merecedor de merced. Nadie habló. Aquella era la frase que Alonso había venido a buscar. Merecedor de merced. Con ella podía pedir. Con ella su casa tendría una base. Tierra, renta, oficio, encomienda, ayuda, reconocimiento. Lo que la corona, la audiencia o quien correspondiese tuviera por bien. No era la merced misma, pero era la llave de la puerta. El oficial miró a Alonso. ¿Queréis añadir algo antes de cerrarse la información? Alonso sintió que todos le miraban. Podía decir muchas cosas. Podía hablar de gastos no asentados, de caballos perdidos, de noches de hambre, de servicios que ningún testigo había recordado con precisión. Podía reforzar su petición, nombrar de nuevo a su majestad, insistir en que había servido desde temprano y en tierras difíciles. Podía hacer lo que hacían los hombres prudentes ante un papel, pedir más. También podía decir lo que no servía. Que no todos los enemigos fueron enemigos al principio. Que algunos aliados fueron tratados después como vencidos. Que hubo tormentos que el papel llamó información. Que los indios amigos sostuvieron la jornada y apenas cabían en ella. Que Tecol había dicho la verdad mejor que muchos cristianos. Que Bernardino tenía razón más veces de las convenientes. Que él mismo, Alonso de Luarca, no había sido ni santo ni monstruo, sino hombre de su tiempo, y tal vez por eso la culpa era más difícil de apartar. Pero una Provenza no estaba hecha para eso. Nada más, dijo. El escribano lo miró un instante, quizá sorprendido por la brevedad. El oficial asintió. Entonces se cerrará. El escribano preparó el remate. Leyó en voz baja, corrigió una palabra, sopló sobre la tinta reciente y tomó arena.
La dejó caer con cuidado sobre la última línea. Alonso siguió cada gesto. Había visto cargas de caballería menos decisivas que aquella arena sobre el papel. Pablo se inclinó hacia Juan. ¿Eso es todo? Juan respondió sin mover apenas los labios. Eso es lo que queda. Diego oyó la frase y no la contradijo. El oficial recibió el pliego, leyó el cierre y puso su señal donde debía. Después tomó el legajo completo y lo sostuvo unos momentos entre las manos. Alonso notó que el corazón le golpeaba con más fuerza de la que quería admitir. Había entrado en la sala como veterano. Ahora esperaba como mozo ante su primer capitán. El oficial habló al fin. Vista la información recibida, y pareciendo bastante por ahora para acreditar los servicios referidos, se admite la probanza del dicho Alonso de Luarca. Quedará asentada y podrá presentarse donde convenga para pedir la merced que su majestad o sus ministros tuvieren por justa. El escribano escribió la resolución. Nadie aplaudió. Nadie habría sabido hacerlo en una sala así. Alonso inclinó la cabeza. Beso las manos de vuestra merced. La frase salió sola, aprendida de años de pedir, obedecer y sobrevivir entre hombres que daban o negaban. El oficial cerró el pliego. Guardad copias si os conviene. Y no tardéis en mover lo que hubiereis de pedir. Los servicios viejos se olvidan si no se les da prisa. Alonso casi sonrió. Los servicios viejos. Así llamaba el oficial a su vida. Los testigos comenzaron a levantarse. Valdés lo hizo con esfuerzo. Alonso Martín ayudó a Bernardino a recoger su capa. Diego se acercó al escribano para preguntar por copias, sellos y trámites. Juan salió hacia la puerta sin ceremonia. Pablo se quedó un momento junto a Alonso. «Lo lograste», dijo. Alonso miró el pliego. «Logré papel. En estas tierras es casi lo mismo». «No». Pablo no insistió. Había envejecido bastante para entender la diferencia. Juan se volvió desde la puerta. «¿Vienes, Alonso?» «Ahora». Los demás fueron saliendo. La sala se vació poco a poco. Quedaron el olor de la vela, la tinta, el polvo y una calma incómoda. Bernardino fue el último en acercarse. «¿Ya tienes tu probanza?» «Sí». «Servirá a los tuyos». «Eso espero». Bernardino asintió, pero no se fue. «No creas que por quedar escrito queda entendido». Alonso le miró. «No lo creo». «Entonces quizá aún estás a salvo de algo». «¿De qué?» Bernardino tardó en responder. «De creer demasiado en tu propia defensa». Alonso no se enfadó. Tal vez otro día lo habría hecho. A esas alturas, no. También tú declaraste a mi favor. Dije verdad. No toda. Nadie me dejó. Tampoco la habrías dicho toda. Bernardino bajó los ojos. Por primera vez en la mañana pareció cansado de verdad. No. Quizá no. Se despidió con una inclinación breve y salió. Alonso quedó solo junto a la mesa. El escribano seguía ordenando útiles, pero ya no le prestaba atención. Para él, la vida de Alonso había pasado de ser asunto vivo a expediente cerrado. Había otras peticiones, otros testigos, otros hombres queriendo que su pasado produjera futuro. Alonso se acercó a la ventana. Santiago de Guatemala se movía afuera con su ruido ordinario. Indios cargadores cruzaban la calle bajo fardos. Un español discutía por el precio de una mula. Dos muchachos corrían junto a un muro. En la distancia, las nubes se agarraban a las montañas. La ciudad parecía firme, pero Alonso sabía que ninguna ciudad nacida de conquista está firme del todo. Debajo hay miedo, deuda, memoria y tierra removida. Pensó en San Tirso, que era raíz más que recuerdo. Pensó en Luarca, en el puerto y en los hombres que hablaban de Indias como si el mar llevara fortuna en vez de tormentas. Pensó en México, donde aprendió que las victorias también dejan hambre. Pensó en Alvarado, con su sonrisa clara y su prisa por quebrar lo que resistía. Pensó en Cortés, midiendo el sur antes de que otros lo pisaran. Pensó en Juan y Pablo, paisanos de Luarca, hombres de su misma mar. En Diego, que ya habría calculado el siguiente paso del expediente. En Alonso Martín, que decía poco porque veía demasiado. En Bernardino, que cargaba la conciencia como otros cargaban la espada. Pensó en Tecol. La voz que no firmaba como los españoles, pero había dejado una marca en el pliego y otra más honda en la sala. Siempre falta, había dicho. Alonso comprendió entonces que la probanza estaba aceptada, sí, pero no completa. Ninguna lo estaba. Servía para lo que debía servir, probar servicios, pedir merced,
sostener una casa, impedir que el nombre se perdiera entre tantos nombres. En eso había vencido. Pero no podía pedirle más. El papel no devolvería a los muertos. No explicaría a los vencidos. No repartiría culpa con justicia. No diría que parte de ambición hubo en la obediencia, ni que parte de miedo en el valor. No distinguiría siempre entre servicio y daño, entre honra y necesidad, entre pacificación y dominio. Alonso apoyó una mano en el alféizar. Sus dedos estaban quietos. Viejos, pero firmes. Había cruzado el mar para ganar nombre. Había seguido a capitanes duros, cabalgado por tierras que no eran suyas, visto alianzas nacer y romperse, servido al rey don Carlos en entradas, guerras y pacificaciones. Había hecho lo que muchos llamaban méritos. Los testigos lo habían jurado. El escribano lo había escrito. La autoridad lo había admitido. Eso era verdad. No toda, pero verdad. El escribano carraspeó detrás de él. «Señor Alonso». Alonso se volvió. El hombre le tendía una hoja con indicaciones para la copia y los pasos siguientes. «No perdáis esto». Alonso la tomó. «No lo haré». Salió a la calle con el papel doblado bajo la mano. El aire olía a lluvia cercana. En la puerta lo esperaban Juan, Pablo, Diego, Alonso Martín y Bernardino. Ninguno dijo nada al principio. Después Juan preguntó: «¿Y bien?» Alonso miró a sus paisanos, a los conocidos y a los hallados en el camino, a los que habían declarado por él y también contra la limpieza de su memoria. «Está aceptada». Pablo soltó el aire. Diego asintió, satisfecho. Alonso Martín miró hacia la calle. Bernardino cerró los ojos un momento. Juan dio una palmada seca en el hombro de Alonso. «Entonces mueve esa merced antes de que otro te la quite». Alonso guardó el papel dentro de la ropa. «Eso haré». Empezaron a caminar. No iban juntos como una compañía, ni como hermanos, ni como héroes. Iban como hombres que habían compartido demasiado camino para despedirse con grandes palabras. Alonso miró una vez hacia el edificio donde quedaba su probanza. Dentro, su vida oficial reposaba en un pliego. Fuera, seguía todo lo demás. Fin.